y experimento que se formaliza en una instalación en la que la imagen y el sonido actúan al mismo tiempo como referencia y sentido. Se trata del trabajo de fin de máster presentado en el Máster de Arte Contemporáneo, Tecnológico y Performativo de la Universidad del País Vasco. Cuando quieras, Sara. Buenos días. Primero de todo, quería agradecer la oportunidad de poder abrir el trabajo a otras miradas, porque siempre es muy interesante. Luego, deciros que voy a intentar ser breve, porque tengo un vídeo de unos 8 minutos que voy a poner al final. Entonces, cuando empiece el vídeo, yo ya acabaré de hablar y explicaros un poco lo que vais a ver en el vídeo. Primero, podréis ver como unas pruebas en el espacio que hice yo mientras estaba montando la película. Todavía no era el montaje final, pero creo que así, con un montaje sonoro que he hecho para la edición lineal del vídeo, podéis acercaros a las sensaciones de la instalación y ver las dimensiones de la proyección y la sala. Después habrá un corte y empezará la película final, así como la presenté en la instalación. En la instalación, la pantalla se dividía en dos y sucedían dos vídeos simultáneamente. También había un subgrave sucediendo todo el tiempo que no llegaba a percibirse, sino como sensaciones en el cuerpo. Y la parte performática que hice yo en directo fue una composición sonora que iba moviendo en la sala a través de unos altavoces escondidos, y así el sonido iba cambiando de sitio. Mi proceso de trabajo lo quería explicar un poco también, porque no suelo partir de una narratividad clara, de una historia que contar concreta, sino que voy realizando experimentos desde la fotografía analógica al acto fílmico de grabar. Primero mezclé formatos porque reflexiono sobre la relación con el medio analógico desde nuestro presente, cada vez más virtualizado y digital, y al probar varios formatos al final decidí que grababa en analógico. Las fotografías o los vídeos que realizo tienen mucho que ver con la captación de imágenes, pero a mí me interesa más la acción directa de captar estas imágenes o de las situaciones que yo genero al estar dispuesta a grabar o fotografiar. También cuando en momentos del proceso me encontraba en un vacío extraño en el que no sabía si lo que estaba contando era realmente algo que se pudiera narrar, me surgieron unas reflexiones alrededor de la grieta o del momento de ruptura o de temblor con tu propio trabajo, y en el que tienes que aceptar que el derrumbe o la incertidumbre son algo que llevamos dentro de nosotros, y que hay veces que por querer cumplir unos tiempos de prisa y unos tiempos rápidos, no asumimos la lentitud como un tiempo también inherente de nuestro cuerpo y de nuestras propias emociones. Esto también me llevaba a pensar que normalmente hay unos grandes discursos en el arte que llevan toda la corriente, pero que es interesante aceptar que la marginalidad de otros discursos más pequeños y atreverse a construirlos a pesar de no tener un reconocimiento o de no estar dentro, que busca exponer ese cine en otros sitios que no sean la pantalla convencional. Es como un cine que viene de las vanguardias y que experimenta con otras maneras de crear imagen y crear el acto de recepción de estas películas. Tengo un textito que forma parte de la memoria del texto que acompaña mi trabajo, y creo que puede ilustrar un poco esto antes de darle al vídeo.
Salí con la cámara y precisamente por eso pude grabar aviones. Mi primera y única intención era salir y filmar. Generé un contexto en el que el mundo ya no estaba solamente para ser vivido, sino para ser filmado. La realidad, entonces, se deconstruía antes, durante y después de que yo apretara el botón. La realidad, por estar yo dispuesta a intentar capturarla, dejaba de serlo. Se ramificaba por los aires hasta que era imposible poder retratarla tal cual era. Entonces, al tener que escoger, tanto mi presencia en el mundo como el mundo mismo se veían obligados a relacionarse en un cuadrado que no existe, que es solamente el acuerdo al que pude llegar con la máquina. Esto lo he querido leer para hablar de la elección del marco y de la subjetividad que va intrínseca en todos nuestros trabajos al escoger lo que dejamos fuera y lo que queremos que quede dentro. Y bueno, voy a poner el vídeo y no sé si habrá quedado bien explicado todo, pero luego con la ronda de preguntas podéis ser más concreta. Yo intentaré ser más concreta.
está, no sé, ya no creo que me quede tiempo, sí. Si quieres decir algo más, como quieras. No, que me interesaba sobre todo generar en la instalación esta experiencia o algo parecido de espera y observación que yo vivía cuando filmaba y hacía fotografías durante el proceso. Y ya está. Gracias. Vale. Luego tendremos tiempo un poco de charlar acerca de la pieza y de posibles relaciones o cuestiones que puedan surgir tanto entre el público como los demás participantes. A continuación, concedo la palabra a Xabier Goicoechea, que presenta su trabajo titulado El fuego secreto. Tras graduarse en 2018 en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad del País Vasco, obtuvo una beca internacional llamada Eye of the World, Discovery of Conquest, no sé si lo digo bien, Chongqing, en la que le brindó la oportunidad de conocer de primera mano el arte y la cultura china. Como veremos a continuación, su trabajo tiene como objeto fundamental explorar las relaciones que surgen entre la energía y materia en el fuego. Cuando quieras. Buenas. En principio me gustaría agradecer al museo la oportunidad de difundir y compartir mi trabajo de investigación. Actualmente estoy desarrollando una tesis doctoral para la Universidad del País Vasco, tomando un breve relato como base de investigación. Me gustaría compartir ese pequeño relato con vosotros. Cuando Baal Shem, el fundador del yasidismo, debía resolver una tarea difícil, iba a un determinado punto en el bosque, encendía un fuego, pronunciaba las oraciones y aquello que quería se realizaba. Cuando una generación después, el Maguid de Merich encontró frente al mismo problema, se dirigió a ese mismo punto en el bosque y dijo: no sabemos ya encender el fuego, pero podemos pronunciar las oraciones. Y todo ocurrió según sus deseos. Una generación después, Rabbi Moshe Leib de Samson encontró en la misma situación. Fue al bosque y dijo: no sabemos ya encender el fuego, no sabemos pronunciar las oraciones, conocemos el lugar en el bosque. Sentado en su trono dorado y dijo: no sabemos ya encender el fuego, no somos capaces de recitar las oraciones y no conocemos siquiera el lugar en el bosque. Pero de todo esto lo que podemos contar es la historia. Y una vez más, con esto fue suficiente. La historia de la humanidad y el control del dominio de ese fuego primigenio, la historia de la humanidad es el control y el dominio de ese fuego y de esa energía. Poco a poco hemos ido perdiendo el control de nuestro fuego. En el curso de la historia, la humanidad se aleja y pierde a poco el recuerdo de lo que la tradición le había enseñado sobre el lugar, la fórmula y el fuego. Pero de todo esto, lo que aún podemos contar es la historia. En ese relato se narra la pérdida, a través de generaciones, del misterio y su tradición, representados con un bosque, una llama y una plegaria, hasta que finalmente lo único que queda es la historia de esa pérdida. El fuego olvidado aún reclama su parte, y con eso tal vez pueda ser suficiente. La manifestación de una llama primigenia, libre y misteriosa, que al ser contemplado produce también un cambio en relación consigo mismo y su forma de ver la vida. Es por ello que busco generar un fuego, bajo la dura corteza de las cosas. Ese fuego activo es lo que me importa comunicar, para modificar una complexión fría y estéril y volverla ardiente y prolífica. El fuego exterior que excita un fuego interno. El fuego está asociado a la destrucción, ha estado presente en todas las grandes catástrofes y hecatombes de la humanidad, pero al contrario lo intento utilizar como una herramienta de construcción y creación. Estamos viviendo en una época de distanciamiento social, una era dominada por luz artificial y virtual. Es por ello que deseo mostraros una luz natural, generada por el fuego, y que nos permita de nuevo conectar con la naturaleza. Mi trabajo se basa en una respuesta a un momento histórico basado en una identidad
y una necesidad biográfica relacionada con el contexto en el que vivimos. Desde que comencé mi carrera en las artes, he explorado de manera proactiva diferentes técnicas de pintura para llegar a nuevas formas de disruptir y crear arte. Además, mi afán por aprender sobre el arte me ha llevado a establecer conexiones con personas de diferentes sectores, lo que me ha permitido desarrollar una red sólida y me ha ayudado a avanzar en mi carrera profesional. Esto me ha permitido ponerme en contacto con las autoridades del País Vasco para obtener licencias para el uso de explosivos y llevar a cabo mi técnica pictórica. Dirijo la base de mi práctica a explorar e investigar nuevos lenguajes. Intento explotar las máximas posibilidades que me ofrece un medio, la pintura. Comenzando con uno de los elementos más primarios, que es el fuego, genero una explosión. El fugaz momento de la explosión conecta con la naturaleza y soy capaz de trasladar mediante mi obra esa energía. Mi búsqueda se centra en explorar la relación entre la liberación de la energía en la materia. La explosión me permite explorar la relación entre materia y energía. La materia explota en energía y vuelve a ser materia, pero en diferente estado. El resultado que obtengo desarma, porque se mueve en la delgada línea que separa la indudable fascinación que provoca la imagen de una explosión fija en el espacio y la misma fascinación que produce el medio para obtenerla. Todo esto me suscita nuevas maneras de pensar, de explorar, de hacer, de construir y de construir. Desde pequeño siempre me he preguntado si acaso el arte no es un gran tablero de juego que abarca las grandes preguntas sobre la vida, la muerte, el amor, la sociedad, el universo y la naturaleza. De cualquier modo, sigue siendo necesario encontrar la forma y el lenguaje de esta época. Y ahora os voy a presentar un breve vídeo que he preparado expresamente para hoy, para que podáis ver un poco mi acto pictórico en mi práctica. Este lugar está situado al norte del País Vasco. Es conocido por estas extrañas rocas llamadas flis. Lo que las hace tan especiales es que a primera vista no encajan en este accidentado paisaje. Estas misteriosas formaciones rocosas han despertado mi curiosidad desde siempre. La naturaleza se presenta en diferentes formas. Esta es la prueba de que detrás de la naturaleza hay una fuerza oculta que la impregna y le sirve de sustento. El 27 de agosto un incendio arrasó mi casa. Todo mi hogar fue reducido a cenizas. La casa donde guardaba mis tesoros, libros de arte, dibujos, fotos, ardieron sin importar en absoluto qué o quién estuviese de por medio. El humo invadió mi interior y el calor de las llamas quemó partes de mi cuerpo. Me quedé sin fuerzas, sentí una especie de eclipse en mi vida, como si todo fuera a terminar. Lo que me abrasaba me iluminó de repente. El fuego quiere conocerlo todo, alcanzarlo todo. El incendio dejó una llama encendida en mi interior, un lugar donde la ceniza no se ha enfriado. Lo que un día casi me mata, hoy me da la vida. A través de mis lecturas conozco la evolución y el uso del fuego generación tras generación. Podemos trazar una línea desde los comienzos de la raza humana hasta nuestra era. El fuego traza esa línea. Ha sido nuestro acompañante en el mundo a nuestra voluntad, hasta que tuvimos el poder para explorar nuevos mundos y casi destruir el nuestro por completo. Desde pequeño, mi abuela me contaba diversas historias sobre mis antepasados. Mi abuelo era barrenador y minero en la cuenca minera asturiana. Mediante el uso de cargas explosivas en el subsuelo, lograba abrir caminos hasta entonces inaccesibles. Mi familia es heredera de una tradición en la fabricación artesanal de pólvoras y compuestos químicos para fuegos artificiales, que se remonta 3 generaciones atrás. Un grave accidente acabó con la vida de 4 de mis familiares. Este acontecimiento no logró apagar la energía que mis antecesores habían iniciado.
Es por ello que siento la curiosidad de jugar con la misma energía que han utilizado mi familia durante generaciones. Para obtener una comprensión más profunda de la pólvora, participé en la preparación de fuegos artificiales en diferentes eventos públicos e internacionales, como bien los fuegos artificiales de la Semana Grande de Bilbao en las ediciones 28 y 29. Actualmente trabajo e investigo la estonda pirotecnia. Utilizo la pirotecnia como una herramienta generadora de formas e ideas. Para mí y mis antepasados, la pirotecnia y el fuego es una manera de calibrar y dar coherencia al universo y poder trabajar con la energía que se origina. Con la ayuda de químicos y familiares he podido obtener pigmentos capaces de reaccionar a altísimas temperaturas y sigo cuestionando el color y su comportamiento desde la propia química. He decidido crear en este entorno. Me hace estar constantemente en contacto con la naturaleza y me suscita nuevas maneras de explorar, de hacer, de construir y de construir. Todo esto es una inspiración para mis creaciones, en qué pienso y de qué manera creo. En cierta manera pretendo cuidar del fuego. Vale, muy bien, gracias, Xavier. Seguidamente tendremos tiempo de abordar distintas cuestiones que surjan en torno a tu presentación. Y a continuación hablará María Expósito, que viene del grado de Bellas Artes de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad del País Vasco y que presenta su trabajo, el proyecto artístico a partir de la práctica pictórica y gráfica combinada, técnica y procesos aplicados, en la que plantea, a través de la realización de una serie de trabajos, la búsqueda de un lenguaje artístico propio y que ella misma nos va a explicar enseguida. Bueno, lo primero, como el resto de mis compañeros, dar las gracias al museo por la oportunidad de compartir nuestros trabajos. Supone un gran esfuerzo durante mucho tiempo y, bueno, compartirlo al público pues es un mérito propio y, bueno, siempre hay que dar las gracias por eso. Bueno, mi TFG lo enfoqué un poco en varias técnicas artísticas y la sinergia y la evolución de manera continua en todas ellas, pues me llevó a lo que hoy en día puedo decir que es mi metodología de trabajo. Estas técnicas que usé fueron el collage, el grabado y la pintura. Bueno, el objetivo de mi TFG fue utilizar varias técnicas como el monotipo, que pertenece a la técnica del grabado, la punta seca, la pintura tradicional y todo ello unido por un proceso digital que convierte todas estas técnicas que pertenecen un poco al mundo tradicional del arte, las convierten un poco en este discurso de arte contemporáneo que estamos hablando. Bueno, yo como tal no utilizo un discurso, sino que toda la importancia de mi trabajo la pongo en la fuerza de la imagen, la composición y el color. Y luego pues cada uno que haga sus propias interpretaciones de lo que está viendo, ¿no? Al final,
creo que imponer un discurso en alguien es un poco cercar lo que viene a ser el arte. Me interesan los colores vibrantes y que sea visualmente un trabajo agradable. Mi trabajo consta de distintas fases que me llevaron a tener bastante volumen de trabajo, no solo pictórico, sino también se pueden resumir en que yo primero utilizo el collage como puente hacia la pintura y la pintura y el grabado están en continua conexión. Bueno, lo primero de todo, voy a explicar un poco mi proceso, que creo que es importante para entender el trabajo. Yo lo primero que hice fue realizar una serie de collages manuales en los que utilicé la imagen, que es bastante importante, fotografías que iba haciendo por la calle o que recopilamos o que simplemente me gustan, las guardo y luego recojo una pequeña fracción de esa imagen que es lo que me interesa. Hablo mucho del azar en este estadio del collage porque creo que nuestra propia experiencia hace que nuestras elecciones sean unas u otras, ¿no? Y eso me parece importante. El collage, ya simplemente como técnica o como método, se sirve de la imagen totalmente. Entonces, me parece muy importante hablar de eso. Otro elemento que utilizo son las texturas. Cubren las superficies de mis collages, realzan los colores, forman nuevas figuras, aportan sensaciones y, sobre todo, personalidad. Por último, el material de pegado o de unión lo tengo muy en cuenta, ya que me gusta y creo que es importante que se aprecien los cortes, porque al final de eso se trata un collage, de cortar y pegar. Y creo que es importante, como vengo diciendo, que es el proceso manual, que sea visible tanto, desde un principio hasta el final, pasando por el proceso digital, para que no se pierda esa esencia del collage que desde siempre viene siendo manual. Y bueno, no solo es un material de unión, sino que también forma parte de la composición y hay que tenerlo en cuenta. Estos son unos ejemplos de los collages manuales que utilicé al principio y bueno, podemos encontrar las texturas de las que he hablado, los materiales de pegado, etc. Luego, más tarde, el monotipo entra un poco aquí en medio porque es un proceso que utilizo antes del proceso de digitalización. Bueno, el monotipo es una técnica del grabado que se utiliza en unas planchas de plástico y las entintas con unas tintas grasas y pasándolas por el tórculo varias veces. Hice pruebas de colores, realicé nuevas formas y texturas que me aportaban diferentes matices y teniendo los collages manuales y los monotipos, después procedí a hacer las composiciones digitales. Estos son algunos monotipos que hice. Luego también me pareció importante esa pérdida de intensidad del color y las texturas que iba generando. Estos son ampliaciones de algunas texturas que obtuve. Y finalmente obtuve 4 imágenes de referencia digitales para proceder a hacer los 4 cuadros finales de mi TFG. Estos son las 4 digitalizaciones. Bueno, y mi práctica pictórica viene después de todo este proceso. Estos son 2 de los 4 cuadros finales. La técnica que utilicé fue acrílico sobre tabla y cada uno de ellos
122 centímetros por 122. Estos son los otros dos. Y bueno, no he dicho antes que mi proceso de digitalización utilizó programas de retoque digital y aplicaciones de ilustración con el iPad y el Photoshop. Y bueno, en estos cuadros quiero recalcar que se puede ver claramente la importancia del color y la composición. Esto no es totalmente al azar, así como las imágenes pueden serlo. Esto está pensado y el proceso previo es muy importante para llegar a este punto. No se pierde, o intenté que no se perdiera, la sensación de recorte ni la sensación de collage, aunque es todo pintado. Quizá en el primer cuadro se ve un poco más. Y bueno, una vez que obtuve estos 4 lienzos, me pareció interesante seguir con la práctica del grabado y hacer una serie de mini copias de estos cuadros con diferentes técnicas del grabado. Y bueno, realicé grabados de punta seca sobre papel seco y húmedo. Bueno, me chocó un poco esto porque, claro, yo venía de tanto color y tanta explosión de matices y colores que, claro, verlo así me impactó un poco. Al principio no me gustaba, pero bueno, yo dije, bueno, también es interesante, ¿no? Quitarle esa importancia al color y que solo se viese el esqueleto, ¿no? del cuadro. Luego, más tarde, hice fotocopias de las líneas de la punta seca y hice monotipos encima de estas fotocopias. Pues es todo un prueba, error y lo que va saliendo, ¿no? Y al final, bueno, salieron unas copias que a mí me gustan bastante, casi incluso más que los cuadros, que es lo más al principio impactante, ¿no? Esto es más pequeñito, más no sé, más personal, yo creo. Bueno, estas son iluminaciones, que las iluminaciones era una técnica que utilizaban hace bastante tiempo, cuando se empezó a ilustrar los primeros libros, y lo que hacían era pintar a mano esos grabados bueno, yo lo hice con acuarela y rotulador, pero antiguamente pues también lo hacían así a mano y era un trabajo bastante sacrificado. Y la verdad que lo puedo corroborar. Y bueno, sin dejar de lado el proceso digital, también pues me puse a investigar distintas técnicas que podía utilizar y bueno, estos son técnicas digitales y mixtas que fui probando e imprimiendo en acetatos, pegando y bueno, lo que viene a ser tener siempre presente el collage dentro de la práctica artística. Y bueno, realmente este trabajo, como ya he dicho antes, me sirvió para encontrar mi propio lenguaje. Creo que es interesante compartir un proceso artístico, enriquece mucho tanto a la gente que lo ve como, bueno, para mí, ¿no? Cuando veo a otras personas que comparten su proceso, es como si compartiésemos nuestro secreto de cómo hacemos las cosas. Y bueno, creo que ayuda bastante a comprender cómo se ha hecho una obra. Al final vemos un cuadro o vemos una escultura y decimos, pero esto, ¿cómo se ha hecho, no? Y cuando realmente lo sabemos, pues a veces nos resulta incluso más interesante. Y bueno, creo que ese comprender la obra ayuda a saber de dónde viene y hacia dónde va, porque esto no se acaba aquí. O sea, es un proceso continuo y una investigación continua que es necesaria para progresar en nuestro camino del arte. Y bueno, espero que os haya gustado y otra vez muchas gracias por la oportunidad de compartir y por realizar estas iniciativas. Gracias.
Gracias. Gracias, María. Gracias a los tres. Bueno, son tres propuestas bastante distintas, pero que tienen puntos en común, ¿no? Todas tienen un resultado visualmente bastante significativo, bastante importancia al plano estético, y al mismo tiempo vemos que hay una metodología y una técnica bastante desarrollada en los tres casos. No sé si surgen cuestiones para hacer preguntas a los ponentes o vamos a abrir un poco. Sí. Vale. Perdón un momento. Voy a intentar repetir la pregunta para que los que están en casa, viéndonos online, quizá no han escuchado la pregunta. Entonces, la pregunta es para Sara Padilla, y concretamente desde el público se pregunta cómo separa ella entre la instalación o el vídeo que ella realiza y el vídeo que ha preparado para presentarnos en estas jornadas, si no me equivoco. Algo así, ¿verdad? Sí. Pues creo que son dos cosas súper diferentes. Igual yo no consideraría esto una película cerrada, quizás. Bueno, está más cerrado que la instalación, porque la instalación es un proceso que puede ir cambiando dependiendo del lugar en el que se exponga. Pero esto para mí, la primera parte era algo útil que tenía que hacer como para poder ilustrar un poco las sensaciones, pero sí no sé, no lo había pensado en considerarlo una película. Era más un vídeo explicativo, algo así. Es verdad que el montaje sonoro pues lo hice diferente, no sucede así en la exposición. Lo monté para intentar transmitir algo parecido. No sé si te contesto. Sí. ¿Te daba igual la segunda parte o la primera parte? No, el hecho de que quisieras como referirte a vale. esas sensaciones y esas cosas. Sí, para mí era también interesante que se proyectara aquí así, todos sentados y a oscuras. Pues no es lo mismo, no es transitar un espacio, pero sí que es asumir la duración de la película y crear ese estado de observación sin yo hablar por encima o sin mostrar solo un fragmento, sino mostrarla entera también, un poco para reflexionar sobre los tiempos de los planos. Y sí, por eso quería dejar la segunda parte de la película entera. Es verdad que igual no hacía falta que luego volviera a hablar o a decir nada más, pero no sé. A mí igual sí que me ha pasado un poco como Maya, que como había dicho que era como un vídeo en el que no estabas registrado por
hacía, por ejemplo, mucha gracia que veía tu sombra en el vídeo pasar y cómo obstaculizaba la imagen, ¿no? Pero también te estaba viendo aquí como un obstáculo, para mí un obstáculo entre la imagen proyectada y eso que al final me parecía como necesario, bueno, o que sí que tenía mucha importancia que se pudiese obstaculizar o transitar por ese espacio que proponías a lo mejor en la instalación. Sí, era una parte importante de la instalación, que los cuerpos de quien estaba allí viéndola interfirieran con la pantalla y con la imagen directamente. Y el vídeo lo hice yo, el día de la presentación del TFM no pude documentar bien cuando había más gente, entonces este vídeo lo rescaté y soy yo, pues un poco por necesidad, porque eran los vídeos que tenía, pero también tuve dudas en salir yo misma, porque no era algo que viera necesario. Lo que veía necesario era que se entendiera que la sombra del cuerpo y el estado de observar esa pantalla gigante interfería con la película. Yo quería hacerle una pregunta a María, ¿no? Sí. No me ha quedado muy claro que cuando dices los cuadros, ¿estos los has pintado digitalmente? No. En físico, Sí, ¿no? son 4 lienzos, de 122 por 122 y utilicé acrílico sobre tabla. Sí. Es que tengo curiosidad por cómo, ¿cuál ha sido la parte de la digitalización de...? Sí, es las 4 imágenes que obtuve, por así decirlo, como para fijarme y para hacer los 4 cuadros, esas fueron el producto digital de los collages manuales y de los monotipos que hice para obtener texturas, mezclas de color. Entonces fue como la mezcla entre el collage manual y fragmentos que cogía de los collages manuales que había hecho y que me interesaban, y luego lo pasé digitalmente, pues con Photoshop hice collage digital. Mezclando esa... Sí, Perdona, es una pregunta, perdona que te interrumpa, es una pregunta para María en relación a la transición entre lo que se ha comentado en la pregunta anterior, entre el papel y el monotipo y la digitalización, y a ver si en esa transición pues hay algún valor añadido. Sí, creo que el collage tiene mucho que ver con lo manual y me parece importante no perder esa esencia de lo antiguo y lo que tocamos, ¿no? Que al final es más corpóreo y creo que nos transmite igual un poco más que si todo fuese digital, que es como más frío, más inhumano al final. Estamos trabajando con una máquina que a mí me interesa, por ejemplo, esa mezcla, por eso lo hago, de mantener esa corporeidad de lo material y esa tecnología que nos aporta distintas oportunidades de sacar pues más intensidad al color, por ejemplo, o nos aporta diferentes matices de transparencias. En Photoshop, por ejemplo, tiene muchos modos de convertir la imagen, pues multiplicar, subdividir, y esos métodos crean cosas que manualmente o llevan muchísimo trabajo o muchísima investigación hasta que puedes llegar a ese punto. Entonces,
también vivimos como escasos de tiempo y me parece como que esa mezcla entre lo antiguo y lo contemporáneo me parece muy interesante, pero creo y bueno, es mi intención que en el trabajo esté presente siempre el principio, ¿no?, que es manual. ¿El qué, perdona? O sea, por una cuestión de aura de que exista en las manos, o por una cuestión porque formalmente hay cosas que no nos hacen ordenador y no vamos. No, es ya por algo romántico, yo creo, ¿no? Sí. Sí, tenemos otra pregunta. Yo quería saber los colores con la combustión no desaparecen. ¿No? ¿Cuál? No se queman. Es una pregunta para Xavier y la pregunta concreta es si en el proceso de trabajo suyo, en la combustión, desaparecen los colores. Es que los colores están manipulados químicamente, están hechos bases de estructura cristalina y metálica, entonces hace que aguante temperaturas que cualquier pigmento no podría aguantar. Es decir, los pigmentos están químicamente manipulados para que la técnica se pueda llevar a cabo. Entonces también, como estás con un medio que es tan destructivo al fuego, tienes que calcular también, no solo tengo que pensar en el color, sino tengo que pensar en la presión, en el nivel de oxidación, en muchos factores externos que a la hora de, por ejemplo, pintar un lienzo es totalmente diferente. Juego también más con otra atmósfera. Es completamente... Entran otros factores en cuenta que a la hora de pintar no... A la hora de pintar, que para mí es como pintar de otra manera, pero no entran. Sí, sería un poco... Sí, sí. Sí. Hombre, yo el futuro... Vale, perdona. Es una pregunta también para Xavier y le preguntan en relación a su estancia en China concretamente, ¿verdad? Sí. Y en relación a toda la tradición de pólvora y uso de fuego que hay allí, si también deriva un poco en relación con las nuevas tecnologías o lo más tradicional y esa dicotomía, esas tensiones que puedan surgir. Sí, hombre, yo creo que las nuevas tecnologías ayudan al ser humano, pero hay que tener también un control, cierto control sobre ellas, y yo al final lo que intento es generar un uso noble del fuego y también uso las tecnologías, incluso también la química, porque los componentes que hoy utilizamos no se podían utilizar antiguamente, entonces eso me permite desarrollar unos pigmentos nuevos, unas formas nuevas que estoy intentando generar o buscar. Entonces yo, con tal de seguir, porque para mí el lienzo es una pregunta constante, con tal de que me siga respondiendo, yo voy a seguir por ahí. Claro que tengo ideas de, pues si no hay fuegos artificiales, pues juego con drones o así, pero siempre mirando pues la mayor sostenibilidad y pues al final nuevas maneras para nuevas generaciones. Sí, tenemos otra pregunta por ahí. Sí, sí. Sí, eso es. Era solo acrílico. Es una pregunta para María y en relación a su metodología de trabajo, ¿no? Desde lo manual a lo digital, cómo acaba un poco finalmente iluminando y concretamente le preguntan sobre el uso de los acrílicos, ¿verdad?
Sí, realmente el grueso del trabajo fueron esos 4 lienzos enormes y no tiene collage, es solo acrílico. Sí que intenté utilizar las transferencias, que bueno, es una técnica de tú imprimes y pones un medio, un transfer, pero no me gustó mucho y al final acabé sin utilizarlo. También, o sea, quería utilizar el transfer como recuerdo a ese collage, pero al final no lo utilicé. ¿Alguna otra pregunta, reflexión, aportación? Yo, quizá para Xavier, sí que, no sé si es una pregunta, pero sí que me ha hecho cuestionarme al ver tu trabajo sobre algunas cosas, sobre todo al principio, que cuando te he escuchado hablar de la luz artificial, la luz virtual, ¿no? Como en oposición a la luz producida por el fuego. Y me está preguntando pues, sobre esa diferencia entre trabajar con luz artificial, digamos, o frente a una fuente de luz natural como podría ser el fuego. Como que me costaba pensar que trabajar con el fuego en estado natural, que casi siempre es destructivo, y cuya principal diferencia creo que, bueno, pienso o estaba pensando que al usarlo artificialmente como que conlleva cierta garantía de seguridad y de control, ¿no? Sobre lo que va a producir, porque si no al final pasaría la catástrofe, ¿no? Sería cuando estaría en estado natural y arrasa con todo. Sí. Bueno, preguntan a Xavier en relación al uso de lo que ha planteado del uso de la luz artificial y la luz natural que proviene del propio fuego, esas tensiones que se crean entre ellas y las medidas de seguridad que puede llegar a tener en un momento dado al usar esa luz natural, ¿verdad? Hombre, al final es fuego, es pólvora, es pirotecnia, es peligroso, pero al final intento tomar las mayores precauciones. Sí que es cierto que en mi obra veo que el fuego es algo mucho más superior a cualquier ser humano, el fuego, cualquier fuerza natural. Entonces lo que me interesa es aprovechar esa autoridad de la naturaleza y mostrarla en el lienzo, y eso sería un poco... Ya sé la potencia que tiene la naturaleza, por eso la respeto totalmente, pero me gusta... A lo mejor que no pueda ser totalmente previsible. Sí, yo mi cuerpo es como la herramienta, pero realmente quien finaliza la obra es el propio fuego. Es algo que se escapa a mi control. Es algo que yo, por ejemplo, cuando generas una pincelada, tú estás controlando totalmente el movimiento, pero en cambio en una explosión es algo incontrolable y es al azar. Entonces es algo que no puedo controlar. Entonces simplemente espero que la propia pintura me dé una sorpresa, como quizás en el collage de María, que igual cuando mueve un ángulo o algo, se articula algo que ahí el cuadro coge toda la tensión y es ahí donde reside para mí el milagro de la pintura o del vídeo o de la imagen. Y luego también me estaba preguntando sobre en ese propio uso del fuego, sobre el papel del fuego, si realmente sería como material o más bien como herramienta. Porque estaba pensando, por ejemplo, en el pincel, que es el que traslada la pintura al lienzo, ¿no? Sí. En el fuego, como es el que provoca al final la combustión para producir la explosión en la pólvora. Es como la chispa que desata todo, es como la pequeña, no sé cómo decirlo, es como el alma que hace que todo se lleve, es la chispa de que todo se genere, si no, no se podría generar esa gracia de todo. Estaba pensando, por ejemplo, en aplicar el fuego sobre la pólvora que produce, ¿no?
Sí. o aplicarlo, por ejemplo, directamente sobre el papel, al final lo quemaría. Sí. Es que también ahí entran muchos parámetros en cuenta, el gramaje, luego también yo también las pólvoras las creo yo, entonces ya sé cuánto echar de nitrato para que no combustione demasiado y no me queme el lienzo. Por eso también tengo que calcular el oxígeno. No es lo mismo hacer el cuadro en verano, que va mucho más rápido, que en invierno, que va más lento porque hay más humedad en el entorno. O sea, tengo que estar no solo en el lienzo, sino en toda la superficie. Tengo que pensar como con los elementos naturales. ¿Sí? Por eso para mí el fuego es naturaleza, pero el fuego también no solo es fuego, sino también es el fuego que arde, quema algo, entonces ya lleva materia. Luego también el viento, que permite que se oxigene más, se baje a la llama. El fuego es muy sensible. Tienes aquí, es como un ente viviente que respira y se mueve, ¿no? Es un poco... Sí. Vamos, yo lo veo como un ente que tiene autoridad. Entonces le permito en el lienzo que tome esa autoridad como... Y eso, yo utilizo mi cuerpo como la herramienta para un poco de llevarla o dirigirla. Sí. Y luego también viendo el vídeo estaba pensando sobre la propia imagen, ¿no?, que produce el fuego o la explosión. Sí. Y pues, o sea, como la imagen misma del fuego y luego la imagen producida por ese resultado de la explosión. Sí, es que es el momento de impacto que genera, porque para mí hoy vivimos una sociedad que es muy rápida, sobresaturada, entonces dices, ¿dónde realmente se detiene algo y coge importancia? Entonces yo me planteo que una explosión, esa luz cegadora, como cuando miras al sol, te hace pararte y tomar conciencia del momento y del acto. Y luego también el rastro que genera eso también sería digamos, es la explosión y también el misterio que se genera después de esa energía natural. Gracias. Sí, otra pregunta. Estaba pensando como en el control y descontrol. O sea, se ve ahí como controlando muy bien, controlando que tiene que llegar a la pólvora, como saber hasta qué punto se llega a descontrolar eso, o puedes controlar como el trato, como llevar como a... Eso lo veo como muy Sí, interesante. yo lo veo como en el amor, no tienes que tener todo el control, tienes que también tener descontrol, porque si controlas todo va a ser muy artificial. Si tienes un toque de descontrol es cuando realmente yo creo que el inconsciente supera cualquier talento consciente. Entonces, si estoy en una técnica que estoy todo el rato consciente, no espero que algo me sorprenda. Entonces no pintaría. Pinto porque espero que algo se genere que me responda, ¿sabes? Algo así. O sea, luego al ver lo que queda, me parece que, o sea, el pigmento, o sea, la quemadura o así, que está más presente que el color. Sí. O sea, que el color es del pigmento. Sí. Y luego también preguntarte qué soporte es. ¿Cuál, perdón? ¿Qué soporte usas para...? Es que depende de... Al final tienes unas herramientas, tienes unos medios y vas jugando, vas probando. Sí que la pólvora es como el conductor, pero suelo ir cambiando de técnicas a papel, pero claro, el papel tiene un gramaje, luego también cuando se chamusca el papel se arruga, entonces tengo que tener en cuenta también esos factores. Sí, es que me gusta porque no sé por dónde voy, entonces es error, fallo, error, acierto y voy probando hasta tanteando un poco y decir, vale, voy por aquí, pero he tenido que quemar muchísimos cuadros y sigo quemando. Muchísimo. Y lo que me queda. Sí, también. Preguntan a Sara Ay, sí. Padilla en relación a
sus referentes o sus posibles influencias, concretamente sobre vídeos de vanguardia, etcétera. Sí, pues Chantal Akerman sí que es un referente también. Autores de cine matérico, cine estructural también, sobre todo. Y Michael Snow es uno de los que también me alucinaron un poco. Entonces, después de eso, hay constantes referencias. Jonas Mekas, aunque no tenga nada que ver la forma, no uso vídeo familiar o de archivo así propio, pero sí que el hecho de como de diario, de llevar la cámara y de acumular y luego revisar ese material y hacer con algo que tú has acumulado en tu vida diaria, también es otro referente. Kubelka, no sé. Me ha llamado la atención cuando ha mencionado algo relacionado con un momento de ruptura o temblor del propio trabajo. Y me preguntaba si esa ruptura o temblor se debía a una posible, a lo mejor, pues, fecha de entrega que podría ser frente al tiempo que tiene el proceso de trabajo, y a lo mejor no encaja ni de cierta manera, o viene más bien relacionado con algunas cuestiones o planteamientos que tú te realizas y que a lo mejor hacen que se desvaya un poco el trabajo durante el proceso. Sí, preguntan a Sara en relación a lo que ha comentado en concepto de ruptura o temblor a la hora de explicar el vídeo que luego ha proyectado. Sí, lo del temblor o la ruptura, igual mientras hacía el trabajo puede que tuviera algo que ver con el sentirme en la prisa, pero creo que era no solo en el trabajo, sino es una referencia también a la vida cotidiana y pasa, o a mí me ha pasado también, fuera de fechas de entrega y de cualquier presión externa, como que es un temblor, algo así como unas inseguridades igual propias en las que tienes que forzar a sacar de tu cabeza las cosas y pasarlas al mundo físico y a poder tocar esa producción y establecer un diálogo con gente que te rodee y que te entienda o no te entienda, pero sacarlas de ti. Y hay veces que antes de ese acto de exteriorizar las cosas, sí, sufrimos como un miedo a que no tenga sentido, o al menos es lo que yo he sentido, como ese miedo a que se rompa algo y nada tenga sentido, y luego no es así, nunca es así, pero en el proceso hay veces que esos tiempos son muy necesarios y hay que vivirlos lo mejor que se puedan vivir y luego recuperarlos y seguir. Como que no es una línea, sino una cosa que se expande en muchas dimensiones. Y luego también, respecto a la forma de presentación, sí que, como han mencionado, por ejemplo, los subgraves que a lo mejor no funcionaban tanto por el sonido, sino por la vibración corporal que producían. Estaba pensando, pues, las ganas que me he quedado con sentir esa vibración, que a lo mejor se aportaba mucho a lo que era la exposición o formalización del trabajo. Y también estaba pensando que cuando estábamos viendo la proyección, cómo sería para vosotros que lo estabais viendo en la pantalla pequeña, a lo mejor más digital, por así decirlo. Y que si te planteas a lo mejor pues la pantalla más convencional o proyección como medio de presentación para el trabajo. Sí, bueno, preguntan en relación a la formalización final del trabajo, porque nosotros hemos visto aquí como, al hilo de lo que se comentaba anteriormente, es una instalación, pero la instalación nosotros la hemos visto aquí a través de un vídeo que ha preparado ella
para ser proyectado y al mismo tiempo se preguntan sobre la reproducción en pantalla pequeña, es decir, le preguntan en relación a la última formalización, presentación y visionado de su obra. Sí, igual esto a lo mejor lo podrían decir ellos, que vosotros también lo habéis visto en pequeño, no sé, las sensaciones yo creo que cambia mucho. Para mí exponerlo en una pantalla no tiene mucho sentido. En una pantalla que produce luz, o sea, tienes más sentido cuando es un proyector que hace que la luz invada el espacio y que lo que hay en medio ocupe ese espacio también. O sea, la luz la considero una parte, una materia al final. Y son proyecciones digitales pues porque era con lo que estaba trabajando en ese momento, pero a mí me gustaría poder trabajar con proyectores analógicos e incluso con montaje en la película, cortar y montar la película y ver qué sucede con eso en físico. Porque el parpadeo y la fisicidad de la máquina funcionando y ese sonido es que es otra cosa. Vale. Estamos fuera de tiempo, pero bueno, no sé si hay alguna cuestión final que se queda en el tintero antes de dar inicio al descanso. Vale. Bueno, pues entonces vamos a hacer un pequeño descanso. Muchas gracias a los 3 participantes, a todos vosotros igualmente por vuestra participación. Nos vemos en media hora. Bueno, egunon guztioi. Vamos a continuar y vamos a dar paso a esta mesa número 6, que como veis en el programa, pues bueno, dada la reestructuración que se tuvo que hacer y los problemas de agenda de las personas que tenían que estar aquí, pues tenemos solo 2 ponentes. Eso, por un lado, pues bueno, nos da pie a que os podáis extender un poco más y también pues un poco más de tiempo para ese posterior debate que espero que sea enriquecedor. Luego, recordar lo que Miquel ha dicho antes también, el tema de, bueno, a la 1 tenéis esa visita a las exposiciones de Artion. Invitaros a que la realicéis y bueno, que aunque en un principio iba a ser una visita guiada por la propia directora de Artion, pues las circunstancias nos obligan a hacerlo de manera individual, pero también, pues bueno, se puede disfrutar igual, así que el tiempo que igual quede también de sobra en esta mesa, pues la podemos aprovechar para esas visitas. Y bueno, sin más dilación, vamos a dar la palabra a las ponentes. La verdad es que tenemos la oportunidad de disfrutar de 2 propuestas creativas muy interesantes. Incluso en una de ellas, en la primera, como vais a ver, pues tenemos esa oportunidad de disfrutar de incluso la creación en vivo, con música en directo. Y pues nada, vamos a comenzar con Liven Svat, que es el seudónimo de Live Belandia, que presenta el trabajo de fin de grado que presentó en su grado de arte de la Facultad de Bellas Artes y cuyo título es Strings, diálogo sobre la ciudad, la utopía y el espacio sonoro mediante la reverberación de las cuerdas. Así que cuando quieras, Live.
Mi problema nunca fue empezar. Mi problema siempre fue acabar, poner punto y final. Decir que no iba a pensar nunca en ello jamás. Decir que ya era suficiente, que no merecía la pena seguir. Siempre era mentira. En el momento en el que podía haberme convencido de esa infantil realidad, creyéndome que mi nueva posición me daba poder sobre mi pasado, al cabo de unas horas siempre volvía sobre ello. Pensaba en ello desde nuevas perspectivas, dibujaba en ellos nuevos matices, emulaba antiguos resultados y los rompía en pedazos, pensando en que vería en ellos esos pedazos algo que en papel no hubiera contemplado antes. Mi problema es crear el ahora, es crear belleza, es crear algo. Es crear algo que tenga que ver contigo, que tenga que ver con el ahora, que tenga que ver con bombas y con todo explotando en el final del mundo. Siempre me identifico mucho con esta frase de Nikki. Strings es un proyecto transdisciplinar enmarcado en el ámbito universitario como trabajo de fin de grado. El trabajo se encuentra envuelto en el mismo punto en el que se halla el cuadro de Trigal con cuervos de Vincent van Gogh, metafóricamente hablando. Es la vista en la que se puede observar tres senderos de la vida desde un mismo punto, el pasado, el presente y el futuro. El pasado se introduce como trayectoria, en cierto modo, en esos aprendizajes, en esos errores, prueba y error, como bagaje, desde la forja de la identidad en un entorno sin identidad marcada, como es Leioa, el lugar de donde vengo. El presente como el momento en el que se analiza la situación y se reflexiona sobre lo sucedido, y el futuro como puerta abierta a lo que pueda suceder. En cierto modo siempre olvidamos que un trabajo de fin de grado es eso, un final. Y al final, este final acabó siendo mi inicio. El presente trabajo se encuentra firmado por Lieben Svart y Liebe Belandia. Esto se debe a que, por un lado, institucionalmente debía firmarlo como Liebe Belandia. Debía entregarlo con todo lo que viene en la portada. Facultad de Bellas Artes, UPVHU, trabajo de fin de grado, grado en arte, Strings Liebe Belandia Juaristi, tutor José Miguel Arce Sagardo y Departamento de Arte y Tecnología, curso 2018-2019. Y dado que a mí me ponía en esa situación en la cual ya no tenía que usar mi nombre real, decidí utilizarlo para que realmente este fuera un trabajo que yo pudiera firmar tanto con mi nombre real como con mi seudónimo. Y eso inicia en la parte de situación que yo la ubiqué en el dossier, de tal manera que Lieben Svart y Liebe Belandia dialogan entre sí, explicando cuál es la situación presente. Y realmente en este reflexiono sobre precisamente mi lugar de origen, que es Leioa, y precisamente cómo él ha podido forjar mi identidad, que al final no acaba siendo una identidad marcada. Como esa frase de Duchamp, ¿no? El público da sentido a la obra. Sin receptor no tiene sentido emitir nada. Si un árbol cae en un bosque y nadie está cerca para oírlo, hace algún sonido. Y si haces algo en Leioa y nadie se da cuenta, has hecho algo. Siempre he definido a lo largo del proyecto Leioa como una tierra de nadie. Precisamente porque, tal y como dice Ana López Asensio en Leioa a través de la historia, Leioa no ha sido un municipio con una historia, como muchos dirían con mayúsculas, una historia singular, poblada de hechos y personajes relevantes. Sin embargo, creemos, más que con los acontecimientos de gran impacto y los grandes hombres, son los individuos agrupados en pequeñas comunidades los que, con su trabajo y vivir cotidiano, sus experiencias y sentimientos, van forjando, si bien de manera anónima, otra historia. Y realmente me ha sucedido mucho a lo largo de la carrera que me han preguntado, ¿pero tú vives en Leioa? Pero eres de otro sitio, ¿no? ¿De Leioa a Leioa? Pensaba que tenías piso aquí, rollo de estudiantes. No, ¿no? Yo siempre decía, vivo aquí, ya sabes, con mis padres. Bueno, y 4 perros. 4 perros. Y bueno, una de las cuestiones que más difícil me pareció fue echar la vista atrás y comprender que mi situación como ciudadana de Leioa. Desde siempre he mirado los edificios pensando que cada ventana era una historia. Me abrumaba la cantidad de gente que vivía en un espacio y no podía llegar a conocer, que podría llegar a conocer, pero hoy en día no conocía. Este sentimiento lo encontré en una palabra que descubrí años después, llamada Sonder. Esta palabra es un neologismo inventado por John Koenig,
que significa darse cuenta de que cada persona que te cruzas casualmente vive una vida tan vívida y compleja como la tuya, igual de poblada con ambiciones, amigos, rutinas, preocupaciones y locura heredada. Una historia épica que continúa invisiblemente alrededor, como un hormiguero extendiéndose profundamente hacia abajo, con elaborados pasajes hacia miles de otras vidas que nunca sabrás que existieron, en las cuales aparecerás solo una vez, esta vez, como un extra bebiendo el café al fondo, como un borrón de tráfico pasando por la autopista, como una ventana encendida al atardecer. Siempre ha sido un pueblo con marcados carteles de consume en tu pueblo, consume en tu pueblo. Cada tienda pequeña tiene su cartel de consume en tu pueblo. Cada frutería, cada pequeño bar. Cuando llamas tanto que consuman es que no hay nadie que esté allí. Y de hecho los negocios se cierran. Me acuerdo que cuando empecé a querer contactar con negocios para iniciar este proyecto, el primero que pensé era Panadería de Leioa, la única panadería de Leioa que no era una cadena como las que hoy en día hay, y los cuales, bueno, en cierto modo también traen actividad, pese a que, digamos, no te sale de una manera tan orgánica y natural como te saldría con un negocio sin ningún respaldo de una cadena. Esta panadería cerró el 31 de mayo del año pasado, 2019. Y me acuerdo que me reuní aquel día en la panadería y saqué esta fotografía como si y la esperanza del dueño que era venderlo. Hoy en día sigue sin haberse vendido. Este trabajo tiene mucha parte de registro, dado que una de las cosas que más se hizo fue caminar y pensar en esos verbos que tenían tanto que ver con los paisajes. Trabajar, vivir, dormir, seguir, hacer, comer, tragar, tener, adquirir, amanecer, atardecer, mostrar, saber, clic. En este punto de investigación ya me planteé nuevos horizontes respecto a la ordenación urbanística, sobre cómo se había planteado hasta el momento la ciudad ideal. Y bueno, fue la parte en la que Libelandia lo disfrutó un montón porque estudié 2 años de Historia del Arte. Liebenswart se aburrió profundamente, dado que tiene mucha parte teórica de analizar planos y, sinceramente, pues, la conclusión de esta investigación es que la ordenación municipal de Leioa no tiene ningún sentido. Está atravesada por una carretera principalmente, alrededor de ella han puesto unos parques, en los cuales solo puedes cerrar los ojos e imaginar que el ruido de la autopista es el mar. Y en ese punto dije, tengo que pensarlo de otra manera, porque, en cierto modo, por mucho que esté en este punto, tengo que mirarlo de una nueva perspectiva y plantear que tengo que crear desde aquí. Y fue en este momento cuando empecé a realizar estas experimentaciones sonoras, y de hecho le realicé una en público en la Facultad de Bellas Artes, también en una acción que tiene mucho que ver con el final, que fue mi último día en la facultad, y de hecho después de esta acción encofré los zapatos que ahí llevaba y los dejé en el centro del patio de la facultad, donde seguramente ahora no estén porque alguien los haya robado y haya hecho una escultura. Y bueno, lo que realmente realicé, digamos, más físicamente en algo que tenemos que presentar porque hay que terminar el trabajo de fin de grado, fueron una serie de esculturas de guitarra, llamaríamos guitarras mudas, que es precisamente lo que yo creo que representa mucho a Leioa, que es instrumentos sin sentido. Es una guitarra sin cuerdas, es un violín sin cuerdas. Y de hecho, posteriormente, cuando me dieron la oportunidad en el MEM, pude realizar la acción que quería haber hecho en la presentación de fin de grado, que era realizar un concierto en el cual finalmente dejara la guitarra sin cuerdas, mientras el loop reproduce el sonido que éstas habían producido. Y precisamente de eso versa el trabajo. Es totalmente sonido y silencio, sonido y silencio.
decidí ir al Teatro Rialto, que habían decorado y reformado para que estuviera totalmente listo para hacer la obra Cabaret, que en ese momento estaba protagonizada por Cristina Castaño. Básicamente destripándose la historia, que bueno, ya es bastante vieja, así que no es mucho spoiler. Está basada en la Alemania que está empezando a incubar el nazismo, en el que Tirca Club es un cabaret normalmente mostrado como un lugar con humo y decadente, pero que en esta representación del Rialto está elegante, exuberante, extravagante. Y ahí trabaja Sally Bowles, que se enamora del estadounidense Cliff Kraussau, y cuando el nazismo entra en auge, negando toda realidad de su entorno, Sally declara que no le importa la política, las situaciones que ocurran fuera del cabaret, y que la vida es un cabaret, no hay más, y ella ama el cabaret. Y me di cuenta al salir del teatro que la facultad era precisamente eso, mi cabaret, el lugar donde las cosas tenían sentido, donde las cosas que hago la gente le interesa. Y por otra parte, al igual que dijo Pachi Araujo en su primer día de clase, la universidad es una burbuja, pero al mismo tiempo que te protege, también te impide salir. Por eso agradezco enormemente que en jornadas como esta podamos llevar lo que hemos llevado a cabo en ese lugar donde las cosas tienen sentido, al lugar donde a veces no lo tienen, pero hay gente que puede encontrarse interesante. Y bueno, la vida es un cabaret sin más, solo es un cabaret sin más. Y yo amo este cabaret. Y cuando cae el telón, solo se puede decir gracias por venir. Muchas gracias, Libe. Bueno, ahora vamos a dar paso al otro trabajo de Miriam Inza Pascual. Es un trabajo fin de máster, lo que nos presenta. Realizó el máster en Investigación y Creación en Arte en la Universidad del País Vasco y su trabajo se titula Comunicación, Interferencia y Transducción. Es que como sobraba tiempo hoy.
Bale, bueno, ezer baino lehen nik aurkezpen hau gaztelera zingo deten arren, ostera edozein galdera edo iradokizun euskeraz nahi badiazue, pozarren euskeraz erantzungo izat. Beste gai potente bada hori ez, ikerkuntzarako eta sorkuntzarako aukeratzen ditugun hizkuntzak, baina bueno, hori hurrengo bat jako. Bueno, lo que acabo de decir exactamente es que me llamo Miriam Inza y voy a presentar mi trabajo de fin de máster, que se llama, porque a mí me pareció un nombre maravilloso, Comunicación, Interferencia, Transducción. Comunicación, interferencia, transducción. Aunque realmente la manera en la que yo siempre lo escribo es esta. Una caja dentro de otra caja. Me hice una serie de preguntas, ¿no? Y las apunté en un post-it y eran las siguientes. ¿Qué voy a hacer aquí? ¿A qué me han invitado? ¿Qué voy a contar de mi TFM? ¿Qué esperan las personas que van a venir aquí a escuchar esto? ¿Qué se llevan y qué me llevo yo? Así que lo que voy a hacer es más o menos responderme en orden a mi yo del pasado estas preguntas. Bien, nuevo párrafo. Esto es una comunicación donde yo, que soy una emisora, se dirige a vosotras, que sois receptoras, con algo que decir. Y si todo funciona correctamente, que tampoco es que esté funcionando, y estáis prestando atención, que parece que sí le estáis prestando, vamos a llegar a poner una información en común, ¿no? Esto es más o menos una forma bastante fácil de definir un acto de comunicación. Así que respuesta número 1, voy a hacer un acto de comunicación. Nuevo párrafo. Nuevo párrafo. En la mayoría de los actos de comunicación ocurren un montón de cosas que son invisibles, como una especie de segundo plano. Y tienen que ser así para que la comunicación sea eficaz. Por ejemplo, haberles mandado la presentación a los del ARTIP para que no pasara esto. Pero bueno, me refiero a cuestiones como asegurarnos de que los micros funcionan, de haber bebido un sorbo de agua antes de empezar, de prepararnos un PowerPoint maravilloso o no tan maravilloso, de tener las ideas claras, ¿no? Se espera en una exposición que seamos concisas, que digamos lo que tenemos que decir. Y también hay otro montón de cosas que se obvian y que igual no son tan invisibles, como esta posición tan jerárquica que dice que yo hablo y vosotros escucháis, o que cuando se viene a oír una presentación también se viene a verla. Son cosas casi obviadas que existen para facilitar, porque lo que pretendemos cuando damos una charla es que las cosas salgan bien, o sea, hacer llegar las ideas de la manera menos obstaculizada posible. Así que la respuesta número 2 es: me han invitado a mantener invisibles las cosas invisibles. Nuevo párrafo. Pero lo que me interesa en realidad a mí, en mi trabajo y en todo lo que hago, es interferir. Siempre que eso signifique dilatar algunos espacios, hacer algunas cosas mal, muy mal, y abrir fisuras entre lo que se dice y cómo se está diciendo. Tal vez pensar en términos que no sean los de la eficacia de la comunicación, que son los que nos enseñan o los que se presuponen, ayude justamente a encontrar una eficacia en interferir, porque para mí es una eficacia otra, ¿no? Como un potencial de lo que está interferido. A estas alturas posiblemente os estéis preguntando qué relación tiene esto con el arte. Bueno, pues no se puede hacer en otro sitio que no sea el arte, en mi opinión. Yo no soy quien para decir lo que es el arte contemporáneo, básicamente porque nadie me ha preguntado. Pero bueno, desde mi experiencia académica, lo que he entendido es que en medio de mucha palabrería a veces es una especie de aparato crítico o de aparato reflexivo, o por lo menos eso es como yo lo entiendo y desde donde yo trabajo. Y lo que nos ha tocado hacer en estos trabajos académicos, como bien ha dicho Libe, que me ha fascinado en su presentación y todas las verdades importantes, que está bien tener espacios para decirlas, lo que nos ha tocado ha sido comunicar.
Y para mí esto es una decisión que también tomamos con respecto a nuestro trabajo, porque también estamos decidiendo cómo comunicarlo y cómo hacerlo. Por eso yo he tomado esta. Por eso, si a mí hoy me preguntan por qué estoy haciendo esto en el contexto del arte, pues sin lugar a dudas, lo que entiendo es que si me piden hacer un dossier de mi trabajo, voy a hacer que ese dossier sea mi trabajo y que esta comunicación debe ser mi trabajo. No es que me esté justificando, solo estoy dando la respuesta número 3. No voy a contar mi TCM, voy a hacer mi TCM. Nuevo párrafo. Nuevo párrafo. Vale, eso igual me da un poco de tiempo para pensar, porque la cuarta pregunta era difícil. ¿Qué esperan las personas que van a venir aquí a escuchar esto? Bueno, posiblemente entender algo, ¿no? Igual ver algo un poco más tangible de lo que yo he hecho en este proyecto, que en realidad fue toda una especie de diversión, porque yo me lo pasé súper bien, entre ejercicios de transducción, que me estoy dando cuenta que tampoco he explicado lo que es, pero bueno, tal vez hay otro momento para hablar de ello. Sobre todo muchas idas y venidas entre las imágenes, en su modo de comunicar, los textos, grabaciones de voz, cajas de música y sobre todo un dossier que está interferido y que me temo que en el que tampoco quedan las cosas muy claras y en el que se llegaba a ver más bien cómo hago más que qué hago. Tal vez pues eso podamos verlo en otra ocasión. Así que la respuesta número 4 es: esperan lo que se les prometió, ¿no? Conocer los trabajos en torno al arte contemporáneo que se están realizando en nuestro contexto académico. Nuevo párrafo. Nuevo párrafo. Como tal vez os estoy defraudando en esto, en conocer el trabajo y en saber lo que hago, os voy a regalar una cita, ¿vale? Que siempre queda súper bien y a mí me fue muy útil a lo largo del TCM y también me está siendo muy útil ahora, sobre todo porque en mi TCM en su momento fue una carpeta en el escritorio que se llamaba Deseo, así con letras mayúsculas, así que abro comillas. El trabajo de investigación debe estar inserto en el deseo. Si esta inserción no se cumple, el trabajo es moroso, funcional, alienado, movido tan solo por la pura necesidad de aprobar un examen, de obtener un diploma o de asegurarse una promoción en la carrera. Para que el deseo se insinúe en mi trabajo, el trabajo me lo tiene que exigir, pero lo que se exige al estudiante nunca es su deseo. No se le pide que haga, se le pide que hable, que rinda cuentas. La cita no es mía, pero es de uno de esos que siempre se citan, entonces no os lo voy a decir, luego si queréis me lo podéis preguntar. Así que, respuesta número 5. ¿Qué se llevan? Bueno, pues podéis elegir en este bombardeo en el que yo os estoy contando una cosa y me estáis escuchando y a lo mejor estáis leyendo lo que pone aquí. Con suerte os vais a llevar lo que estáis leyendo entre lo que yo digo y lo que pone ahí y en el peor de los casos pues lleváis una cita de Barthes que también está muy bien. Nuevo párrafo. Nuevo párrafo. Así que ya solo queda la última pregunta. Estoy tremendamente sorprendida porque esta es la charla más corta que he hecho nunca y yo hablo hasta por los codos. Y la última pregunta es: ¿qué me llevo yo? Y eso depende de vosotros, así que si alguien tiene una respuesta número 6 y me la quiere compartir. O sea que no me llevo nada. Ahora, en el debate. Ahora que hay un montón de tiempo, nos han dicho. Sí, hay tiempo. Pero me siento. Bueno, gracias, Miriam. Has dejado totalmente abierto el debate, así que animaros a participar y hacer que se lleve algo y que nos llevemos todos pues algo.
nos estamos llevando, la verdad es que 2 presentaciones muy interesantes y muy buenas. ¿Nadie se anima? Por allí, a ver. Bueno, respecto a esto de la comunicación, a mí me ha hecho una apreciación que me ha hecho mucha gracia, que parece que los demás interferencias o problemas de comunicación había era entre tú y el ordenador. O sea, nosotros entendíamos bien que querías sector de párrafos, estabas escribiendo en medio de la voz y estabas comunicando, yo creo que con bastante claridad. O sea, estabas diciendo cosas concretas y eso que la mayor interferencia o que se producía era en ese intentar que el ordenador escribiese lo que tú querías o estabas haciendo. Perdona, Miriam, bueno, le están haciendo una pregunta a Miriam Inza, bueno, relativa a que le ha sorprendido el que la mayor interferencia que ha visto en la ponente es el problema que existía entre la misma y el ordenador. Sí, bueno, eso tiene que ver con que a mí me han enseñado a comunicar bien. O sea, ¿no? Quiero decir que estás dando una charla y estás dando una charla para que la gente te escuche a ti. Si yo diera esta charla transcribiendo lo que voy a decir, posiblemente sería un rollo que alucinas porque iríamos ahí como todas las comas, todos los puntos. Justamente por eso creo que la parte interesante está en el hueco, porque yo no veo a tiempo real lo que está escribiendo, no lo puedo ir leyendo. Por eso insisto mucho en lo del hueco, porque yo es verdad que comunico una serie de cosas, pero que ahí se están comunicando otras y a veces es más interesante. Pero desde luego eso, a mí lo que me interesa es más ese intersticio. Te agradezco que me digas que se me está entendiendo muy bien. Está bien eso. Vale, yo esto... Le preguntan a Miriam también que le expliquen, por favor, qué es para ella la transducción. Bueno, pues era la pregunta que no quería que nadie me hiciera, básicamente, pero está muy bien. O sea, eso también hay que considerarlo. La transducción es como en lo que se basa el TFM, que es un concepto de la electrónica. Voy a ser súper breve, ¿eh? Es un concepto de la electrónica y significa que hay una energía de entrada y una energía de salida, y que la información no se está transformando, pero el medio en el que entran y salen las cosas sí. Por ejemplo, un sismógrafo tiene una entrada de unas vibraciones, o un micrófono, más fácil, tiene una entrada de unas vibraciones en el aire y una salida eléctrica, y un altavoz al revés. Entonces, son aparatos transductores. Yo lo que hacía era aplicar eso a prácticas, bueno, ya estoy contando más de lo que quería contar, pero aplicar eso a las prácticas artísticas y con eso pensar en cómo es la imagen de un sonido, cómo es el sonido de un texto, cómo es el texto de una imagen. O sea, permitirme hacer esas variaciones en cuestiones como muy técnicas. Por ejemplo, serigrafiar sonido y toda una serie de... Bueno, no me gusta llamarle catálogo, pero una serie de ejercicios, porque realmente era eso, de ejercicios de transducción en esos materiales. Es que ricasco por la pregunta, que era importante. Ajá. ¿Nadie más quiere comentar algo? Sí, bueno, es varias cosas. También tiene una batería, la cual no me interesa especialmente, pero le gusta activarse cuando no me apetece. Pero sí, es un loop bastante pobre, solo graba 10 segundos de grabación, lo cual en el mundo del looper es muy poco. Y bueno, diferentes efectos, más una pedaladera de efectos que tiene un loop, más que un loop con efectos. Creo que nos llevamos el silencio. Bueno, la verdad es que son 2 trabajos que, aunque totalmente diferentes, también parten como todos los que estáis presentando, ¿no?, de lo que nos ha traído, sobre todo Miriam, a debate, ¿no? El tema de la comunicación, cada una de un modo diferente, creando interferencias, creando problemas, pero yo creo que tu trabajo también, Libe, ¿no?, también de algún modo comunicas. Mi pregunta es, ¿por qué necesitas utilizar
las cuerdas de la guitarra para explicar lo que ya anteriormente habías trabajado, ¿no? Pues en concreto yo creo que tiene más que ver con cómo intentaba yo representar el espacio emocional en el que he visto el trabajo fin de grado un poco como la última senda del viaje del héroe, en cierto modo, aunque suena como demasiado épico para lo que he hecho. Porque en cierto modo el final del viaje del héroe es traer los conocimientos que has adquirido a tu lugar de origen y darle sentido allí. Entonces sí que es verdad que pues por una cosa y otra de la vida, pues porque al final terminó este proyecto y no lo puede continuar, una de las intenciones que tenía era de poder realizar una visita guiada en la cual pudieran ir escuchando ese disco en los diferentes lugares que me basaba al componer. Pero bueno, eso al final se quedó bastante en el aire y lo veremos. Si se hace el Humor a Soca de Leioa de 2021, que no sabemos cómo será, en qué circunstancias, pues yo lo voy a presentar al menos. O sea, pero realmente tienes una composición creada para el trabajo. Eso es. Pero comentábamos antes que trabajas de manera improvisada, ¿no? Que sí, la música es un poco lo que surge. Sí. Yo realmente cuando realizo estas improvisaciones intento basar mucho en la reverberación de los espacios, porque al fin y al cabo yo lo que he sentido en este proceso ha sido muchas veces como cuando te enfrentas a un proceso que ya no es colaborativo. Yo sí que he trabajado muy colaborativamente. Pues un trabajo que es firmado por mí, pues sí que la reverberación tenía importancia tanto por el espacio que yo sentía vacío y sin vida, como por precisamente la espera a un sonido que te responda. Digamos, cuando estás trabajando a solas, pues a veces no sabes muy bien qué es lo que estás creando y si tiene algún sentido. Andere. Es una pregunta como del entorno académico tenemos Itapilia, que es una palabra que me acaba de ocurrir. ¿Qué viene de la cita sobre el deseo? La cita es de Roland Barthes, del libro El susurro del lenguaje, que es un libro maravilloso, de 1984, la edición que yo tengo en la página 104 de la cita. Sí, a ver. Bueno, yo no es una pregunta, pero quería dar las gracias a las dos porque la verdad que han sido muy potentes y creo que las dos habéis, desde los intersticios que decías tú, de una manera un poco quizás más poética o pues eso, la música, los sonidos o los poemas igual la parte más emocional, pero tú también has invadido, nos has apelado a nosotros directamente de una forma intensa. Perdón. Gracias, eso nos llevamos. Sí. Bueno, por parte del público, más que una pregunta, les están agradeciendo el haber sido capaces ambas de interpelar a nuestras emociones, una de una manera más poética y la otra más directa. Si queréis comentarle algo. No, que gracias. O sea, eso me lo llevo, tal cual. Bien, nos llevamos algo. Ya os lleváis algo. Sí. Bueno, les hacen una pregunta a ambas, a ver qué se llevan del trabajo y luego también cómo ellas trabajan desde la cuestión invisible y cómo lo materializan. Te toca. Vale. Sí, a mí más que invisible
muchas veces lo defino como infraleve. En plan, y muchas veces cuando lo hablaba con Miquel Arce, que fue mi tutor, muchas veces decíamos eso, que es una conexión tan fina la que hay entre pues, el sonido de una guitarra que un entorno, pues que al final la conexión la creas tú y tienes que esperar que el espectador, precisamente, que es quien completa la obra, como Duchamp decía, pues le encuentre algún sentido de alguna forma. Y no sé, yo no sé cómo se lidia con eso. Si alguien lo sabe, estaría muy bien saberlo para futuras creaciones, porque no tengo ni idea. La verdad, no sé, mis procesos es un poco llevarlo a tierra, todavía está ahí un poco difícil. Antes también comentabais, ¿no?, que hay un momento siempre en el que tienes que hacer una cosa de tener entre las manos, habéis dicho, ¿no?, que además es algo como súper característico y estamos haciendo cosas de tener entre las manos. Yo no sé cuál es ese momento en el que se hace visible. Es verdad que comparto con Libe y creo que en este tipo de trabajos en los que estamos apelando mucho a quien esté escuchando y además se crean como unos espacios para dar que haya voz, ¿no?, a quien está escuchando también, siempre importa quién está al otro lado. Lo mismo que si vas a hablar tienes que saber a quién te vas a dirigir, pues aquí es más o menos lo mismo. Y eso condiciona mucho el trabajo artístico, en mi opinión, porque no es algo que haces para ti, es algo que haces para que exista en un espacio, muchas veces en un espacio concreto. Eso con respecto a la importancia del espectador, que creo que es como muy crucial. De cuándo se hacen visibles las cosas, yo personalmente nunca trabajo con cosas que no existan, en el sentido... mi trabajo se basa en formatos propios de la comunicación, por tanto utilizo cosas que ya existen en la comunicación, a lo mejor no como deben ser utilizadas o no en su forma de existencia natural, pero siempre recurro a cosas que ya he visto y a ver qué se puede añadir o hacer con esas cosas que ya he visto. Y creo que en ese sentido es más fácil porque no materializas así como, que no digo que haya otras cosas que estén de la nada, ¿no?, pero igual las preocupaciones estéticas ya son sobre algo y a mí eso me facilita, me facilita el trabajo, pero también es cierto que implica como una posición de analizar siempre muy críticamente todo lo que tienes delante de los ojos y eso se materializa en un montón de cosas. Sí, Ricardo. Habla un poco más fuerte, Ricardo, por favor, que no te oímos ni aquí. Ajá. Le preguntan a Miriam, creo que, ¿no?, directamente a Miriam, si la presentación del trabajo fin de grado que ha realizado en un futuro la volverías a realizar igual o se trata de realmente de un performance, de un trabajo en sí. Bueno, eso es una línea como muy delgada, lo mismo que entre un concierto y una performance hay una línea muy delgada. También pienso que entre cualquiera de las anteriores conferencias que hemos visto también son una performance. O sea, ahí hay una cosa que creo que tiene que ver más con la preocupación, no digo que no os hayas estado preocupando en vuestras presentaciones, pero con cierta cosa de tratar la presentación como tratamos otra serie de materiales. Entonces, para mí supone un material con el que trabajo. Así esta presentación sería igual en otro sitio, bueno, esta presentación ya ha sido en otro sitio, porque en el mismo contexto, para presentar el mismo TFM, di una charla en Bilbao Arte. Yo pensaba venir aquí y contar lo mismo, o sea, exactamente lo mismo, usar el mismo guión, pero ayer decidí que no podía hacerlo porque para mí no era natural. Entonces hay un poco una mezcla de las dos cosas. Sí que es algo
preparado, como toda charla, porque tengo que elegir lo que voy a contaros y lo que no, pero también es cierto que tiene que tener algo de lo que se dice aquí. No sé si eso responde a tu pregunta. Sí, hay un componente performático. Sí. Dices que partes de la improvisación y exiges ciertas cosas. Si partirías de unas notas definidas, ¿sentirías lo mismo? Perdón, lo último. Si sentirías lo mismo. Le preguntan... Partiendo de la improvisación, que es lo que haces, pero en vez de improvisar con notas definidas, ¿sentirías lo mismo? Le preguntan a Libe si, bueno, como ha comentado que trabaja desde la improvisación, si partiría de algunas notas establecidas, si realmente el resultado sería el mismo o si tus sentimientos serían iguales. Me he descubierto que no, que yo, por ejemplo, intenté reproducir las composiciones que realicé para lo que es el trabajo de fin de grado, que es pues, un disco completo de 34 minutos, 11 canciones. Lo intenté interpretar y sí que es verdad que no me produce la misma sensación que ese intento de conexión con el instrumento, en el cual pues se intento llegar como una especie de trance en el cual pues yo llego a intentar transmitir lo que es ese espacio que intento representar. Entonces sí que es verdad que en este caso, aunque lo he intentado trasladando las composiciones que había hecho al directo, me parece mejor, me da mayor satisfacción y creo que consigo más lo que quiero con la improvisación. Y igual en este caso no tanto porque me noto más nerviosa y tal, pero por ejemplo en la presentación que realicé en el MEM, en el Festival de Arte Experimental de Bilbao, yo creo que en ese sí que sentí que toda esta parte del refugio pues la pude realizar como realmente quería haberla hecho en su momento, en su defensa. Tenemos tiempo todavía, ¿eh? Sí. Bueno, galdetzen diote Miriani, zergatik ez duela euskaraz egin, naiz eta kritika bat hasieran esan eta gero ez duela itzulpena egin. Bai, lehenengo eta behin kritika nire buruari ere badalako, hasiera baten nik proiektu honetan konkretun aukera neuken euskaraz hiteko edo erderaz hiteko eta gaztelerara jo nun zentzu praktiko batengatik ez, askotan hori ere akats bat izaten da praktikotasuna bereziki nik, ze normalen ez ditut gauza oso praktiko egiten. Baina kasu hortan izan zen, irakurketa piloa neuzkelako eta irakurketa horiek gazteleraz neuzkelako eta pixkat errezte arren, edo behintzat lan bakarra egiteko aukera baldin manun, bi ez itearren. Eta ez dut, hasieran kritika hori indet, bereziki nire bururako zehena bat dituta lan honi buruz euskaraz hitz egiten, ohitu naizelako bide errexetik edo beti aurkezpenak eta gazteleraz aurkezten. Grazia egiten dit momentu honek, ez dakit gela hontan dagoen jende guztik euskara dakin edo ez, baina, interferentzia polita da ere bide hau ez. Gero ez dut itzuli, eta gainera nahi ez dut itzuli, orain dela urte bete aukera izan non testutxo bat idazteko eta idatzi behar nuen euskeraz eta erderaz. Eta erderaz hasi nintzen esaten que no creo en las traducciones. Iruditzen zait gauzak hizkuntza baten iten dienen zerbaitegatik hizkuntza horretan iten diera, ez? Eta espresatzeko dauken modua oso zehatza da
hizkuntza baten edo beste baten. Ni elebiduna naiz eta hortaz konturatzen naiz zeharo. Orduan, erderaz inon testu horretan, kontatzen nun gauza berdina beste hitz batzukin. Etzan itzulpen zehatz bat, baina azken finean iruditzen zait itzulpena ere bazala. Orduan, bueno, horixe da itzulpenekiko dauketen iritzia. Garrantzitsuak oso, baina, bueno, aukera bat beste batzun artean. Sí. Esto que hablamos, lo que acabamos de hablar. Sí. Sí, ella me ha preguntado qué cené ayer y yo le he contado que... No, ella me ha preguntado que... Perdón, por la broma, es que soy un poco payaso. Ella me ha preguntado que al principio he hecho un texto en euskera, he comentado una cosa en euskera y he hecho una crítica sobre por qué... Jo, qué chungo, esto es como explicar un chiste, ¿verdad? Un meme. Lo que he hecho ha sido como una especie de autocrítica o crítica institucional, investigadora, universitaria, de que seleccionamos ciertos idiomas y no otros para la creación y para la investigación. Y después no he traducido eso. Lo que he dicho en castellano, simulando que era una traducción, no era una traducción de esa frase. ¿Por qué lo he hecho y por qué luego no he hablado en euskera, ¿no? Y yo he dicho que... ¿Qué he dicho? Yo he dicho que, por un lado, está esta cosa como de que yo el TFM he podido hacerlo en castellano o en euskera y he decidido hacerlo en castellano por una cuestión práctica de lecturas en castellano y demás, y por tomar una elección, porque había que tomarla, y me parecía que era un camino más fácil. Pero es algo que me pregunto muy a menudo, si voy a hacer las cosas en euskera, si las voy a hacer en castellano, si las voy a hacer en inglés o si tengo que empezar a estudiar idiomas. Entonces, lo otro que comentábamos sobre las traducciones, yo tuve la opción, en un momento tenía que hacer un texto en euskera y en castellano, era un texto corto, y en la parte en castellano dije que yo no creo en las traducciones, que bueno, no es una máxima en mi vida, pero no creo en las traducciones en el sentido de cuando algo se expresa en un idioma concreto, se hace por algo y la forma que tenemos de expresarnos es muy concreta con ese idioma. Yo soy bilingüe y soy bastante consciente de eso. Entonces creo que se puede decir lo mismo, con otras palabras, con una forma más natural de expresión en ese otro idioma y bueno, al final para mí eso cuenta como una traducción porque en realidad estamos diciendo lo mismo y eso es un poco el objetivo de la traducción. Vale. ¿Alguna otra cuestión que queráis sacar a debate? ¿Vosotras? ¿Se os ha quedado algo? Miriam, Liber. Sí, yo le voy a preguntar, si nadie tiene más... Yo he venido súper exigente hoy. Eso, en realidad, a la universidad en la que al mismo tiempo estamos o hemos estado, que esto es algo como... que es muy interesante, ¿no? Romper las cosas desde dentro o estar planteando cosas ahí desde en medio del tinglao. Y te pregunto, y os pregunto a todas las personas que estáis aquí, ese contexto académico tiene una influencia directa sobre nuestros trabajos, ya sea en plazos o en lo que sea, ¿no? ¿Qué diferencia tu trabajo artístico? ¿Qué hace que tu trabajo sea un trabajo de investigación? Buah, qué marrón, ¿no? Yo, o sea, no es porque yo lo tenga respondido en absoluto, es para pensar y ponerte en un marrón. Muy bien. Pues realmente este año, porque a lo tonto, con el haber movido la fecha, pues cuando presentamos las propuestas para esta conferencia se iba a hacer en marzo y a lo tonto pues ha pasado un año desde mi defensa del TFG y sí que es verdad que cuando me puse a preparar esta presentación decía, pues que ha pasado mucho tiempo y este TFG prácticamente ya no tiene sentido. Pero yo dije, bueno, no, aquí como espartana me planto y vamos a hacer la presentación y este TFG sigue teniendo sentido. Pero sí que es verdad que por ejemplo, en este trabajo académico ha evolucionado a un proyecto que ahora mismo no tiene materialidad y personalmente me parece también como que acaba tocando otros temas que al final siguen siendo arte, pero
tiene mucho sociología, tiene mucho... Y, por ejemplo, el confinamiento ha conseguido pues, que haya actividad en Leioa, por ejemplo, que la gente está consumiendo en Leioa porque han estado solo pudiendo consumir en Leioa porque era el municipio en el que tenían que quedarse. Y al final también, no sé... Sí, Libe, la pregunta era ¿qué hace de este trabajo o de los trabajos en arte trabajos de investigación? O sea, con pinzas la pregunta. Sí, la cosa es como... no sé. Que a veces llega un punto en el que a veces no sé ni llamarlo es investigación, ¿sabes? Es más bien ese punto en el cual pues es como temas que rondan a tu alrededor, que en cierto modo los trasladas a un formato para poder expresárselo al mundo, pero a veces se llama investigación porque son una manera de llamarlo a tus rayadas. En mi caso es totalmente así, porque son mis rayadas, como lo suele decir Ainhoa Kutain, también pedradas, en plan... Y en cierto modo es difícil, como en mi caso, me hablando personalmente, a veces llamarlo investigación, pero a veces lo llamas porque quieres comer. Y eso es un poco mi contexto. No sé si habrá más contextos aquí. Sí. Intentar buscar romper esos límites o encontrar nuevas maneras de decir algo que quizás todavía no tiene ni nombre. Comentan en la sala que para ella investigación es llegar a romper esos límites, ¿no? Llegar a crear eso nuevo. Yo creo que sí, que en el caso de Libe, aunque no te lo hayas planteado, el propio proceso, además hablabas, ¿no?, de ese caminar, en ese caminar por la ciudad, yo creo que ibas creando esa investigación, ibas creando ese proceso, sí. Y en tu caso igual, yo creo que en vuestro trabajo estáis creando esa investigación, ¿no? Por allí también había otra... No, sí, tú. Sí. La teoría, y por otra parte, yo lo que veo que también es un deseo grande, porque a mí me parece muy importante ver las respuestas de la gente hacia lo que yo estoy investigando, porque mi investigación va mucho en el entorno digital, me uso mucho las redes sociales, por ejemplo, y me gusta muchísimo interactuar por ese medio y compararlo con el espacio físico, ¿no? De una disfruta de los mundos. Y saco conclusiones todos los días. Yo creo que es eso, investigación es eso, sacar conclusiones y ya digo, la canalización y el testeo para mí. Para el resto, ¿cómo lo veis? Voy a reproducir un poco lo que acabas de señalar. Otra asistente habla de la investigación como su propia experiencia, ¿no? En un principio una dualidad, en un principio ese análisis de analizar lo que estás o de investigar lo que estás trabajando y luego ver lo que ha surgido y sobre todo interactuar con lo que las personas que lo están recibiendo sacan, ¿no? Sacar esas conclusiones que has señalado y abren el debate a toda la sala. Creo que tú querías comentar, sí. Personalmente, yo antes me molestaba un poco la propia palabra investigación, porque, bueno, en algunas ocasiones, ¿no? Y no sé lo que es. Se ha hecho el máster de investigación, yo ahí no sé lo que es investigar. ¿Has dicho que sabes o que no sabes? Que no. Ajá. Pasa con el máster de investigación. Y quiero preguntártelo a ti. ¿Quieres rebotarme la pregunta? Eso no es ilegal. Bueno, ¿quieres preguntarme? A ver si... Sí, lo reproduzco un poco. Un asistente habla que le molesta la propia palabra de investigación, que él mismo no sabe lo que significa, a pesar de haber realizado el máster en investigación y creación, o creación e investigación en arte, y le pregunta a Miriam a ver qué es para ella. Pues yo voy a tirar de los apuntes que estaba cogiendo, de las respuestas que estás diciendo, porque las comparto y me parecen muy interesantes, ¿no? Que hay como unos verbos que me parecen interesantes, que sí responden a la investigación y no a la creación artística, o también,
y también, que son buscar, ver la respuesta de la gente, sacar conclusiones, analizar, o sea, buscar, crear, compartir, analizar. Creo que son una práctica, que hay personas que a eso le llaman investigación y que hay personas que le llaman práctica artística o lo que sea. Yo he hecho la pregunta porque no tengo una respuesta y es algo que me pregunto muy a menudo. ¿Qué es la investigación? ¿Qué parte de lo que estamos haciendo es investigación? ¿Qué parte es arte? ¿Qué parte no es? Esto puede ser pero no es, esto se queda fuera, esto se queda dentro, que es un trabajo de filtrar que hemos hecho todos en nuestros trabajos de investigación porque es un trabajo de organización. Hay algo que ha dicho, bueno, que no sé si lo ha dicho o lo he entendido yo, que era como que estás haciendo, Libe decía en su trabajo que estaba haciendo las cosas como hasta el final. Y esto tiene esto y lo voy a seguir haciendo porque esto es lo que yo estoy buscando. Esto es de lo que necesito una respuesta / un sonido, una imagen, lo que sea. Entonces yo tengo un mantra que es hay que hacer lo que hay que hacer, independientemente si se sabe o no lo que es eso, pero creo que la investigación yo la estoy entendiendo por ahí. No sé si eso responde a tu pregunta, ni siquiera sé si responde a la mía, pero creo que esa es un poco la cosa, ¿no? Hacer lo que hay que hacer. ¿Sí? Bueno, a mí también me pasa un poco que, por ejemplo, antes de estar en el máster de investigación tampoco me preocupaba llamar a la práctica artística e investigación. También me pasaba que muchas cosas que se definen como investigación me parecían que eran intrínsecas de la práctica artística por lo general. Y sí que como que el llamar la investigación posibilitaba que a lo mejor se diesen una lugar a trabajos que no son propiamente práctica artística, pero que a lo mejor sí son reflexiones o consideraciones sobre prácticas artísticas, o sea, como trabajos más teóricos que a lo mejor se sitúan en el campo del arte pero no funcionan como arte, por así decirlo. También muchas veces me da la sensación que es como una necesidad que surge a meter el arte dentro de la universidad para poder equipararlo a otros campos como son la ciencia, que a lo mejor si hay una búsqueda o si hay una pregunta que buscan responder con comprensión, por así decirlo, o más contundentemente, y en el arte sí que es más una búsqueda, aunque no encuentres una respuesta como tal. Igual es un poco imposicionado el hecho de llamarlo investigación. Un participante apunta que, bueno, que a él no le ha preocupado mucho el cómo llamar a su trabajo, ¿no? a su investigación o no, y sobre todo interesante esa reflexión que realiza sobre que quizás cree que el llamarle investigación es más por una necesidad que tiene, ¿no? Al incluir el arte dentro de la universidad y pues esos trabajos más reflexivos, más teóricos que se necesitan, ¿no? Dentro de la universidad y tener que darle ese nombre, ¿no? Aisea, cuéntanos.
Bueno, ahí sea lo que hace un poco es recalcar lo que estáis señalando y bueno, da un poco en el tema de las metodologías que se trabajan, ¿no? Que no tienen nada que ver unas metodologías de los estudiantes o de Bellas Artes con otras disciplinas, ¿no? Entonces, claro, eso es una metodología que tiene que ser activa, que al final derivarla a algo teórico, ¿no? Pues es más complicado y ya se acaba a relucir el problema que existe en la actualidad con las tesis doctorales en Bellas Artes, ¿no? Que tienen que definir teóricamente en esa tesis, ¿no? En ese trabajo académico, un trabajo que es un proceso creativo, ¿no? Y bueno, y sobre todo ha destacado también que es un tema muy interesante en estas jornadas, que precisamente estamos reuniendo, ¿no? Estamos reuniendo el ámbito académico, la universidad, el Artium, el museo. Además, hoy todavía no se han dado esta mezcla, ¿no? De tipos de trabajo, pero ayer sí que los que estuvisteis, pues la verdad es que hubo una mezcla de trabajos muy teóricos, sobre todo de alumnado de Historia del Arte, que se mezclaban con los trabajos del alumnado o tanto de másters como del grado en arte, sobre todo de Bellas Artes, que hacían que se notaban, ¿no? las diferencias claras entre los trabajos, pero también lo interesante que podían ser las relaciones que se generaban, ¿no? Hoy la verdad es que han sido todos trabajos estupendos, pero muy centrados en investigación, pero creada, ¿no? En proceso creado. Sí, Andere. Ah, mira. Es verdad. ¿Cómo se justifica una investigación? Ya. Lo cierto es que nosotros que provenimos del ámbito universitario sabemos que la universidad es muy normativa, ¿no? Exclusivamente, y muy defensora de las formas académicas, ¿no? Y de los procedimientos científicos, ¿no? Y aquí es donde es difícil ver cómo uno implica un trabajo muy personal, ¿no? Y le da esa fachada. Sí. Y no quieres. Entonces, claro, lo más importante yo creo también en muchos casos es una práctica artística, nombrarlo como investigación, ¿no? En la línea de las nombrarlo como investigación y darle ese prestigio, ¿no? Una estructura de investigación, unas conclusiones de investigación, y aquí es donde ya está, ya lo decimos, y ahí es donde sale para el ámbito académico. Yo lo veo lo mismo para todo tipo de prácticas. Bueno, repito un poco. Andere lo que ha venido a explicar es pues bueno, ese ámbito tan académico, tan estricto de la universidad. Sí que ha señalado que el lunes comienza una asignatura en el máster que va a reflexionar sobre estos temas, lo cual es muy interesante. Y bueno, como también ha recordado, que a mí se me ha olvidado, pero a los que ayer presentaron los trabajos de Musiquene, ¿no? que también pues tienen cómo vistes ese trabajo, ¿no? Ese trabajo práctico con esas directrices académicas y tan formales y tan marcadas y pautadas. A mí ahí me gustaría como comentar que esto, o sea, es un terreno súper pantanoso y da para otras jornadas, para miles de años. Y la culpa es mía por haber hecho la pregunta, pero yo pienso que también hay que quemar un poco los crespones de novia, porque en cierto sentido hay muchos trabajos artísticos que son trabajos artísticos que simplemente
tienen que ser trabajos artísticos y no por ello tienen que ser una investigación, ni tienen que derivar en una tesis, ni hay que hacer un TFM sobre ellos. No porque no haya que hacerlo, sino porque hay momentos, y creo que todas las personas que hacemos alguna práctica artística como que nos damos cuenta de que hay trabajos que son trabajos, anécdotas, es que no está mal llamarles así, llamarles anécdotas y empiezan y terminan en ese sitio y no hay una investigación detrás. Y creo que con esta cita que os contaba de Barthes, que dice que el trabajo me lo tiene que exigir, ese deseo del trabajo me lo tiene que exigir, a veces es una cuestión de que eso que nos interesa o ese trabajo que estamos haciendo nos exija una investigación. Y a veces hay que admitir que hay algunos trabajos que no nos lo exigen y, por tanto, no deberían tener ese crespón ni esa dimensión de que sean lo que no son. Y creo que eso es súper difícil, eso es lo que más deberíamos haber aprendido en el máster de investigación y creación del arte, que no es ninguna crítica, es un análisis sin más, como a saber un poco también ver eso, ¿no? Que no todo es tienes esto y ahora le pones una de estas, no sé qué, porque no, es que no, nunca va a ser. Ya sabemos cómo funciona eso con el trabajo plástico, ¿no? Lo puedes poner en un marco, pero es que si no es, no es. Pero con la investigación pasa un poco lo mismo y es también muy interesante eso. O incluso antes. Sería... Están haciendo una aportación relacionada con que, bueno, pese a que no lo necesitéis, pues las creadoras y los creadores en algún momento de vuestra carrera profesional, pues algún comisario realmente haga ese trabajo teórico, ¿no? Tanto en vida como después de morir. ¿Qué opináis al respecto? No. Yo personalmente no soy una persona que huya especialmente de explicar mi trabajo, pese a que a veces sean anécdotas, pese a que a veces tengan mayor o menor profundidad. Por lo tanto, a mí personalmente no es algo que me aterre que alguien venga a explicar mi trabajo, porque si lo entiende, pues me alegro por él. Eso, perdón, eso es como cuando se escribe un libro, ¿no? Yo me acuerdo en lengua castellana, en bachillerato, nos enseñaban lo que el autor había querido decir. Y eso no es verdad. Y eso lo ponen en El susurro del lenguaje, que es el libro que os he dicho. Eso no es verdad. Eso lo ves y lo recibes de una manera y tienes una opinión. También me gustaría apuntar que a veces parece que los artistas hacen lo que les da la gana y viven con ello y yo, por ejemplo, no me parece que la creación sea algo como... No quiero hacer como ningún gesto tampoco, ¿no? Que sea algo como de la improvisación o tal. Yo, por ejemplo, pienso un montón las cosas que hago y hasta que no estoy dándome cabezazos contra la pared, y para mí eso no es como natural, es como un ejercicio metódico. Entonces, bueno, que ahí también hay muchas formas de trabajar lo artístico, no siempre tan como este icono, ¿no? del artista genia o lo que sea. Le voy a dar paso a Isea.
Bueno, Aisea, desde su experiencia, quiere diferenciar claramente la investigación que hacéis los artistas y la investigación que se hace como una lectura de la obra por parte del historiador del arte o por parte del comisario, ¿no? Y también pues, reflexiona sobre si verdaderamente al artista, al creador, hay que exigirle que lo explique, si verdaderamente pues, en muchos casos no se puede explicar, ¿no? Y entonces, como pues ese comisario o ese historiador del arte ofrece esa lectura, ¿no? a lo que no es una explicación de la investigación, del proceso, sino que es solamente una lectura que se ofrece, ¿no? La verdad es que al final el debate se nos ha quedado corto, el tiempo, gracias a tu pregunta, Miriam, el tema se ha expandido. Nos hemos pasado de tiempo, pero creo que ha merecido la pena. Y pues nada, daros las gracias, Miriam, Libe, por vuestras presentaciones e invitaros a todos ahora hasta las 2, hay tiempo dentro de las jornadas para que visitemos las exposiciones de manera individual o, bueno, todo lo que podamos hacerlo con las medidas protocolarias. Muchas gracias y nos vemos. Bueno, bienvenidas, bienvenidos otra vez a la mesa de la tarde. Voy a hacer esta pequeña presentación en castellano y luego va a ser una mesa bilingüe porque vamos a tener 2 presentaciones en euskera y una en castellano. Yo voy a hacer la presentación también en euskera, pero luego cuando lleguemos al turno de preguntas al debate, pues como siempre, tomad la palabra en el idioma que os resulte más cómodo. Zazpigarren mailarekin hasiko gara, arratsaldeko maila honekin, eta 3 aurkezpen izango ditugu soilik. Laugarren aurkezlea Andrea Plaza gaixotu delako, eta badakizute gaur egun dezima bat izan daia etxean geratu bartzarela, orduan tamalez gaur gaixotu da eta ezin izan da etorri, eta izango ditugu Aitziber Barriga, Maialen Pinuaga eta Ane Seijas arratsaldeko aurkezpen honetan. Orduan, hasiko gara Aitziber Barrigarekin, aurkeztuko diguna da artaren historiako bero gradu amaierako lana, eta izenburua du argazkilaritza analogikoaren izaera garai digitalean. Kaixo, Aizeak esan duen moduan, nire lana, hemen pantailan dago zutena da, ni nahi nuen argazkilaritza analogikoaren inguruan lan bat egitea. Gaur egun argazkilaritzaren munduan eta dauden teoriak edo ikerketak gehien bat digitalaren alorrean mugitzen direlako, bestalde ere garrantzitsua dela, baina neukan sentsazioa nolabait argazkilaritza mota hau baztertuta geratzen zela, teorilari batzuk ere hilda moduan kontsideratzen zuten, eta niri ezait hori iruditzen, behintzat. Badaude oraindik artista asko, asko ez, baina badaude artistak analogikoa egiten dutela, batez ere bi multzo dauzkagu, artista zaharrak edo helduak digitala heldu zenean ez zirela digitalera aldatu, eta ere nolabaiteko berpizpen bat ikusten da artista gazteen artean. Eta hori da niri interesatzen zitzaidana, zergatik digitalean ikasi duten artista hauek analogikoan erabakitzen zuten beren produkzio artistikoa garatzea. Eta ze arrazoi dauzkate prozesu hauek aukeratzeko, izan ere dira garestiagoak, dira zaiagoak, nire ustez digitalarekin alderatuz. Eta arrazoi hauek batez ere emaitza edo prozesu konkretuen bilaketari erantzungo die. Nire lana teoria eta praktikekin erlazionatu egin dituen, alde batetik analogikoaren kontzepzioa, ezaugarriak eta ezberdintasun dituen digitalarekin aztertu nuen, eta bestalde hau praktika artistikoekin alderatu nuen, nolabait 3 izaera edo 3 ezaugarri berariazko ondorioztatzeko. Izango direla memoria, magia eta eskulangintza. Dena den, proposamen hau erabat subjektiboa dago,
egon zaitezkete ados, ala ez, hori ez da, garrantzitsua. Artistaren hautaketa egin nuen 3 kriterioen arabera. Alde batetik, beraiek analogikoa aukeratzeko, aukeraketa arrazoitu bat izatea, teknikari atxikitutako ezaugarriak ezagutzea eta hauek aprobetxatzea. Ez izatea aukeraketa, porque sí, nolabait esatea batik. Bestalde, teknikan iztasuna egotea saiatu nintzen, egoteko oso gauza ezberdinak, oso teknika heterogenea da eta prozesu oso ezberdinak daude, orduan ere hau nolabait azpimarratzeko, eta ere artista gazteak izatea. Azteko, ezaugarriak holan laburki azalduko dizkizuet, batez be kontzeptualizazioan eta digitalarekiko dauzkan ezaugarrietan zentratuz. Argazkilaritza analogikoa da 80ko hamarkadako iraultza digitala baino lehen egiten zen argazkilaritza mota. Hau da, irudia lortzen dugu erreakzio fisiko-kimiko baten bidez eta ez sentsore digital baten bidez. Hau da, euskarri batzuk izango direla pelikula, plakak, papera, edo nahi duguna, baina euskarria fotosensiblea izango da, argi gorriarekin edo iluntasun osoaz manipulatu behar dugu. Eta aukeratzen dugun euskarria, aukeratzen dugun kamera, geroago egingo ditugun prozesuak, prozesu kimikoak, kopiagintzak eta danadalakoak baimenduko dute, beraz. Material eta tekniken gaineko ezagutza oso beharrezkoa da kasu honetan. Honen arabera, emaitza eta oztopo ezberdinak izango ditugu, eta ere ezberdintasuna egongo da, interpretatzen dugunean obra bat, artistak egiten duen prozesu osoa edo prozesuaren fase batzuk delegatzen dituen denda batean, edo enpresa batean, adibidez errebelatzea, edo ez badu positibatzea egiten, eskaneatzen badu. Nabarituko da, prozesua ez duela dana kontrolatuko. Esan bezala, teknika eta prozesu oso ezberdinak daude, badaude teknika konbentzionalagoak, esposizio normala, errebelatzen normala, kopiagintza normala, adibidez, hemen daukazute hojas de contactos, ez dakitu euskaraz nola esaten den, adibide bat, gero ere badaude 19. mendeko prozesu artistikoak, hemengoa da zianotipia bat, baina bestelako prozesu asko daude, daguerrotipoa, albuminotipoa, eta bar, oso prozesu asko daude, orduan ez ditut danak azalduko. Gero ere, kamera eragina izango du, kamera oso ezberdinak daude, 35 milimetrokoak, formatu erdikoak, ere badaude artistak beraiek eskuz egiten dituztela kamarak, kamera estenopeikoak deitzen direnak, adibidez hori solarigrafia bat da, kamera estenopeiko batekin egindakoa, eta ere badaude beste prozesu batzuk ez dutela kameraren beharra, kamera gabeko prozesuak direnak. Hor behian, kimigrama bat dago, kimigramaz gain ere badaude fotogramak, lumen print, eta bar. Orduan ikusten duzuten moduan oso teknika heterogeneoak beraien artean erlazionatuta daude, nahaztu daitezke, orduan oso gauza ezberdinak egin daitezke konbentzionaltasunetik aldendurik. Prozesua aztertzen duen ikerlari bat, François Soulas da, nire lanean aipatu nuen, oso interesgarria egiten zaidalako nola azaltzen duen. Bera, fotografizitatea terminoa azaldu edo asmatu zuen, hobeto esan da. Bere esanetan, argazki batean fotografikoa dena eta bere produkzioaren bereizgarri bihurtzen duen ahalmen abstraktua da fotografizitatea. Hau da, teknikaren baitan izkutatzen diren ezaugarri berari askoak nahi ditu aztertu.
bai teknikan intrinseko agertzen diren ezaugarriak. Eta berak argazkilaritzarekin 3 hauek desglosatu zituen. Alde batetik negatiboaren konponezintasuna, negatiboan esposizioa egitean argazkia egin eta gero atzera buelta egitearen ezintasuna, hau da, argazkiak ezin dira borratu, argazki bat egiten duzunean ja latente geratzen da karretean eta errebelatzean ezin duzu apurtu dezakezu, baina ezin duzu borratu digitalean egiten den moduan. Bestalde, kopiaren posibilitatea maitezinak, berak dio, fotograma bakar beretik lortu ditzazkegula kopia infinituak. Eta kopia guzti hauek ezberdinak dira. Ez bakarrik prozesua manuala delako, ere kopiak egiteko moduak oso anitzak direlako. Orduan egiten ditugun kopia guztiak ezberdinak izango dira. Eta ondoren hauen arteko artikulazio bat egongo zen. Hau da, artistak azkeneko emaitza lortzeko prozesu guztia kontrolatu behar du. Jakin behar du, zelan egin nahi duen esposizioa utzin duzute. Eta 3 aspektu hauek kointziditzen dute argazkilaritzaren 3 etapekin, edo 3 faseekin. Ekintza fotografikoa, negatiboaren errebelatzea eta negatiboarekin lana edo positibatzea. Eskaneatzea edo positibatzea, igual hobeto. Beraz, ikusten duzuten moduan, argazkilaritzaren baitan, 2 modu oso ezberdin ikusten ditugu argazkiak egiteko orduan. Analogikoak prozesu geldo bat inposatzen du eta digitala bat-batekoa edo berehalakoa da. Analogikoa erreakzio fisiko-kimiko baten bidez sortzen da, ere efektu eta testura ezberdinak izango ditu digitalaren sentsore fotosensiblearekin alderatuz. Gero, mugak ere eta oztopoa jartzen dizkigu, pelikulak karreteak dauzkan fotogrametara murrizten delako, bakarrik badara matxasu karrete bat, bakarrik 36 argazki atera aldituzu, 35 mm kamera batean. Kameraren arabera ere muga hauek nabaritzen dira gehiago. Bestalde digitala, kakotzen artean mugagabea da, 100 argazki egin ditzazkegulako horrekin. Gero kamera prestatzeko denbora ere oro har luzeagoa da, baina kasuak kasu aztertu beharko zen. Irudi latentearen kontzeptua izango zen hauetatik garrantzitsuena, analogikoaren kasuan, digitalean imposiblea den kontzeptu bat delako. Irudi latentea deitzen diogu esposizioa eta errebelatzearen artean mantentzen den irudi ikustezinari. Latente geratzen delako pelikulan. Hau da, guk argazkia egin eta errebelatzearen artean denbora bat pasatzen da. Ez dugulako berehala ikusten. Eta denbora horretan, esaten da, desioaren itxaropen bat sortzen dela, argazki hauekiko ziurgabetasuna sortzen dela, eta nolabait, esperientzia fotografikoa ezberdina dela, ez badituzu argazkiak ikusten momentuan, eta ikusten badituzu. Gero ere, bueltatuko naiz gai honetara. Beraz, esperientzia ezberdina da, digitala analogikoarekin alderatuz. Emaitzatik prozesua eta geldotasun hau da garrantzitsuena dena. Izaerekin hasiz, Izaeren proposamen hau, nik egindako proposamen subjetiboa da, hainbat teorilaritan oinarritu nintzen, baina batez ere esperientzia propioan. Eta nire helburua zen, honekin nolabait artistaren filosofia aztertzea, zelako konexioa daukan filosofia hau teknikaren ezaugarriekin, eta honen bidez
ze ezaugarri edo ze izaera atxikitzen diogun argazkilaritza analogikoari. Edo bere esan da, ze ezaugarri atxikitzen dioten artistek argazkilaritza analogikoari. Egon zaitezketea dadoz, ala ez hori, ja subjektiboa da. Bueno, lehenengoa, memoria eta nostalgiarena izango da. Hau aztertzeko, ni Martorano Vieiraren tesi batean oinarritu nintzen. Berak esaten du, argazkilaritza analogikoa eta memoria erabat erlazionatuta daudela prozesuaren barnean. Denbora eta itxarote momentuetan nolabait imaginazioa pizten delako, eta argazkiak errebelatzen direnean, jada ahaztuak ditugun irudiak berregiten ditugu gure memorian hauek ikustean. Osea, guk irudiak ikusten ditugunean, berregiten ditugu momentu horiek eta argazkia ateratzen genuen momentua. Hori ere, gertatzen da, adibidez, haurtzaroko argazkiak ikusten ditugunean, eta ez da esperientzia berdina, baina parekotasun bat egiteko. Beraz, memoria hor, iragana eta orainaldia lotuko dute, eta esposizioa eta errebelatzeko momentua ere. Soilik posiblea dela, analogikoaren tempoarekin, irudi latentearen kontzeptuarekin, eta erabat imposiblea digitalean. Hau aztertzeko, hartu nuen Lua Ocaña eta Laura Garziaren lan bat, oso interesgarri iruditu zitzaidan, ze beraiek beren egunerokotasuna eta bizitzuten momentuak, islatu nahi zituzten argazkilaritza analogikoarekin eta horretarako erabili zuten album familiarraren formatua. Orduan nolabait, atzera bueltatzera eramaten gaitu. Hurrengoa magiarena izango da, magia eta desioarena. Izan ere, izaera magikoa irudiaren sorrearen baitan dago. Jada, 19. mendean kontsideratzen zen irudiaren sorrera edo argazkiaren sorrera magikoa eta ulertezin bat zela, ez zutelako ulertzen nola agertzen zen, eta gainera nolabait esplizituki agertzen da irudia, hau da, hasi me explico. Paper zuritik errebelatzen dugunean, pizkanaka juten da agertzen irudia, eta oso esperientzia berezia da. Eta horregatik, honen inguruan, imaginario bat sortu zen mende horretan, gaur egun pizkat galduta daukagula, baina, bueno, ere interesgarria da. Beraz, prozesuaren baitan dago izaera, alde batetik bai esperientzia honengatik, eta bestalde ere, tempoak eta espektatiba horiek ere eragina daukatelako magia honen ezaugarriarekin. Kasu honetan, Jon Cazenaberen lana aztertu nuen, orain dela gutxi Amarika plazan egon zena. Berak zianotipia teknika erasperimental batean lan egiten zuelako. Berak egiten zuena zen emultsioa bota paperean, eguzkiarekin esposatu eta gero itsasoko urarekin errebelatzen zuen, naturan bertan. Orduan, nolabait naturari ematen dio artelan bat egiteko ahalmena. Eta ondoren, lekuko pigmentuekin interbenitzen ditu, lotzeko natura eta bere gorputza. Beraz, ikusten duzutan moduan, irudiaren sorrera abstraktua lortzea posiblea da teknika hauekin, eta analogikoaren tendentzia bat da esperimentalizazioranzko bidea. Beraz,
teknikak nahaztea eta hauekin jolastea, era originaletan oso interesgarria izan ohi da artistentzako. Azkenekoa eskulangintzarena da, eta bere lotura erabat begibistakoa da, ze prozesu manual bati buruz hitz egiten dugu. Baina, ni bi aspektuetan zentratu nahi nintzen, alde batetik laborategian ematen den lana, lan manuala, intimoa eta pertsonala da, eta lan honetan artistaren aztarna beti nabarituko da, bere implikazioaren arabera, noski. Gero eta gehiago implikatu, aztarna nabarituko du da gehiago. Eta gero ere, erakusteko modua, nolabait teknikaren menpe dago, ze teknika euskarria baimenduko du. Orduan artistak kontuan hartu behar du, aukeratzen duen teknika erabat dependituko duela erakusteko moduarekin. Batez ere euskarriarengatik. Honetarako, honetarako Juan Anrekenaren lan bat aukeratu nuen, erabat gomendatzen dut bere lanak begiratzea, oso artista interesgarria da. Berak artista liburuak eta erakusketak batez ere prestatzen ditu, baina edonolako formatuekin lan egiten du. Jope, ez da ikusiko ondo. Paola, hostia. Bere lana oso manuala da, berak manualtasuna azpimarratzen du, bere unibertso pertsonala, poetikoa islatzeko, non sentimenduak, egunerokotasuna oso garrantzitsuak diren, poesia eta bidaia funtsezko elementuak dira, testua argazkiarekin nahazten du, teknika mistoak erabiltzen du, enkuadernazioa ere berak egiten du, beraz prozesu guztia barneratzen du eta hau azpimarratzea gustatzen zaio, ez? Beraz, ikusten duzuten moduan oso teknika anitzak daude analogikoaren barruan, digitalaren konbentzionalismo eta perfekzionalismotik aldentzen dena, argazkilaritza espontaneago bat, zorizkoa, imperfektua, manuala, bilatuz. Tempo bat inposatuta daukagu, tempo geldoa dena, eta tempo hau artistaren izaera, filosofia eta lan egiteko moduan inpaktua izango du. Beraz, hauen interpretaziorako eta oso garrantzitsua da teknika hauek behintzat ezagutzea eta kontuan hartzea. Eta, hau izan da guztia. Nahi bat duzutela osoa bidaltzea, hemen dauzkazuten nire sareak. Eta mila esker entzuteagatik eta Artiumi gonbidatzeagatik oso pozik nago. Oso ondo, eskerrik asko. Horrengoa izango dugu Maialen Pinuaga. Eta jabukaran ingo ditugu denon galderak. Ez, barkatu. Andrea ezago... tengo que limpiar. Eta la que ha puesto el técnico no es la que no está. Eso, Maialen Pinuaga. Eskerrik asko.
Parkatu, inoko edakizelan jartzen den hau? Hola, entxabila. Bale, eskerrik asko. Bueno, arratsaldeon danori, nire izena Madalen da, eta, bueno, aurkezten natorren obra hau, aura hemen eta orain deitzen da, eta, bueno, aurkezpen hau zatitu dut 3 zatitan, eta, bueno, saiatu naz ekarten igual, nire obrarekiko edo fideltasun gehien dekon zeo zer, eta, bueno, saiatuko naz, hori apur bat azaltzen, apur bat erakusten, eta apur bat solasten denbora badau, ez? Sarrera txiki bat ingo lehenengo, eta hasiko naz igual nire ardurekin. Ze ardura eukine bazen nik momentu horretan, eta ardura horretarriko bat izan zen, artea ikustera edo ikastera ohituta gaudela, ez? Pantailak medio izaten beti, ez? Orduan, fisikoa dan hori, pantaila baten geratzen da, eta fisikoak eta lan horrek, edo zen kasutan, dekon atzeko lan guztia eta horrek suposatzen den guztia, total galtzen dela. Proiektu honen irrika edo beharra izen zen, guztiz kontrako zerreitea. Pintura medio eta material moduen erakustea, eta bai erreparatzea prozesuan gertatzen den zera horreri guztieri, ez? Nik ideia hori neuken lehenengotan, eta enitzen hasi horreri bueltak emoten, Marian Banderren lan bat ezagutu neban arte, eta momentu horretan gauza asko jarri nebazen papel ganean edo hausnarketa moduen, ez? Euren artean esan sormen prozesuari buruzko hausnarketak, baita artelanak erakusteko era egokiaren buruzko hausnarketak, bai pintura eta irudiaren ze erlazio dekien horren hausnarketak, eta erreprodukzioa eta originalaren arteko hausnarketak. Apur bat izin zan hori, ni hasi nintzen era, eta nik hori dana neuken buruen momentu horretan, ez? Itxuka jarraitzen neban honen atzetik, eta aipatu dudan bezala, nire nahi hori izan pintura iruditik askatzea, eta ikustea zer galtzen zan irudi horren kopia beste medio batekin egindako kopia bat egiten zanean, zer gertatzen zan hor, zer galtzen zan, edo ze pasetan zan horrez. Orduen, asko izen ziren Walter Benjaminen liburu bat iradoki iztienak, eta hor heldu zan niretzako klabe bat izen zana proiektu osoan zehar auran kontzeptua, ez? Baina salduko dut apur bat. Eta esango nuke bai, hori izen zala proiektuari izena montzona eta ez bakarrik izena bai izan hori, ez? Irakurketetariko bat aura horrena izango zan erreprodukzio parekatuenak ere beti du zerbait faltan, bere hemen eta oraina. Tokian tokiko aurkitzen den zera hori, bakoitzak berea eta partekatu ezina duena. Orduan, nik hori kakaoa neuken buruan, ez? Imaginatzen dut askori paseiakiela hori. Eta ideia horrekin ados egonda, niri bururatzen zitzaidana momentu horretan zan, nik hau dekot, nik burua uste honek dekodaz edo galdera honek dekodaz, baina zelan formalizatuko dut hau, eta zelan egingo dutzen nik aurre nire praktika artistikoari galdera honekin, ez? Zelan erantzungo dutzet nik horreri. Eta zelan neuken bai, aipatu dudana, ez? Kopiaren ideia hori, nire praktika artistikoaren ideia hori, erabaki neuena zan, lehenengo erabakia izen zan, lau pintura egitea. Bat originala izango zan, hori lehenengoa izango zan, eta beste 3 haren kopiak izango zirela. Baina ez kopiak ezagutzen dugu zan moduko kopiak, kopia materialak izango ziren. Orden horraz izan apur bat, jokoaren plantamiento formal bat, ez? Eta, barriro etorri izan aura dalako hori, ez? Lehen aipatu dudan aura hori. Eta beste berrire akurketa bat einiz aura horreri parkatu, hasi nintzen pentsetan, kopia egiten dodan momentuan aura hori mantendu egingo da, kopiaren kopian aura hori mantenduko da, kopiaren kopian aura hori mantenduko da, beste gara baten esan da, ez? Pintura originalak baino balio gutxiago edo egite gutxiago eukiko dau kopiak, eta horra zinditzen, ez? Zelan
zelan jakin aldot hori holan da, balore gitxi hau deko benetan, eta horraz izan apur bat formalizazio prozesu bat, ideia san horretatik egite horretara, ez? Orduan ikusi neban, beste artista batzuk beren obretan, apur bat eskulan horreri buruz hitz egiten nebela edo horretan jorratzen, horretan ibiltzen zirela, orduan, bueno, ez? Hor ataran ebazen beste bi konklusio, eta dire eskulanaren konklusioak, ez zelan ezagutzen dugun alde batetik, eskulana erdera ezagutzen dugun mano de obra moduan, ez hor, diru kontu ez gabiz, eta ordu kontu ez behibili geinke, eta gero eskuz egindako lanaz gabiz, ez? Eta, bueno, barriro neuen hor, galdera sorta bateaz, ez? Nola jakin aldot nik hori, nola aldoteroan nik hori nire praktikara, zelan emongo dutzen nik oneri, nire praktikagaz erantzun bat, ez? Eta, bueno, horretan hasi nintzen, eta pintatzen hasi nintzen, orain pintatu egiten dut, baina ez ohituta nagoen moduan pintatzera, ez? Hasi nintzen gauza kuantifikatzen, orduak, zenbat ordu sartzen nebazan medio ezberdinekin kronometratzen, grabatzen, grabadorak erekin joaten nintzen, ez? Horrepe jartzen zidan niri ganean galdera de, noz hasten da niretzako prozesua, noz amaitzen da, zer dakar prozesu batek, prozesu dana kopia materialak badire be, bardinak izango dire, zer gertatzen da aura horrekin horrez? Eta, bueno, horraz izan, hori formalizazio prozesua dan hori. Oin, bueno, artxibo bat erakutziko dutzuet, apur bat prozesuarekin zer ikusia dekon artxibo bat da, jake oso gatzadan obrari buruz berba egitea, obra ez dauenean aurrean, ez? Eta, bueno, nik uste dut bai, obrak badekola zer esana honen aurrean. Hau da, prozesua bera, han gertatu ziren gauza guztiekin, ordu guztiekin, zifra guztiekin, eta burua uste eta sorpresa guztiekin. Hartu nituen hainbat anotazio, ez? Zenbat pintura erabiltzen nuen, karo, prezizio bat behar nuen, ez? Lehenengo pintura aske horretan, bueno, askea, komila artean, ze pisatzen joaten nintzen pintura, zenbat ordu sartzen ebazen grabatzen edo kontabilizatzen, bueno, honek dira apunte txiki batzuk. Gero, hau da, pintura bakoitzaren, lau pintura izan ziren, esan dut, ez? Pintura bakoitzaren pinten eban, ez? Zer da gertatzen dana, kopiak dire, bai, kopia materialak dire, baina bakotxak aurretik, atzetik barkatu, berea dan hori gauza bakarra deko, ez? Prozesuan gertatzen dan gauza hori, eta aldatu ezina dana. Eta hau izen zen, azkenean, montatu neban obra, ez? Honetan ikusten dana da, bakoitza, bere, bueno, pintura bakoitza, pintura obra piktoriko moduan, ez da ikusten, buelta emonda dago, ikusten dana da prozesua bera, bere denbora errealean, bideo batek 6 ordu baditu 6 orduko bideoa da, besteak 5 baditu 5tekoa da, eta gero, reflexionatzeko, bueno, reflexio modura edo, aipatu ditudan koste guztiak, bai mano de obra hori, bai gero lan fisiko eta materiala izan zana, eta, bueno, apur bat, igual, hobeto ulertu daiten hau, honekin zer ikusia deko zan pasarte batzuk irakurri nahi duaz, denbora ez gabiz? Bai. Vale. 5 minutu gehiago, bai. Eta lau pasarte izango dire, pasarte bakotzak egiten dutzo erreferentzia prozesuari eta pintura bakoitzaren prozesuari. Ze dispositiboa bakarra dan arren, pintura bakoitzak alda ezin jadan hori deko. Orduan, originala, neurtu, kontakto, asteartea, 11 eta 51. Kamera tripodera lotu, materialak kokatu, dendara joan eta grabadora piztu. Oleo papera, 2,73 euro. Taulara lotu, hasi, oleak atera, negro marfil, 5,81. Ocre amarillo, 3,13. Rojo cadmio oscuro, 10,16. Verde vejiga, 3,68. Blanco de titanio, 3,68. Azul cobalto, 3,90. Amarillo cadmio, 3,90.
Pintzelak, potea, trapua eta mantala jantzi. Aguarraz potea, 11 euro. Banoa trokia prestatzera. Astoa mugitu, baita gauzak tokiz aldatu. Gauza bakoitzan on jarri dudan markatu. Espero inork ez ezabatzea. Eta banoa, konturatu orduko hasi naiz. Etxeko pisu txikia atera eta aguarra zapotera jaurti, kantitatea apuntatu. 4,6 mililitro. Kamera aurrean nago eta hau ez da ohikoa. Noiz apuntatu du nik erabilitako material kopurua? Noiz izan naiz ni hain kontziente? Prozesua orain dela 20 minutu baino gehiago hasi da. Oleopote txikiak irekitzen hasten naiz. Jadanik denbora asko pasatu da. Hemerazten da erritmoa. Beltza jaurti apuntatu, segi eta jarraitu. Negro marfil, 3 mililitro. Okre amarillo, mililitro bat. Blanco de titanio, 3 mililitro. Rojo cadmio, mililitro bat. Verde vejiga, mililitro bat. Kopia, errepikapena eta kobazuloa. Aste artea, 11:47. Badut gaur ere zer egin, erritmoa. Kamera eskuan, grabadora martxan. Takilako giltzak astu zaizkit, 1000 buelta. C bat, lurrean utzitako arrastoak bilatu eta kamera tripodera lotu. On, play, hasi gara. Egia esan, orain dela 11 minutu hasi naiz. Aguarraza, potera jaurti eta gehiegi bota dut, erabilitakoari kenketa. Banoa, potei tapatzen, pixatzen. Pisua eta denbora eskutik doaz, ni neu ere harritu egiten nau horretazko arrosa horrekin. Edo bai, ez dakit, badute zerbait. Zuria atzean geratzen ari dela uste dut, baina ez dakit hori nahi dudan. Ezkerraldeko mantxa ilunak kobazuloa dirudi. Ez dut esartzerik nahi. Kobazulo hori behin eta berriz errepikatuko nuke, edo ez dakit. Begiratzen ez dudan bitartean idealizatuta imaginatzen dut. Agian hori da hain gustuko dudana. Atzean utzitako zuria presente izan nahi dut orain, baina ezin. Nahi eta ezin, blanco de titanio, 7 mililitro. Eta bukatu dira, 2 ordu, 29 minutu, 9 segundu. Kopiaren kopia, Aguada urtegi da. Aste artea, Laurak eta 14, gaur ere aste artez, baina gaur arratsaldez. Pare bat aste ez nuela hau egiten. Ez nuela lotzen kamera tripodeari, ez nintzela paper zuri baten aurrean kokatzen, naskatuta. Beste edozein formatutan egingo nuke lan, beste edozein kolore erabiliko nuke, baina ezin dudala uste dut. Eta ez dut uste hau neurri edo inposizio kontua denik. Kosta egiten zaitu ulertzea, baina ez dakit zer ulertu behar den. Behar bada hori izango da. Oraingoan beltza, oraingoan edo berriro ez dakit, baina ez dut ahaztu, negro marfil. Zerbait hasi da sortzen, ez dago mantxa rosarik, ez dako basulerik, zuria non nahi, dena urestatu izan banu bezala zerbait eraikiz doa. Mantxa hori batek argistatzen du bidea, behin ikusi nuen zaldien etxola baten irudia dakarkit burura. Egia esan ez dakit zaldien etxola zen, baina horren antza zuen. Uste dut etxola horretan oinarritu naizela gris horiei forma emateko, eraikitzeko. Aurretiaz egindakoen antz handia duela uste dut, inolako antzik izan gabe, gustora nabil, baina kostata. Zigarroak eta elkarrizketak, banoa eta banator, ni zer dakit ba, 2 ordu, 46 minutu, 18 segundo. Kopiaren kopia kopiatzen, izengabekoek ere izena dute. Aste artea, 3 eta 57, gezurra badirudi ere, gaur goizez hasi naiz, baten falta 2. Kamera martxan dago eta papela berriz ere zuri. Zuri egoteak ematen dit beldur gehien. Orduan bai da beten dagoen unea. Zikintzen hasi beharko naiz, geruzaz geruza aurretiaz dagoen zuri guztia tapatuz. Urdinekin hasi, urdinen arrastorik utzi gabe. Askotan gertatzen zaitau. Gutxien gustatzen zaizuen jakia lehen jaten duzun unea ekartzen dit burura. Urdinarekin berdin egin dut. Erabilera gabe erabili. Estrategia bat izan daitekela uste dut. Berdina egin nuen aurrekoan rojo kadmio delako horren mililitro batekin. Galdu arte nahaztu. Hau era askotan egiten dut, paletan zein paperean, baina gelatik irteten naizen bakoitzean nahi askotan ezberdina izaten da. Nahi edo beharra ez dakit, pintura bakoitzak ere bere beharra izaten du eta nahi eta beharra askotan eskutik joan zarren. Azkar nabil bukatu nahian, pantalla begiratu eta negro marfil 2 mililitro falta oraindik. Arrastoekin nahaztu ez dakit nahia den beharra behintzat bai. Ordu bat, 5 minutu eta 42 segundo. Bueno, honekin bukatu dut, espero igual argiago geratu izana. Hori, azalpena bera baino, nahiago izan dut apur bat, proiektuaren zati importante bat ekartzea. Eta bueno, eskertzen dut zuen atentzioa, eta hori zien. Oso ondo, Madalen. Eskerrik asko. Eta, bueno, ez dutela esan, Madalenen lana zen, bere gradua mailerako lanaren aurkezpena.
aurkezpenean ez dut esan. Eta orain, Anesa ikasek egingo du aurkezpena sobre la serialidad izena, eta kasu honetan ere grado amaierako lanaren aurkezpen bada. Arte derretan biak, noski ez dut esan horiek ez. Bueno, mira, lo tengo aquí. Vale. Arratsaldeon, eskerrik asko etortzeagatik, eta bueno, lehenik eta behin adieraztea nire gradua amaierako lana zailak eta zailak zailtasunaz izenburuarekin defendatu banuen ere, gaurko aurkezpena erderaz egitea erabaki dudala, hala ere galderen txandan nahiago duzuen hizkuntza erabili dezakezu. Bueno, esta presentación, que espero que sea breve, constará de dos partes. En la primera realizaré un acercamiento al objeto de análisis del trabajo de fin de grado, que como podéis ver fue la serialidad, en concreto en relación a los productos audiovisuales. Posteriormente haré algunos apuntes sobre la pieza que desarrollé en relación a estas preocupaciones iniciales. Y sin más preámbulos, vamos a ver ahora un vídeo que dura apenas un minuto. We've been receiving some complaints regarding spoilers on the page. Here's the deal. I think it's important to distinguish the mean-spirited spoiler from the inevitable spoilers. The first is when you try to ruin it for the other person just for the fun of it, which means you either have some very forgiving friends or you have no friends at all. The second is when you're so late to the show that everything sounds like a spoiler to you, but it's basically common knowledge for most people that watched it and that want to start a conversation about it. It's called social media for a reason. Of course we want to talk about it. Okay, look. Walter White has cancer. He's gone. The Titanic, it sinks. And yes, Frank Underwood is now the President of the United States. You had over a year to catch up. But don't worry, it's not the best part. The best part is how he got there. So nobody ruined it for you. Seriously. Scout's honor. And for those of you who actually like to spoil your friends or foes, let's have a chat. Not right now. You can meet me on the nearest subway platform. Bueno, ya siento que se haya trabado. No sé si hay alguien aquí que no está familiarizado con el término spoiler. Bueno, como nos veo muy convencidos, voy a traducirlo al castellano, ya que tenemos una hermosísima palabra que es destripe. Y bueno, este término se emplea para referirse a la acción, ¿no?, de adelantar partes sustanciales de una narrativa a una persona que no está familiarizada con esa narración, suponiendo que al hacer esto de alguna forma, pues esa narración se estropea o pues pierde el sentido que tendría, ¿no?, en un estado vamos a decir, puro. Este término, como sabéis, se ha extendido como la pólvora y prueba de ello es que en el año 2017 esta palabra fue elegida por la Fundeu como, para ser, como posible palabra del año, aunque finalmente no llegó a ostentar este puesto. Ante esto, cabría preguntarse a qué se debe el auge de este término o de este fenómeno. Posiblemente una de las respuestas podría ser al cambio de consumo en los productos audiovisuales y al papel que han jugado las series en esto.
Esto tal vez podríamos decir que se encuentra cristalizado en el lenguaje cuando pasamos de referirnos de series de televisión o teleseries a series a secas. Esa pérdida del prefijo tele de alguna forma nos estaría mostrando que la serie se ha desembarazado de lo que sería su lugar de origen o su medio de origen, la televisión. Además, podríamos decir que existe un momento de transición protagonizado por las cadenas de pago, como sería el caso de HBO, que aunque ahora la conocéis como cadena de difusión, streaming y así, pues su origen está en la televisión privada. En el año 1996, HBO toma por lema una frase que dicta: esto no es televisión, esto es HBO, marcando así una clara diferencia entre este nuevo modelo y la televisión, ¿no?, que se venía consumiendo. La apuesta de HBO fue generar su contenido propio. Un año más tarde de sacar este lema, lanza la que fue su primera serie original, Oz. 10 años más tarde, Netflix trasladará este modelo del difusor como productor ya a Internet y además hará una apuesta por presentar sus series por temporadas. De esta forma, otra vez más, marcando una diferencia con la televisión clásica. Esta empresa hace una apuesta muy clara porque sus usuarios vean las series de esta forma y en el año 2017 sacó un spot dedicado a lo que ellos consideran que son sus corredores de fondo, que serían estos espectadores, ¿no?, que ven las series en temporadas, haciendo clara alusión a esta idea de ver series o películas en temporadas, ¿no? En un maratón, ¿no? De ahí la idea del corredor de fondo. Más bien, a lo atlético de un maratón, debían decir tal vez que cómo se puede sostener una jornada tan larga. Pues posiblemente uno de los motivos sea porque las series se han ido dotando, como decíamos, de estructuras argumentativas densas y enrevesadas. Y aquí podemos volver a Dag Stamper, porque precisamente lo que está haciendo en este vídeo es criticar o regañar a los usuarios de Netflix por ser los espectadores modélicos, por estar demasiado preocupados porque les hagan spoilers. ¿Cómo no van a estar preocupados si esas tramas tienen ese fin? En cualquier caso, no le podemos quitar razón a Dag, porque verdaderamente lo que importa es el cómo alcanza Frank la Casa Blanca y cómo podríamos cuestionar este tipo de producciones hegemónicas. Y esta es pues, la forma en la que se me ocurrió que se podrían tal vez cuestionar. En orden del producto cultural cuestionado, la pieza debía ser también una serie audiovisual. Como veis, esta serie también está pensada para ser vista en temporadas, pero va más allá y lo que propone es que sus capítulos sean vistos al mismo tiempo. Esto, que en otro tipo de series sería la pesadilla de spoiler definitiva, en este caso, lejos de robar sentido, lo propicia. Podríamos acercar aquí la referencia, ¿no?, del cine soviético y sobre todo la que sería su base, el efecto Kuleshov, según el cual la síntesis entre diferentes imágenes vendrían a generar un nuevo sentido. En relación al tema, de la pieza, el tema de la pieza es una picota o rollo de la justicia que está situado en el pueblo de Villalcampo, en Zamora, esta que habéis podido ver en la primera diapositiva, y este elemento que valió un día como método de tortura es hoy una rotonda, además de valer como lugar de encuentro para las gentes del pueblo. Esta gran variedad de funcionalidades del elemento
me resultó muy interesante y me pareció que de alguna forma valía para hablar de los diferentes estratos históricos. Incluso podríamos ir más atrás y podríamos hablar de la propia historia del material, que es granito, o de la historia del paisaje donde está situado, que de alguna forma podríamos decir es la geología. Aquí quiero acercar dos referencias para tratar de explicar cómo intenté recoger esto en la pieza. Por un lado, Toda revolución es una tirada de dados de Huyot y Straub, donde franceses pues, acuden a un cementerio en París, donde se encuentran enterrados muertos de la Comuna, confiando en que acudir a este lugar es una forma ya de interpelar a ese suceso histórico. Por otro lado, la otra cita que querría acercar es un extracto de uno de los textos del libro que es El cine de André Bazin, y dice así: me dirijo ahora a los directores. ¿Por qué llueve precisamente cuando se degrada un sargento? ¿Por qué el cielo se sitúa por su cuenta al unísono con el acontecimiento con más seguridad que la más sutil ambientación de estudio? En una palabra, ¿por qué el azar y la realidad tiene más talento que todos los cineastas del mundo? Es decir, ante el artificio al que posiblemente habría recurrido Netflix y tendría que hacer una serie ambientada en la Edad Media y encima que tuviese por tema un rollo de la justicia, imaginaros, pues ante ese artificio confiar en la honestidad del realismo y la complejidad de la historia. Y bueno, esta sería la exposición que tomaría en el espacio. Como veis, cada uno de los capítulos estaría en una televisión y además tendríamos una quinta pantalla en forma de proyección en la que además da el audio a toda la serie. En esta quinta pantalla veríamos un vídeo constante de la placa del rollo a medida que van anocheciendo, por lo que llega un momento en el que la placa se deja de leer. A su vez, en la pista de audio vamos viendo cómo, cómo con la oscuridad, ¿no? Pues, se empiezan a escuchar los sonidos de la plaza, de las personas pues, que salen a encontrarse ya en los momentos pues, más frescos del día y eso. Es verano y bueno, allí en Zamora hace mucho calor durante el día. Y bueno, para finalizar, quería presentar estas dos frases que considero que son de alguna forma antagónicas. Sobre la última no tengo nada que decir, la podéis leer tranquilamente. Y sobre la primera, decir simplemente que está recogida de lo que fue el primer capítulo de la serie House of Cards, ópera prima tanto de Netflix como de las series en Internet en general, pues fue la primera gran producción hecha para ser distribuida en Internet. Y pues lo interesante de este primer capítulo es que vemos cómo Frank, el protagonista de la serie, acaba con la vida de un perro agonizante y lo hace mirando a cámara y haciendo un monólogo en el que defiende que a veces es imprescindible que alguien venga a hacer la desagradable tarea de acabar o deshacerse de lo inútil, haciendo así clara referencia al modelo televisivo que venían a sustituir. Y, bueno, besterik gabe, eskerrik asko zuen arretagatik. Oso ondo, eskerrik asko Ane, eskerrik asko hiruroi, oso aurkezpen interesgarri argazkilaritza analogikoa horrela orain dela askoko gauza izango ditz bezala, eta bada, eta horrek asko afektatu nau, eta esan beharra naukan. Baina, iruditzen zaitzuen hiru lanak oso ondo, oso galderantzekoak pizten dizkigutela, bai prozesuei buruz, bai disiplina bakoitzak daukan hizkuntzari buruz eta hizkuntza horiek prozesuan nola lantzen diren, zer eragin daukaten lanketa horiek. Eta, uste dut egongo diela galdera interesgarriak. Lehenengo zabaldukoet eta besteran ikingo ditut, baina ziur nago jendeak ere baduela zer galdetu dut, zer esan.
Hay preguntas, galderak. Bai. Tesi doktoral bat da. Bueno, galdera errepikatuko etxean daudenentzako, Aitziberri galdetu diote zein den aipatu duen erreferentzi bat melankolia edo nostalgiako atalari buruz hitz egiterakoan. Bere abizena da Martorano Vieira, Uberekin. Izena ez dut gogoratzen, ze bibliografian da. Baina aurkituko duzu. Ze? Bai, unibertsitate baten webguarrian aurkitu nuen. Baina ez naiz gogoratzen. Barkatu. Gero nahi duzu bilatzen dizu eta esaten dizu. Bai. Bai, gero bilatzen dizut PDF-an. Ez da inorrein matuko galderak egitera? Bai. Bai. Nik esango neuke... Itxun, laburbilduko dut. Galdetu diote Madaleni, Walter Benjaminen testutik abiatuta, auraren ideia bere kasuan, nola agertu zen hainbeste kopia egiterakoan, 3 kopia horiek egiterakoan, ea berarentzako aura hori handitu egintzen, edo nolako izan zen bere harremana aura horrekin. Esango neuke, ez dakit esaten handitu zen ala esan handitu, baina aura horrek bai ekarrizte zela niri beste egiteko era batzuk eta egite horretan kontziente izeteko era batzuk. Hori bai esango neuke baiet, baina bai borobil moduen ganera. Baina hori ia handitu zen ala esan handitu, ez dakit, hartzen badot erlazio eta erlazio kontziente baten moduan, bai, esango neuke bai handitu zen gauza bat izen txala. Baina, irakurketa hori egiten bai ez esango neuke. Zuri. Galdera horretatik lotuz, eta ikuslearekiko ze sentsazio uste duzu izango lukela edo izaten zuela ikusleak instalazioaren aurrean auraren ikuspegitik. Ze hor zu berez deskomposatu egiten duzu pintura hori eta auraren izenburuaren inguruko gogoeta bat emate duzu. Aurkeztu zenuenean zer nolako erantzuna jaso zenituen ikusleen gandik, grala orkesterakoan. Uste alduzu auraren sentsazio hori gogoeta, ez dakit nola, zer eman mota ezarri izan interesa dakatu? Kanpotik ez dakit hori apresiatzen dan gauza bat dan, ala ez, baina bai esan da, esatea bai nik egin eban momentuan, totalmente presente egon zan zer bat izen zala, eta obra bera da horregaitik. Ez dakit ikuslaren gan zer sortzen daben, edo zerbait sortzen daben auraren gai horrek edo trataera horrek, baina, piesarik esan egongo hori ez basan egongo, ez pieza hori. Orduan, baina esan ez dakit. Kuriosidad, neukan ebaz pare holako erantzun bat jaso zen. Azkenean nik apur bat ariketa moduan hartu neban gauza bat izen zen, eta
Eta nik, buruen neuken anabasa horreri buelta bat emoteko erabat izen zen, eta erantzun batzuk jasotzeko erabat. Orduan igual, kanpotik begiratuta aurarena bigarren plano baten geratzen da, eta beste gauza batzuk dire garrantzia hartzen da benak, eta igual ez gara inkonsiente gauza horrek gertatzen direla zeozer egitean gabizenean, ez? Aldera gehiago. Nik aprobetxatuko dut orduan beste bat botatzeko, baina animatu zaitezte, ez? Naiz ni bakarrik egongo galdetzen. Aurarekin jarraituz, Itziberri galdetu nahi nion, ez? Ze, klaro, zure lanean, analogikoak daukan gauza bat ere bai, auraren pisu hori izan daiteke, ez? Ez du zertan beti izan behar. Baina direz nostalgiarekin edo uste duzu lotura badagoela hor auraren izaera horrekin? Irudi hauek daukatela, irudi analogiko, irudi digital batek izango lukeena, baina aura handiagoa jarraitzen dutela auraren ideia horretara lotzen. Gaur egun, ala... Egun zuk aurkeztu dituzun lan. Unikoa da, ia. Orduan, aintzinakoa den prozesu bat erabiltzea eta berreskuratzea, nolabait beste kutsu bat ematen dio. Ez dakitadura deitu edo ez du beste erabatean, baina... Ez da berdina lehen egiten bada zen eta gaur egiten bada. Nik horrela ikusten dut. Bai, azkenean ere hitz egiten ari dugu euskarria erabat materiala dela. Kopiak egiten dituzunean, kopia bat egiteko ni ordu terdi ematen dut, orduan ez da imprimatzea moduan, jartzen duzula imprimatzen, entapiko kopia eta punto. Daukan lan atzean eta asko handiagoa da. Kopia gutxiago ingo dituzu, orduan ere, ez da egit. Bai, lotura izan dezake. Galdetzen diote Itziberri, momentu magikoa eman daitekeen argazkilaritza digitalean edizio prozesuan. Izango litzakeela nolabait, ekibalentea ez da, baina ere bai hor lan bat eskatzen duen eta nolabaiteko egilearen eskua ikusten den momentua. Ni magikotasunari buruz hitz egiten dudanean, batez ere kontuan hartzen dut denboraren transizioa. Noski, da kategoria erabat subjetiboa, zu kontsideratzen baduzu zu edizioa egiten duzunean esperientzia magiko bat dekozula, super ondo. Baina, kasu honetan, pasatzen den denborari buruz hitz egiten da, irudi latentiari buruz. Baina bai, aplikatu, magikotasuna nire ustez aplikatu dezakezu zure bizitzaren momentu hori, orduan, erabat subjetiboa da. Experimentalizazioa noski. Experimentalizazioa disiplina guztietan aplikatu daiteke. Aldote zen gauzat? Noski. Inork ez dozte hau galdetu, uste dut nik ez dudala esan, eta geratzen naz esateko gogoagaz, disposizioari buruz hitz egiten dudan momentuan, ez dut komentatu, bai esan dutez, obra piktorikoa buelta eman da agertu dala, uste dut esan dudala, baina hor geratu naz, egin dut salto, eta jorraro itin jate bai, inork ez galdetzea, horrek galdera asko sortu bazen egin eban momentuen,
segaitik buelta eman da ageri diren pinturak, ez? Eta ez dakit inok bere buruari pregunta hori indotzen, baina, bueno, nik apur bat azaldu ingo dut, ze gogoak azgeratu naz, eta zelan, bueno, kopia horreri buruz hitz egiten egon nazen denbora osoan, edo, bueno, bai zati baten, hartu neban erabaki olako potolotariko bat izen zen, buelta emonda erakustea pintura, zera piktorikoa izango zana, ze pintura agertzen da material moduan eta bai prozesu moduan, ze kopia hori saiesteko, ez? Mundu, komentatu dudan, pantalla mundu hortatik edo hortik urruntzeko. Eta ez dakit, aurara bueltatzen, aura hori, zelan, hor gordetzeko, galdu ez daiten, ez dakit. Esateko gogoekin geratu naz, eta inok ez da, ez esaten, nik esango dut. Nik uste dut igual, ni zalantzan ezagutzen nuen orduan, baina gira da, ez dakitela esan duzun, buelta eman agertzen zirela, zalantzan nago. Ez dakit esan dudan edo ez, uste dut momentu baten komentatu dela buelta, ez dakit, eta jo, ingeratu naz urrun horregaz, esan dut ez dut esan, baina, bueno, esan nahi dut. Gero nik bai dakat kuriosidade bat horren inguruan, kopia esaten dezunean, kopia berdin-berdinak ziren, ze gero zu testua hitz egiterakoan, ikusten zan testuan, hor aldaketa batzuk hartzen zenituela kontuan, edo aldaketaren aukera, orduan zenbateraino da kopia, aldaketa sartzen denean, edo zure buruari behartzen zenion kopia hori berdin-berdina egiteari? Bai, eske, bueno, gauza asko uste dut, ez da zela igual esan, edo ez da zela zehaztu, eta kopiak egin dituen momentu horretan, kopia hitz egiten dodanean, da kopia materiala. Nik erabiltzen eban beti material bardine, eta bai kantidade bardinek. Orduen, horregaitik irakurtzen hasi nazenean, azaldu dozelan pisutxua eruten eban, bertan pisatu kantidadeak, dana, ez? Osa, kopia materiala zan. Eta, bueno, medioa bardine zan, ez? Oleoa. Baina bai aldatzen zala atzetik dauen guzti, eta hori da, apur bat, nik azalaratu nahi dudan zera, ez? Prozesua, eta hori goraipatu, ze askotan, danok jarraitzen dugu prozesu bat gure praktikan, baina askotan prozesu hori alde batera geratzen da, eta hor geratu dan zer da, eta, bueno, zer pasatzen da hor, ez? Ez dakit, hain bazentzutan. Ez, hori dosierrean sartu neban zeo zer izen zan, ze, bueno, dosierra egin neban momentua izen zan, apur bat bai, momentu olako, gaur pasadan moduen, olako zeo zer itzat hartuko neukenik, ez? Nahi neban dosierra izetea obran parte, ez gauza totalmente fuera de lugar bat, ez? Orduen, bai sartu nebala hori dosierrean, baina bai uste dut hori obra bera ikusterakoan ez dala irakurtzen, baina ikusi egiten dala, ez? Ze prozesu erreal bat ikusten da, lau proiekzioetan prozesu erreala ikusten da, kantidade errealak, gastatuniko prezio errealak, denbora segundo errealak, eta igual ez da irakurtzen, baina ikusi bai ikusten dala. Orduen, ez, hanen eban ipini, baina dosierrean bai. Zuri. Bueno, berez ja, ordua daukak. Ez dakit norbaitek beste galderaren batekin nahi du nola azkenekoa, zerbait geratu dan zintzilik? Bale, orduan itxiko dugu, eta ordu erdiko atxen egingo dugu, eta gero ja azkeneko mailarekin bukatuko dugu eguna. Mila esker denei, mila esker Rane, Madalen eta Itziberri, oso aurkezpen interesgarriak izan dira, eta hoixe, hemendik pixka batea ikusiko da berriz. Kaixo, arratsaldeon, buenas tardes. Soy Enrique Martínez, conservador de exposiciones aquí en Artium, y voy a moderar esta octava mesa, la última mesa de las jornadas de presentación de los trabajos.
tenemos el trabajo de 4 ponentes. En primer lugar, vamos a contar con la presencia de Jenny Alvarado, que nos va a hablar de su trabajo Gesto. Sofía Moreno, sobre la retórica del ocio audiovisual. Nerea Mandiola Solozábal, que ha hecho un máster de filosofía, el trabajo de fin de máster de filosofía, que nos va a hablar de modernidad desde el museo, arte e identidad, o identidades y poder. Y por último, Natalia Albéniz, que nos trae su trabajo La distancia que separa al arte del público, dificultades para la comprensión y aceptación del arte contemporáneo en la sociedad actual. Como veis, es una mesa bastante variada desde el aspecto de la creación, su aplicación, ¿no?, como en la vinculación esta de la creatividad con el ocio, y después de la museología, una mirada crítica a las labores del museo. Yo creo que, sin más, ya sabéis un poco cómo funciona la metodología que estamos llevando. Al final de las 4 ponencias daremos paso a una serie de preguntas, si queréis. Con todo para ti, te dejamos Gesto. Kaixo. Bueno, a ver. Vale. Bueno, pues yo voy a hablar del concepto de gesto, que es el concepto que da nombre a mi proyecto de fin de máster. Y bueno, después, porque yo hice el máster en pintura, entonces después de ese año de parte práctica, ya al final en la parte teórica me di cuenta que no encontraba un tema o una temática que aunara un poco pues todo el proceso práctico de ese año. Y revisando textos y un poco pues apuntes y tal, me di cuenta de que en realidad todo tenía que ver con lo gestual. No únicamente con lo gestual en el taller o en el proceso pictórico, sino con lo gestual desde el principio, un poco desde esa primera mirada. Entonces voy a hacer una introducción, que es un poco os voy a leer una parte de la introducción del TFM, porque voy a hablar de una serie de conceptos que son cosas en las que a mí me gusta pensar en este proceso plástico. Entonces, pues bueno, os hago la introducción y luego os lo explico mejor. La propia mirada genera un movimiento y así tomamos conciencia de lo que somos. Y junto a lo que miramos debemos de tomar ya algunas decisiones, las primeras tal vez. Al mismo tiempo, la existencia de aquellas decisiones que no fueron tomadas también ocupan un lugar, siendo éstas igualmente imprescindibles. Los primeros fragmentos han de trasladarse a la imagen fotográfica o al taller directamente. Durante los conceptos hablan de la fe en la búsqueda del objeto sensible y de nuestra relación con él, de los ayudantes que inconscientemente nos llevan a tomar ciertas decisiones, el juego como una forma de profanación de lo sagrado, el accidente como algo decisivo en momentos en el que el azar toma las riendas, la magia y la esencia de cada cosa, la mirada que nos posibilita pasar del mundo real al mundo del arte, la transformación del significado en materia, el espectáculo y finalmente el sacrificio. Vale, a ver. Bueno, pues un poco en mi proceso artístico, bueno, hago como 2 diferenciaciones en la búsqueda. Por una parte está una búsqueda exterior, que tiene que ver con el trabajo de archivo, que puede ser pues fotografías como esta, o mis propias grabaciones, o puede ser bueno, pues el archivo en general, y luego tiene que ver otra parte con la parte más, pues igual más interna, que sería más que ver con el proceso pues más en el contexto pictórico. Y bueno, esta fotografía, que forma parte de ese archivo, es una fotografía que compré en el Mercado de los Encantes, y bueno, lo que me interesó de la fotografía en sí es que, pues mirando otras fotografías, me interesó que esto era un retrato y que estaba rota. O sea, me interesó un poco lo anecdótico, que es que alguien la había roto. Entonces, juntando esto con un concepto de Didi Huberman, que habla sobre el concepto de retrato, claro, él lo que dice es que, de alguna forma, el retrato fotográfico es un gesto que queda
atrapado por la eternidad. Habla como de algo como si fuera el purgatorio o un castigo. Entonces me interesaba, a partir de este concepto que ya conocía, pues había un segundo gesto en esta fotografía, que es que alguien la había roto. Entonces, de alguna forma, esa imagen atrapada para siempre, pues quedaba liberada. Entonces, ya solamente esto pues hizo que mi interés por este objeto pues me llevara a trabajar con él. Y, bueno, después de esto, un poco el cuadro que le sigue a la foto, porque yo trabajo a partir de imágenes, o sea, trabajo a partir de imágenes fotográficas que que busco, o a partir de imágenes que son fotogramas de mis propios vídeos. Y bueno, esto es un poco lo que pasó después, el cuadro que tenía que ver con esa fotografía. No he elegido este cuadro porque fuera uno de mis favoritos, lo he elegido porque es un cuadro en el que pasaron cosas que son cosas que fui consciente y que luego pude integrar a mi propio proceso o que formaran parte de ese ritual ya en el taller. Entonces, por ejemplo, a ver... A ver... Bueno, voy a explicarlo así como un poco... Al trabajar de imágenes, al trabajar a partir de fotografías, hay una cosa que pasa, que es como... que es una cosa que a mí me pasa, que me pasa mucho, pero igual aquí, en este momento, con este cuadro, pues fui más consciente y por eso lo he traído aquí. O sea, hay un momento en el que el ojo con esa imagen deja de tener igual tanto vínculo y de repente hay un lenguaje más directo desde el propio gesto pictórico con la propia pintura. Entonces, en este momento, o sea, durante este cuadro fui consciente de ese momento, de esas cosas que pasaban y bueno, pues eso lo pude aplicar después a otras cosas. Luego también pasó que, bueno, yo tengo en el taller, por lo general tengo como una pared que es donde trabajo, porque trabajo en papel y pego ahí los cuadros, y luego tengo otras paredes donde voy poniendo los cuadros que ya están terminados. Entonces, de alguna forma, pues bueno, coger este cuadro que ya estaba ahí como terminado, como algo que ya decides que ya está, pues volverlo a llevar a la pared de trabajo, pues me parecía como algo relacionado con el sacrilegio, en el sentido de cuando algo ya es intocable, pues volverlo a llevar a algo que tú puedas seguir tocando con la intención de que siguieran pasando cosas. Y bueno, pues ahí también en relación con el sacrificio, de sacrificar ciertas partes que también dabas por válidas para que siguieran pasando cosas. Y bueno, estas son cosas que pasaron aquí. Vale. Luego otro concepto del que os voy a hablar es el concepto de ventanas. Este concepto de ventanas tiene que ver con el verde croma. Sabéis que en el audiovisual el verde croma posibilita meter unas imágenes dentro de otras. Entonces, como trabajo a la vez la pintura y el vídeo, pues ahí hay como un equilibrio. Esta pintura pertenece a un fotograma de uno de mis vídeos. El verde croma sería la capucha. Entonces, el tratamiento, claro, en pintura es muy diferente porque, claro, al convertirlo en materia, pues no sabes muy bien lo que va a pasar. O bueno, por lo menos a mí me pasa en mi proceso. Pero en vídeo, digamos que tiene algo como, así como el ojo posibilita, digamos que es como una puerta de entrada a aquello que miras y también es una puerta de salida a aquello que estás mirando, es como bidireccional de alguna forma. Me gusta pensar que el verde croma como ventanas atrapa imágenes y las deja, o sea, atrapa como esos gestos visuales y los deja atrapados en conjunción con otras imágenes. Entonces, a partir de este recurso, os voy a enseñar la propuesta que, bueno, el trabajo o la pieza que traje para esta propuesta, que es un videoclip que hice para Hollywood, que es un proyecto de música experimental. Entonces, este recurso de ventanas es algo que sucede durante todo el vídeo, también acompañado de pues, ese hilo conductor que es la propia música, que también es un proceso pues, muy interesante de hacer. Y os voy a poner el videoclip. A ver.
Vale. Otro concepto con el que trabajo es el concepto de tótem. Vale. Esto es una pintura, pero en realidad la forma del tótem, así en origen, tiene que ver más con elementos escultóricos que son pensados para vídeo. Son pensados para materializar ciertas ideas en vídeo. Lo que pasa es que después, como trabajo con fotogramas de mis vídeos, pues surgen este tipo de pinturas también. Y bueno, de alguna forma, el tótem podría ser elementos como... A ver, ¿esto se puede pasar así? No, ¿no? Sí. Así. Vale, pues estos elementos escultóricos pueden ser de mayor o menor tamaño. Igual los más pequeños también tienen que ver un poco con el ornamento o con el bodegón también a veces. Y bueno, también un poco en equilibrio entre el vídeo y la pintura, de alguna forma, o cosas en las que a mí me gusta pensar, es como que los materiales en el contexto audiovisual, o los materiales en sí, de alguna forma, tienen como ciertas cualidades que culturalmente ya se les atribuye. O sea, son ciertas cualidades que tienen. No es lo mismo si yo utilizo un material que es líquido, que es rojo, o que si es blanco, o si... Bueno, pues todo eso de alguna forma está significando. Y todo eso que significa simbólicamente, me gusta pensar que luego al traducirlo a un formato pictórico, pues ese simbolismo se convierte en algo matérico y de alguna forma pues lo libera de eso. Vale, ya para terminar, como os decía antes, ¿no?, que yo trabajo a partir de fotogramas o de imágenes, también algo en lo que me gusta pensar es que pues, detrás de una imagen que vemos, de una imagen fotográfica, hay un montón de otras imágenes que no estamos viendo. O sea, es como tú tienes esta imagen delante, pero de repente la forma de interpretarla pues es infinita. Entonces todo esto, lo que a mí me gusta pensar es que está escondido detrás de esa fotografía y son cosas que a priori no vemos y depende de quién las mire, pues pueden ser de una forma o bueno, pues siempre son diferentes. Entonces estos son cuadros a partir de lo que de alguna forma no se ve hasta que tú lo sacas. Y bueno, ya para terminar, voy a leeros el concepto de magia, un concepto de Agamben, que dice: todo ser tiene un nombre secreto, más allá del nombre manifiesto, y la esencia de las cosas está guardada en ese nombre. La magia no es el conocimiento de los nombres secretos, sino el gesto con el cual cada ser o cosa vuelve a ser inexpresado. Por eso un niño nunca está tan contento como cuando inventa una lengua secreta, y nuestra tristeza no proviene tanto de la ignorancia de los nombres mágicos como de nuestra dificultad para deshacernos de los que nos han sido impuestos. Fin. Muchas gracias, Jenny. Sofía, si quieres, toma la palabra. Ella nos va a hablar sobre la retórica del ocio audiovisual y es un trabajo de fin de máster que hizo en el Instituto de Estudios de Ocio de la Universidad de Deusto. En él va a hacer una revisión, un análisis del potencial del ocio digital y las problemáticas a ellas asociadas. Muchas gracias. Bueno, pues en primer lugar me gustaría dar las gracias tanto al museo como a sus trabajadores, como a la compañera que se acaba de marchar, como a los que habéis expuesto antes y a los que estáis aquí ahora, que hacéis que esto sea posible, por hacer un espacio para la divulgación que no siempre es fácil. Bueno, como bien ha comentado, yo vengo a hablar de la retórica del ocio audiovisual contemporáneo. Fue mi trabajo final del máster en Dirección de Proyectos de Ocio, Cultura, Turismo, Deporte y Recreación de la Universidad de Deusto, de Bilbao, y fue tutorado por Fernando Bayón Martín, quien actualmente es el director del Instituto de Estudios de Ocio. El objetivo general, claro, cuando os digo retórica de ocio audiovisual contemporáneo, imagino que pensáis que es muy generalista, porque de hecho lo es. Entonces, lo que tuve que hacer fue intentar acotarlo un poco con un objetivo general, que es el siguiente, que sería detectar el déficit del conocimiento en el medio audiovisual contemporáneo a través del uso social, resignificando su importancia en el ocio digital. Básicamente, centrarme en el entorno digital, que actualmente es, de hecho, mi tesis doctoral sobre el ecosistema de las artes visuales en el ocio digital y nuevos paradigmas de libertad de expresión, propiedad intelectual y patrimonio digital. Esta metodología, bueno, la voy a explicar a través de un visual thinking que hice, que yo creo que es bastante más gráfico, ¿no? Tiene tres conceptos principales que serían, pues,
el análisis de las competencias que son necesarias para enseñar lo audiovisual, ¿no? La educación audiovisual en nuestra era digital, que es muy complejo. Y esto lo traté a través de un focus group con Caóstica, que es una asociación, también un festival de cine bizarro de Bilbao, y también tienen una pata digital que es Tracking Bilbao. También traté el tema de las redes sociales, en los paradigmas de identidad y nuevas relaciones, con una entrevista al colectivo artístico Salviral, quienes hacen una reivindicación sobre el patrimonio digital. Los conflictos en las prácticas de ocio audiovisual, con una entrevista a la artista visual y escritora Verónica Living, y bueno, luego me centré en 2 casos de producciones audiovisuales de Her, que es la película de Spike Jonze, y de la serie Black Mirror, que también fue una analítica que hice posterior, y todas estas herramientas pues cayeron en una práctica artística que es PCI, Proyecto Facetas de Identidad, que también tuvo una exposición física y una comparativa entre las partes visual, que las he trabajado un poco para contextualizar qué problemáticas hay en el contexto, ¿no? Sobre todo en el internacional y en el europeo. Bueno, el marco teórico lo he comentado ya, ¿no? Pues, ¿qué necesitamos para educar sobre el tema audiovisual en la era digital, ¿no? ¿Qué problemas tenemos a nivel de herramientas digitales, ruptura intergeneracional, los nuevos constructos de identidad y relación, la nueva sociabilidad en las redes sociales, y la que englobaría un poco a las otras 2, que serían esos conflictos con los que nos encontramos en nuestras prácticas de ocio audiovisual contemporáneo, en plataformas en las que a veces no conocemos los términos de uso y las condiciones que tenemos. El primer caso que analicé fue el de Tracking Bilbao y el de Caóstica. Lo trabajé con ellos el término de las competencias que son necesarias para la educación audiovisual en la era digital, dado que ellos son comunicadores y también algunos de ellos tienen formación en docencia. Y bueno, no sé si conocéis esta herramienta, es Visual Thesaurus, es una herramienta gratuita que lo que hace es tú pones un concepto y te diagrama otros conceptos relacionados. Me pareció muy interesante porque este es el de audiovisual y el de educación confluyen en comunicación. Y es la palabra que me parecía pues que realmente después de analizar la entrevista y el focus group con ellos también salía como germen, ¿no? La comunicación germen y nexo de unión entre las partes. El caso de Salviral, la entrevista que hice con ellas, ellas son Alicia Darby y Regina y ellas trabajan sobre los nuevos constructos de identidad y de relación en redes sociales y hacen una reivindicación, esta es su página, Digital Heritage Memes, trabajan sobre los memes, reivindicando la importancia que tienen también como patrimonio digital, porque para nosotros lo que es humor, para una persona al día siguiente o una semana después igual ya no se acuerda. Entonces, están haciendo una reivindicación también a nivel de tesis de cómo se cataloga, cómo se conserva ese patrimonio. ¿Qué tenemos que hacer nosotros, los conservadores, también los museos, pero nosotros también como público, que debemos exigir, ¿no? ¿Qué queremos que quede de todo esto para el futuro? Los conflictos con las prácticas de audiovisual, la imagen que veis en pantalla se censuró varias veces en el perfil de Verónica Living porque mostraba los pezones, los censuró y también se la censuraron, se la quitaron varias veces. Entonces yo aproveché esta circunstancia para contactar con ella y preguntarle, ¿no?, qué sentía al respecto. Y llegamos a la conclusión de que no sabemos qué condiciones tenemos de uso, qué tenemos que restringirnos, qué censura tenemos, ¿no? Entonces fue curioso, fue una conversación interesante. Las políticas de audiovisual, en este sentido, estoy yendo un poco rápida porque tengo mucho que decir. Las políticas de audiovisual internacional las he trabajado, dado a que Her es una película estadounidense, entonces me parecía interesante tener ese caldo de cultivo y un vínculo con esa producción audiovisual. Y las europeas las trabajé porque, bueno, Black Mirror es una serie británica. Simplemente este es un DAFO resultante con algunas de las muchas cosas que me encontré. Pero me voy a centrar simplemente en amenazas y oportunidades, así muy rápidamente, porque no quiero tampoco extenderme muchísimo. Las amenazas, por ejemplo, en el sector internacional, que una de las que encontré como más fundamental sería pues, que el sector de acción es todo el planeta. A nivel internacional tenemos que hablar para mucha gente muy diferente. Pero, sin embargo, la oportunidad podría ser que a nivel internacional también hay un clima de necesidad de comunicación, porque ahora mismo las familias a veces están separadas, hay familias multiculturales, puede ser que tú tengas que trabajar en un país del que no sabes nada, o de que te ha tocado aterrizar ahí y tienes que hacerte una cultura nueva, ¿no? Y bueno, también es cierto que bueno, a nivel de amenazas en el continente europeo sí que vi que había una competencia siempre evidente, ¿no?, con el continente americano, sobre todo en función de producción. Me parece que estamos siempre viendo qué hacen, ¿no? Pero sin embargo la oportunidad es que en muy poco espacio somos muchas culturas y eso es algo a favor, porque está habiendo
también nos gusta, ¿no? A ellos, a la gente internacional, también pues les gusta ver que en tan poco espacio hay tanta diáspora de cosas que contar, ¿no? Y es una apertura y está habiendo un crecimiento de esa demanda también a nivel de mercado audiovisual. Vale, en el caso de Her, no sé si todos habéis visto esta película, imagino que no. Es una película de Spike Jonze que recomiendo mucho, es una historia brevemente de una persona que se enamora de una especie de Siri, que entonces a mí me venía muy bien esto para tratar el tema del cyborg, el tema de dónde está la hibridación entre el cuerpo, la máquina, y lo que hice fue tratar el tema de las nuevas afectividades, los nuevos ámbitos. Hay nuevos conceptos de amor, no hay nuevos conceptos de amor. Entonces, bueno, era un poco una especie de debate en torno a ese tema que dejé en abierto, que luego en la tesis igual continúo, no lo sé. Todavía es muy pronto. Bueno, Black Mirror, en el análisis a Black Mirror, yo me centré más en la ruptura, en la irrupción que hemos tenido en nuestra vida de las TIC, de las tecnologías de la información y la comunicación, ¿no? Que nos han generado utopías, distopías, que ya no son tan locas con esto del COVID, muchas de ellas. En el momento en el que yo hice este estudio era el 2018 y había solo 4 temporadas. Entonces lo que hice fue seleccionar un capítulo por temporada que me parecía más paradigmático. Aquí están algunos de ellos, yo os recomiendo todos, obviamente, pero bueno, sin más, tampoco me voy a detener mucho más aquí. Y este sería el proyecto artístico final resultante, que realmente fue una prueba de qué puedo hacer yo, ¿no? Qué puedo emitir yo después de toda esta información que tengo para intentar asentarlo desde el punto de vista artístico. PFI, Proyecto Facetas de Identidad, tiene 2 fases actualmente, que serían Golden y Red, y la idea es que tenga hasta 4 fases. Os voy a explicar un poquito. La primera fase, Golden, se basa en la infancia, y preguntaréis, ¿por qué? ¿Por qué tú de comunión? Pues básicamente porque en el año en el que yo estaba haciendo este estudio se jubiló una persona muy importante para mí, que es fotógrafa, y bueno, tenía un montón de descatálogos, bueno, imágenes descatalogadas de comunión, y me las donó. Entonces yo me encontré con un montón de retratos de niños que no conocía y que me venían al pelo para hacer lo que yo quería hacer, que era censurar todas las facciones que no fueran las mías dentro del perfil de Instagram, que es @pfifacetas_identidad. Y porque, claro, la idea es tú, en tu perfil, en tus cuentas, la imagen de ti mismo la puedes emitir sin ningún problema, pero cuando trabajas con la imagen de otra persona se genera un conflicto, sobre todo si es una persona menor de edad. En la fase red está más vinculada a la adolescencia. Y bueno, esto ya sí que fueron reportajes pautados todos ellos y también se manipularon. Y la idea es que haya una fase white vinculada a la edad adulta y una fase blue que sea la vejez, si yo llego a tanto, porque el proyecto va a envejecer conmigo, entonces no lo sé, si llego a la vejez, ojalá. Y bueno, esta sería la comparativa de los 2 espacios expositivos que tuvo el proyecto. Os voy a explicar un poco en qué consistía. Bueno, para los que no conozcáis la red social de Instagram, hay un apartado que es el apartado de empresas que te permite vincularlo con Google Analytics. ¿Qué me sirve, no? O sea, me volví un poco obsesa del dato. Y me di cuenta de que realmente las iteraciones que tenía dentro del perfil eran muchas veces follow for follow. Yo te comento, espero que tú vengas a verme, tal, no sé qué, o sígueme. Pero a mí no me llenaba mucho y la gente que me hacía comentarios era gente que me conocía. Entonces, yo en ese momento estaba colaborando con ZAP y tenían un proyecto que era Baracaldo Irequis, que bueno, era básicamente reactivar con proyectos artísticos una zona comercial que ya estaba en declive y estaba el Bazar Siglo XX, antiguo Bazar Siglo XX, donde me dejaron el expositor, el escaparate, para poner todas las imágenes. Claro, lo curioso fue que en esa zona es una zona de tránsito hacia una iglesia y pasan muchas personas mayores para ir a misa. Imaginaos las reacciones al ver lo que yo hice con las imágenes de comunión. Lo expliqué, lo entendieron y se generó un debate muy interesante. Y yo saqué muchísimo en valor y pude hablar con gente que yo no... Eran personas que tenían algunas nonagenarias que yo no hubiera podido llegar a través de Instagram. Entonces, esa dualidad, ¿no? Y hice una comparativa y un análisis comparativo entre los 2 espacios y al final me parece que lo interesante es que sean confluentes, que se puedan dar los 2, que no sea simplemente una cosa que suceda en un ámbito, sino que de una manera llegamos a un sector de público, pero de la otra llegamos a otro. Y la interacción quizás está muy bien cruzarla, ¿no? Y bueno, simplemente conclusiones rápidamente. Pues obviamente la mutación del ADN del audiovisual es evidente. O sea, hay nuevas pantallas, nuevos formatos, nuevos tiempos también, cada vez es más acelerado todo, ¿no? El ecosistema de la comunicación a través de las TIC es fundamental, cada vez hay más dispositivos, cada vez nos ponen
viejos antes, tenemos que cambiarlos más. La figura del prosumer, de la persona que no solamente publicita, sino que también consume y produce, y esto también genera una nueva estrategia de mercado, que hay que tenerlo en cuenta también para los próximos años, y las fronteras cada vez más intangibles entre lo real y lo virtual. Y nada, esta sería un poco mi bibliografía destacada, por si luego me hacéis alguna pregunta y tengo que tirar de ello, y ya estaría. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Sí, interesante. Muy intenso. Bueno, tenemos ahora con nosotros a Nerea Mandiola Solozábal, del Máster de Filosofía, Teoría y Práctica de la UNED, y que nos va a presentar el trabajo Modernidad desde el Museo, Arte, Identidades y Poder. Contigo, Nerea, por favor. Ahí está. Arratsaldeon guztioi. Hasi baino lehen, eskerrak eman nahi dizkiot Artium Zentro Museoari eta EHUko gizarte ikerketa taldeari, atzo eta gaur lanarlo eta instituzio ezberdinetatik gatozen ikasleoi hitz egiteko aukera luzatu eta elkarrizketa hau posible egitearren. Mila esker halaber, entzutera hurbildu zareten guztioi eta etxetik jarraitzen ari zaretenoi. Bueno, el trabajo de fin de máster que presentaré aquí surge a partir de una serie de preguntas y una combinación un tanto especial de una situación personal profesional determinada. Surge de una serie de inquietudes que con mayor o menor fuerza han estado conmigo en cada actividad y trabajo que he realizado tanto en el ámbito académico como en el ámbito cultural. Estas inquietudes se acentuaron durante mi estancia en el Departamento de Exposiciones del Museo de Arte Precolombino e Indígena de Montevideo. Parte de mi trabajo en el museo fue investigar el origen y significado de los objetos que después se mostrarían en las salas de exposiciones, objetos que muchas veces pertenecían a comunidades de las que yo no había oído hablar nunca. Esto me llevó a cuestionar principalmente dos cosas. Primera, la legitimidad de mi trabajo allí y la segunda, la autoridad del propio museo. La situación profesional, académica e incluso personal que vivía me llevó a colocar la pregunta por el museo en el centro de la relación entre estética y política, entendiendo aquel no solo como un lugar donde mostrar cosas, sino como institución y espacio donde se generan y se legitiman relatos que definen la identidad de un sujeto colectivo. Resumiría el tema de mi proyecto con la siguiente pregunta. ¿Cómo se sedimentan los relatos y narraciones que definen las identidades comunitarias en el museo? ¿Qué categorías han hecho falta para sustentar esa sedimentación y qué clase de relaciones de poder derivan de dicho desarrollo? En la base de la posibilidad de construir y preservar los relatos está la definición de tres elementos, cuyo encuentro a su vez se da dentro del museo. Estos tres elementos son el objeto mostrado, que puede ser obra de arte o no, el sujeto productor, que puede ser artista o no, y el público espectador. A lo largo del proyecto, el análisis de estos tres elementos se ha llevado a cabo de la mano de cuatro autores, que son Bourdieu, Deot, García Canclini y Rancière, sobre todo para acotar un poco el tema. Durante y después de la modernidad, los principales objetos que se han mostrado en la sala desde los museos han sido las obras de arte. Su definición se ha discutido ampliamente, pero hay una serie de características que han quedado necesariamente ligadas a ella. La idea de autonomía, su irreductibilidad y su contemplación desinteresada. La formación de la estética como filosofía del arte, con la ayuda del romanticismo y la razón ilustrada, establecerán la idea de autonomía como fundamento para la valoración y producción del arte. Los valores estéticos que acompañan a esta idea de autonomía son la gratuidad de la obra, su falta de función, la primacía de las formas sobre el contenido, su contemplación desinteresada y su universalidad. Sin embargo, no es suficiente con estos valores estéticos para la valoración y la producción del arte. Hace falta lo que Bourdieu llama un campo artístico, un conjunto de elementos interrelacionados que posibilitan que se genere, se desarrolle y se mantenga la actividad artística, que responderán a su vez a unas condiciones económicas, políticas y sociales del momento histórico, que desde el desarrollo de la modernidad son las condiciones del sistema capitalista. La consolidación de las categorías estéticas modernas, por un lado, y del campo artístico, por el otro, determinan cómo se produce, se valora y se consume arte.
No obstante, implica una omisión de las condiciones que hacen de un objeto mostrado en el museo digno de la mirada estética. Para reflexionar sobre la construcción del relato desde el museo es necesario realización de estas categorías, ver la inconsistencia de su universalidad a nivel global, abriendo la posibilidad de reflexión en el campo artístico desde la estética y replanteando la relación entre la obra, el autor y el espectador. El museo es uno de los elementos que pertenecen al campo artístico. Está ligado a la formación de la definición de la obra de arte, pero también a la formación del Estado-nación. Pone las obras a disposición de todos los individuos que forman una comunidad nacional, con el objetivo de democratizarlas, considerando a cada uno de estos individuos capaces de aprender lo que contienen dichas obras. La definición de ciudadano fue fundamental para establecer este público, constituido por dichos individuos. Es una categoría histórica y deslocalizada con aspiraciones universales, pero que guarda un alcance nacional y al mismo tiempo cosmopolítico. En la base del Estado-nación tenemos al ciudadano como unidad primaria, en su voluntad de realizarse como nación, y en el museo, a través de los objetos expuestos, se guarda la identidad nacional de una comunidad. Se construye y legitima un relato que define la esencia de cada comunidad nacional concreta, que finalmente llega a los ojos del público espectador. Hay un juego entre la universalidad de la idea de ciudadano y Estado y la muestra concreta de cada comunidad nacional. Delimita un saber colectivo y establece una única dimensión de lo político. En este punto nos encontramos con una segunda deshistorización en el museo. Posibilita que cada comunidad singular muestre una visión estetizada e inamovible de sí misma. Como nos recuerda Deot, en el relato mostrado rememorará ciertas cosas y otras quedarán en el olvido, siendo este imprescindible para la formación de la identidad de un sujeto colectivo. El museo, por lo tanto, representa la institucionalización del olvido, que proyectará una identidad que llegará a todos los espectadores, o los ciudadanos, actores y consumidores de ese mismo relato. La identidad proyectada adquiere un valor de verdad y, en tanto que discurso resguardado en el museo, implica un privilegio epistemológico. La institucionalización del olvido establece quién aparece y quién no en el relato que conjuga lo colectivo y lo individual, y, consecuentemente, establece quién pertenece y quién no a la comunidad nacional. Hay quienes quedan fuera de ese relato. Se define un nosotros que se diferencia de un otro. Homogeneiza la comunidad nacional y muestra una falta de horizontalidad histórica. Toda heterogeneidad que realmente entraña a los grupos sociales que conforman una comunidad, que a su vez convive con otras comunidades, queda opacada. No podemos olvidar, a su vez, que la construcción del relato responde a las leyes del campo artístico que nos propone Bourdieu, por lo que la posición de poder entre quienes cuentan y construyen el relato y aquellos que no tiene sus repercusiones más allá del nivel de discurso. En la base de ese discurso están los criterios estéticos occidentales que sostienen el relato que se expone en el museo. Ayudan a forjar un pensamiento sistemático del arte que valora los objetos que entran en él. Así se diferencian las obras de arte de las obras de culto, el arte culto del arte popular y los museos de bellas artes de los museos etnográficos. Es fundamental quién realiza y establece este tipo de valoraciones y qué categorías hacen falta para apreciar o subestimar las distintas producciones estéticas. Este museo establece y guarda estas producciones estéticas y divulga el relato que construye a través de ellas, proyectando ese conocimiento a un público. Así, este público recibe la definición de quién es ese nosotros que conforma la comunidad nacional y quién es el otro que queda fuera. El museo se convierte en soporte del relato nacional, provocando su asimilación por parte de un público espectador, para que éste, a su vez, lo siga reproduciendo. Esta divulgación moldea la mirada con la que el espectador contempla los objetos mostrados. En el encuentro inicial que se da entre el objeto mostrado, el productor y el público, no es suficiente que el espectador mire las obras. Para poder ver y acceder a estas, se requiere lo que Bourdieu llama un conjunto de instrumentos de percepción. Estos responden a un conjunto de categorías, ideas y definiciones interesadas, identifican el objeto mostrado como obra de arte en el momento de su consumo.
El público responde a lo que Rancière llama la división policial de lo sensible. Esta forma tradicional de identificar los objetos por parte del público vuelve a reproducir el relato y las lecturas que se proyectan desde el museo. La posición del espectador es fundamental, ya que puede contribuir a la reproducción de las narraciones hegemónicas de aquellos que ocupan una posición privilegiada, o bien pueden reaccionar frente a estas y abrir espacios de disenso. Llegados a este punto, es necesario recuperar la relación entre estética y política. Las principales categorías estéticas modernas han mostrado, definido y valorado objetos que a su vez se han expuesto en el museo. Los relatos que se cuentan legitiman y reproducen las relaciones de poder que esconden. También es necesario darse cuenta de cómo se abren los espacios a las voces que aquellos que no participan en la construcción de estos relatos. Es necesario plantear si realmente se abre la posibilidad de reacción y disenso. Se debe preguntar cómo se trata la cuestión del otro desde el museo, si realmente estamos dispuestos a escuchar estas voces disonantes o si sencillamente esperamos que se traduzcan a nuestros parámetros y ocupen apenas el pequeño espacio que les hemos cedido. La mirada conlleva una responsabilidad frente a estos, porque finalmente el encuentro entre la obra y el espectador no deja de ser eso, un encuentro político. Muchas gracias. Muchas gracias. Y vamos a acabar con nuestras dos jornadas de presentaciones con la participación de Natalia Albéniz. El proyecto de Natalia Albéniz, la distancia que separa al arte del público, también podría estar vinculado un poco con el proyecto que nos ha estado planteando ahora Nerea. Natalia, cuando quieras. Bueno, pues como han hecho las cosas, lo primero, dar las gracias a quienes me han permitido estar aquí contando un poco pues, el proyecto que presenté hace unos años, eso, sobre la distancia entre el arte, especialmente el contemporáneo, y el público. Entonces, bueno, las motivaciones que tuve principalmente pues, a la hora de hacer este proyecto fueron la lejanía que sentía la gente pues, cercana, ¿no?, hacia el arte, ¿no?, y que era lo que yo me dedicaba y lo que había estudiado un poco, pues para qué sirve, qué es eso, las frases estas de eso lo hace mi sobrina de 4 años, ¿no?, estas cosas que oímos a veces, y luego pues la falta de sensibilidad o de iniciativa a la hora de plantear lecturas alternativas, ¿no?, que no fueran siempre de acuerdo al pensamiento lógico y racional. Entonces, bueno, pues me planteaba hipótesis como si los modos de obtener información, de gestionarla, ¿no?, que tenemos actualmente y que podían dificultar un poco pues, el que reflexionemos sobre diferentes contenidos, ¿no?, pues por esa velocidad con la que nos llegan, o que planteemos lecturas alternativas que lo comentaré más adelante. Luego eso, pues cómo nuestro hacer y nuestro pensar está muy orientado a la funcionalidad, a lo material, ¿no?, y cómo esto choca con el arte, con diferentes manifestaciones o con la teoría. Y bueno, pues quería ver cómo afecta a la manera en que percibimos el arte todo esto, ¿no?, la recepción y gestión de información, luego la herencia cultural que tenemos, ¿no?, de acuerdo al esfuerzo y el sacrificio, que tiene que ver pues, con la moral judeocristiana y que al final es la base de nuestra cultura, nos vayamos alejando más o menos, y luego pues cómo es importante, ¿no?, que podamos acceder a una educación artística en condiciones. Entonces, el primer apartado era este, ¿no?, la tecnología digital e Internet en el paradigma de conocimiento. La información que recibimos, además de ser inmediata, muchas veces es fragmentaria, ¿no? Vamos a leer un artículo en Internet y tienes que aceptar o no las cookies, luego te aparece un anuncio de otra cosa, ¿no? Entonces, la continuidad, las interconexiones es como que se pierden, ¿no? Esa relación. Es todo, pues eso, como muy inmediato, muy a cachos, vamos a decir, y
Y bueno, pues lo de generar lecturas alternativas se vuelve como un poco una tarea extra. O sea, esto se puede ver en el terreno del museo, ¿no? Cuando hay personas que llegan, ¿no? Igual nosotros estamos más sensibilizados o formados en arte, pero hay personas que no. Entonces igual hay una dependencia de las cartelas, ¿no? Si en una obra, en la cartela, ¿no? Pone sin título, ¿cómo que sin título? Yo eso, por ejemplo, sí que lo he oído, ¿no? ¿Cómo que no va a poner un título? ¿Esto de qué va? ¿No? Esas cosas. Luego, pues, la prevalencia del pensamiento, pues, más lineal, ¿no? Más racional, pues lo que hace, ¿no? Ya que está presente en ámbitos como el educativo o en el laboral, lo que hace es que vayamos ordenando y estableciendo una serie de prioridades en las que el arte no entra, ¿no? Por el carácter, pues igual más reflexivo o a veces con un componente más importante, pues la gente de repente se encuentra que hay un centro de arte contemporáneo más y dice, ¿qué es esto, no? Si a mí me han enseñado que esto no sirve, que esto no es prioritario, ¿no? Entonces, pues se trataría igual un poco de revertir ese daño. Entonces, he elegido la imagen del contrato de esta exposición que hubo en la Alhóndiga porque era justo lo contrario a estas dinámicas, ¿no? En vez de ir, verlo todo rápido, pues consumirlo y marcharte a tu casa, ¿no? Lo que te pedía era verlo durante varios días, había un rincón de lectura, ¿no? Y esto choca un poco con nuestras dinámicas del día a día o así lo veía yo. Y bueno, pues Vicens Furio, que es uno de los referentes, pues eso, en los que me fijé a la hora de hacer el trabajo, dice, ¿no? Que el interés por el arte no es innato, sí que puede existir una predisposición, pero quiero decir que, bueno, eso lo sabremos todos, ¿no? Luego hay que desarrollar, ¿no? Trabajar ese interés, ¿no? Y no quedarse ahí en a ti se te da bien, se te da mal, a ti te interesa, no te interesa, ¿no? Pues siempre, al final el caso es tener oportunidades. Los medios de masas y la publicidad en el concepto de arte. Pues igual como los que nos movemos en el terreno artístico de las artes visuales, ¿no? De lo plástico, pues ellos también se mueven un poco en la utilización de imágenes, ¿no? Y apelan un poco pues al inconsciente. ¿Qué pasa? Que este tipo de prioridades, ¿no? Pues de modos de consumo, ¿no? De ciertos mensajes que nos mandan, pues sí que se refuerzan. Entonces, eso, pues las personas que suelen estar inmersas, ¿no? En el mundo de la publicidad, pues no hacen sino reforzar igual lo que es la cultura occidental, que es la hegemónica, y bueno, lo que decía antes, ¿no? Que el generar diferentes lecturas suele ser una tarea extra, ¿no? Porque no tenemos tiempo o porque igual hay personas que no tienen la misma formación que nosotros, se han formado en otra cosa o se dedican a otra cosa, ¿no? Y al final, pues bueno, incluso nosotros mismos podemos estar comulgando con mensajes, ¿no? que incluso nos perjudican. Entonces, respecto a esto, ¿no? A lo de replantear, a lo de hacer otras lecturas pues, de nuestro día a día o de nuestra propia historia, he puesto en la película también La lluvia, porque bueno, pues me hizo plantearme, ¿no? Que la vi hace unos cuantos años, pues la manera en que aprendemos nuestra propia historia, la colonización, las proyecciones, bueno, pues cómo ha influido en las sociedades de excolonias, ¿no? Cómo se ven ellos, cómo les vemos nosotros, cómo aprendemos ciertos acontecimientos históricos. Y luego, bueno, no sé si voy muy rápido. Luego está Carol Rama, que no la puse en el trabajo original, pero a modo de autocrítica sí que tengo que decir bueno, que tendría que haber puesto más trabajos de mujeres artistas, ¿no? Esto es algo con lo que sí que estoy intento pues hacerlo más ahora, ¿no? Pero bueno, aquí lo he hecho a propósito. Entonces, eso, pues todo ese manejo del inconsciente, ¿no? Que hacen los medios de masas, la publicidad, y que no trabajamos igual, por ejemplo, en la educación formal, ¿no? Hace que veamos ciertos constructos, ¿no? La realidad creo que hace referencia a la diversidad y que eso es algo que hacemos por medio del arte, de su enseñanza o de su práctica, y bueno, que es necesario abordar. El pragmatismo en la sociedad contemporánea, pues bueno, yo creo que existe una instrumentalización del término, ¿no? Lo que es práctico o eficaz
aparece definido muchas veces, ¿no? Pues, cuando estamos estudiando o cuando estamos trabajando, ¿no? El presentar una serie de resultados, adecuarnos a una serie de preceptos, pero claro, pues muchas veces nos dejamos muchas cosas por el camino, ¿no? Parece que tenemos que dedicar mucho tiempo a lo funcional, pero luego eso, pues a lo que decía, al inconsciente, a lo subjetivo, no le dedicamos lo suficiente y también es parte de nosotros, ¿no? Y en la película Kulturjamin lo que hacen es, igual la conocéis, no lo sé, pues es ir y en paneles publicitarios, ¿no? O de acuerdo a diferentes mensajes pues también de publicidad, lo que hacen es darles un poco la vuelta, ¿no? Pues los tapan con pegatinas o escriben o lo que sea, y bueno, son gestos sencillos que nos ayudan a replantearnos un poco las cosas. Por eso la vi en su día para hacer el proyecto y también pues me pareció que era bastante adecuada. Luego, eso, pues cuando hablaba de que está por un lado lo racional y por otro lado pues lo que es más subjetivo, sensible, la parte de las emociones, ¿no? Se tratan muchas veces como opuestos, cuando en realidad son complementos, ¿no? Dentro de la misma persona. Entonces, sí que me doy cuenta, ¿no? Y bueno, más de un artista lo habrá tratado, supongo, ¿no? Que lo emocional es de alguna forma denostado, ¿no? A veces el expresar nuestras emociones, ¿no? Pues nos vemos igual cohibidos o tenemos miedo de las proyecciones que eso puede tener. Y claro, pues lo emocional siempre ha estado muy vinculado a lo femenino, ¿no? Entonces, no sé si ahí puede haber alguna relación. Y bueno, volviendo al pragmatismo, ese pragmatismo, el tener que hacer algo funcional que sirva, ¿no? De acuerdo a los parámetros que tenemos establecidos, pues lo que hace es condicionar pues muchas veces nuestro proceso de trabajo, ¿no? Y creo que se encuentra subordinado pues a las formas de certificación y validación existentes. Entonces, no sé, pues hace 2 años estuve trabajando en un colegio como profesora de secundaria y de bachiller, ¿no? Y bueno, pues sí que me pareció, ¿no? Que muchas veces pues todo está encaminado, ¿no? A cumplir unos plazos, a aprobar, ¿no? Y a veces sí que te preguntas, pues ¿con qué se quedan, no? O sea, yo evidentemente pues de cara a mi trabajo tengo que hacer autocrítica, ¿no? Pero sí que me quedé con esa sensación general, ¿no? De que ese pragmatismo muchas veces nos quita muchas cosas. Luego el carácter estático de los estereotipos. Si antes hablaba de la información, ¿no? De la forma en que la recibimos, tan inmediata y es tan fragmentaria, pues creo que los estereotipos y el carácter reduccionista con el que cuentan son una consecuencia. Entonces, esto ocurre, pues se puede aplicar a varios ámbitos, ¿no? La forma en que aprendemos nuestra propia historia o la forma en que podemos ver a alguien, ¿no? O incluso juzgarle. Y entonces, bueno, pues está Edward Said como uno de los referentes, ¿no? Por ejemplo, hablaba de los países árabes, ¿no? Pues cómo se presentan, cómo se ven, la diversidad que existe, ¿no? Como existe a lo largo de todo el mundo, ¿no? Como en todos los lugares. Y luego eso, pues que al final la manera en que aprendemos nuestra historia, ¿no? Pues es necesario que lo hagamos desde un punto de vista crítico, ¿no? Y no desde acontecimientos puntuales, ¿no? Nombrados de una determinada manera y no lo sé, hace un poco referencia a eso, este apartado. Eso, pues la naturaleza del arte, que es plural y abierta, podría chocar, ¿no? Con lo que son los estereotipos y con lo que nos movemos muchas veces. Y esta obra me gusta porque al final juega un poco con la ambigüedad de los gestos, ¿no? Y bueno, pues podemos ver lo que pues son risas, ¿no? En algunas de las imágenes, pero a veces hay gestos intermedios, ¿no? Y bueno, pues eso también está, ¿no? También es parte de la vida, eso que no responde pues a algo, no sé, concreto. Luego la incertidumbre, que es una palabra que oímos mucho ahora, pues bueno, sí que en su día quise reivindicar su valor, ¿no? Porque a veces, pues eso, trabajamos de cara a un resultado, ¿no? A obtener algo
y no le damos pie, ¿no? Es como que nos da miedo. ¿Por qué? Pues porque igual existe ese margen de error, ¿no? Nos arriesgamos a equivocarnos, ¿no? Y bueno, pues igual en el proceso, en el hacer del arte, igual le damos más pie, ¿no? Pero en otros ámbitos no. Igual a veces eso es lo que distancia a la gente, ¿no? Puede ser una de las razones el decir, ¿cómo que no sabes lo que vas a hacer o por dónde vas a ir, ¿no? Son formas de hacer muy diferentes. Y, a ver, eso pues nos ayuda a replantearnos las cosas, ¿no? Esa posibilidad de incertidumbre y ampliar puntos de vista. Un trabajo que hice hace unos años, que antes habéis hablado de eso, pues de lo analógico y así, fue coger unas cámaras de usar y tirar cuando volví de estudiar de Bilbao, y lo que hacía era pues fotografiar los recorridos que hacía cada día. Entonces, el coger las máquinas de usar y tirar, pues bueno, tenía ese componente de incertidumbre, ¿no? Porque hasta que no revelas, pues puedes ir aprendiendo a manejar la máquina, ¿no? Pero bueno, no sabes realmente qué va a salir, y luego pues esa imposibilidad de rectificación, ese margen de error, el tema de enfrentarlo, pues sí que me gustaba y sí que quería reflexionar en torno a ello. El eurocentrismo también me parecía, ¿no? De acuerdo a los estereotipos, o sea, el plantearse pues la existencia del eurocentrismo, ¿no? Y darle un poco la vuelta por medio de los trabajos artísticos, pues eso pues me parecía también un tema importante, ¿no? a plantear. Y eso pues es como, aquí se presenta el arte como una... Y pues les presenté estas obras, ¿no? Tampoco son obras de 3 artistas hombres. Las elegí porque estaba pensando en obras que la gente dijera, pero esto es arte, ¿no? Y entonces pues salieron estas y bueno, primero les decía pues a ver qué les parecía y así, luego les contaba un poco la trayectoria del artista y eso pues muchas veces la percepción de las obras sí que cambiaba. Pero las conclusiones que saqué fue que pues vemos el mundo un poco como somos, ¿no? Según nuestras profesiones, que eso nos pasa a todos, pero luego también de cara al arte se piensa como un producto eso, prácticamente subjetivo, cuando puede haber un componente y que también es importante, como comentaba, pero bueno, no es lo único, ¿no? No es solamente eso, también es un diálogo con la realidad, ¿no? También puede haber partes de enunciación y bueno, pues eso pude apreciar. Y luego la falta de acceso, que claro, con la nueva museología, ¿no? Pues el planteamiento de centros museo, digo, esta falta de acceso me pregunto todavía, ¿no? ¿Es real o es que la gente tiene una idea del arte que es un producto para las élites y entonces no se interesa o no quiere ir? O sea, supongo que habrá de todo, ¿no? Que se puede hablar de todo, pero es una percepción que sí que existe entre las personas pues que no se sienten cercanas a esta forma de, pues eso, de conocer y bueno, y de trabajar y todo. Entonces, ¿qué conocimientos específicos puede aportar el arte? Pues yo creo que están, por un lado, el autoconocimiento, ¿no? Y que es una forma de comunicación, pues a través de lo visual, que está tan presente, ¿no? Pero que nosotros de forma activa igual no utilizamos mucho, ¿no? Bueno, a no ser eso, una vez más, que nos hayamos formado en esto. Entonces, bueno, pues aparecen muchos tópicos, ¿no? O muchas ideas establecidas en torno al arte, ¿no? Pues que parece que las obras correctas, ¿no? O válidas son las que pues son las basadas en la mímesis, ¿no? Se da mucha importancia a la destreza técnica y luego el tema de la autoexpresión creativa, ¿no? Eso de hacer lo que te da la gana porque ya está, ¿no? Ese tópico también está muy extendido. Y eso pues también, ¿no? El carácter integrador de la teoría y la práctica artísticas pues choca un poco igual con la compartimentación de saberes, ¿no? Y de formas de hacer pues que es tan estanca y que nos rodea. Uy, perdón, me he ido para atrás. Luego eso, pues he puesto esta obra de Svetlana Heger porque, bueno, hacían un poco referencia en este proyecto pues eso, a la marca BMW, ¿no? Estaba presente en todas las obras y aquí quiero hablar un poco del peligro que existe, ¿no? De que entidades privadas pues entren en lo público, ¿no?
porque pues al final subordinar a lo cuantitativo temas que son de carácter cualitativo, que son de carácter existencial, pues es un peligro, ¿no? Porque puede haber ahí una instrumentalización más, ¿no? Otro referente, ¿no? Una manera, ¿no? Luego eso, pues de acuerdo a nuestra propia historia, ¿no? Aquí en Agarrando Pueblo, pues no sé si todos lo conocéis, pero eso, pues criticaban un poco cómo desde Europa pues se iba a grabar a países pobres, ¿no? Y entonces eso, pues se ganaba dinero con los documentales que se hacían allí. Y bueno, pues eso me parecía también importante poner esta referencia. Es eso, pues el replanteamiento como forma de aprendizaje. Luego eso, pues la multidisciplinariedad, ¿no? Cuando hablábamos del estancamiento que supone una compartimentación muy estricta de saberes, pues en el arte muchas veces, ¿no?, rompemos un poco con eso, porque consultamos referentes de filosofía, de antropología, ¿no? Y pues eso es algo, ¿no?, que muchas veces eso pues choca con nuestra realidad y que es realmente al final positivo, ¿no? O sea, al final, pues si se trata un poco de que colaboremos unos con otros, ¿no? Esa colaboración, llevarla al propio trabajo en el día a día puede estar bien. Y luego eso, pues el arte de nuestros días tiene poco que ver con respuestas estéticas, pues claro, se habla de respuestas intelectuales, ¿no? Y al arte igual, aparte de subjetivo, se le presupone únicamente estético. Entonces, claro, eso puede chocar también. Y la noción de belleza a través del significado, eso sí que me parece bastante interesante, ¿no? Y que se puede aplicar también pues a todos esos mensajes que se nos mandan desde los medios de masas. El proceso, eso, pues que no esté subordinado a un fin, ¿no? Tratarlo como una entidad independiente y también importante, ¿no? Félix González Torres, que apareció en la presentación de otro trabajo, pues sí que hace referencia un poco al paso del tiempo, ¿no? Y ese devenir, eso de tratar el proceso y darle un valor, pues claro, tendríamos que darle la vuelta a muchas cosas, ¿no? Pero llevarlo a otros ámbitos, además del artístico, sería importante pues para que nos entendieran de alguna manera. Y eso, pues lo que conlleva también es exponernos al error, ¿no? Y existe una identificación, no sé si interiorizada por todos, de asociar el error al fracaso. También se habla de generar frente a producir, ¿no? Estamos continuamente produciendo o se nos pide que produzcamos, ¿no? Pero el generar, pues supondría igual una interacción más cercana con las cosas, ¿no? Un entender y no solamente un hacer. Eso, pues como hacen muchos artistas, ¿no? Lo de no utilizar, o sea, no coger un objeto, ¿no? Y verlo solamente desde el punto de vista funcional, sino interactuar con las significaciones que tiene esa materia, ¿no? Con la memoria que tenemos sobre ella o que existe a nivel social. Entonces pongo en valor pues, recursos que se utilizan, ¿no?, en el arte contemporáneo, como la descontextualización, la reapropiación con el estigma que existe sobre el copiar, ¿no? Tú has copiado, eso es que no tienes ideas, ¿no? O sea, eso se hace en el arte contemporáneo, ¿no? Y realmente pues, es más interesante de lo que al principio, ¿no? Me apropio de esta obra, la pongo en un contexto diferente, pues esas cosas también pueden chocar, ¿no? Y ya para terminar, eso, pues como he comentado a lo largo del trabajo, la esencia del arte es como contraria a la forma en que recibimos y gestionamos la información, muchas veces. Luego, además del lenguaje conceptual, que bueno, pues esto también podría salir a debate, ¿no? Que también se podría trabajar más, pues trabajar el lenguaje visual es importante, porque al final, eso, pues como dice María Caso, pues nos movemos en un mundo hipervisual, continuamente imágenes, te metes a ver el móvil, tienes una red social y continuamente pues ves fotos igual acompañadas de texto, ¿no? Pero la imagen está presente. Luego eso, pues movernos en el saber sabido, ¿no? El poder trascenderlo, sería interesante también. Y luego eso, pues el sistema económico actual promueve que el valor de nuestros aprendizajes y experiencias quede subordinado al posible beneficio económico. Esto sí que me parece bastante peligroso, ¿no? Porque si miramos siglos atrás,
O igual no hace tanto, pues el arte era una enseñanza para personas de la élite, ¿no? Había muchas personas que no tenían acceso a él. Y ahora, pues todos esos logros que se han realizado a la hora de que haya pues, museos públicos, ¿no? Que la gente con programas escolares pues, pueda venir aquí, por ejemplo, pues claro, si lo subordinamos todo a la ganancia, ¿no? Al reporte económico que tiene, pues nos lo vamos a cargar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ir para atrás, ¿no? Y que solamente reciba una educación artística quien se lo pueda permitir. Ese es es un poco el miedo que tengo, ¿no? Porque parece que todo tiene que dar dinero y evidentemente pues todos lo necesitamos, ¿no? Pero bueno, también tiene que ser un derecho, ¿no? El poder acceder pues, a todo tipo de enseñanzas. Y eso, pues la transferencia, ¿no? Que ahora mismo pues trabajo como educadora aquí en Artium y me parece interesante lo de la transferencia porque, bueno, pues a mí sí que me gusta ver cuando enseñas una obra, ¿no? Pues a públicos de diferentes edades, ver cómo reacciona cada uno, ¿no? Cómo ven un mismo mensaje o una misma obra de formas diferentes. Y las dinámicas crítico-creativas, ¿no? Pues lejos de eso, pues de ejercicios que supongan pues generar algo material, ¿no? Un producto o algo bonito con lo que eso conlleva, ¿no? Que también podríamos ponernos a hablar sobre ello, pues bueno, pues hacer eso, plantear dinámicas crítico-creativas. Y luego eso, pues hacer hincapié en la mediación y difusión cultural, pues yo creo que sí, porque bueno, a partir de la mediación y la difusión, lo que podemos hacer ahora mismo, que también lo necesitamos, es demostrarle a la gente, ¿no? Y hacerle ver que somos una parte más del tejido social. Porque, claro, luego llega una crisis, ¿no? Y pues la cultura suele salir perjudicada, porque a veces parece más eso, pues como algo accesorio, ¿no? O como algo de lujo que como un derecho, ¿no? El acceso a ella. Entonces, creo que sí que es importante en ese aspecto. Y nada, pues ya está. Gracias. Bueno, muchas gracias, Natalia. Muchas gracias a las cuatro. Vamos a pasar ahora la voz a todos vosotros. Creo que se han planteado diversos puntos de vista, creo que todos ellos bastante intensos e interesantes y que redundan en algo que es un poco la complejidad en la que nos acercamos al arte, a la creación contemporánea, a nuestra cultura y a nuestros espacios donde se transmiten, ya sea la universidad, ya sea el propio museo. Entonces, vuestro turno ahora. La idea era que fuera simultáneo. De hecho, el desarrollo fue simultáneo. Tanto en se abrió primero el perfil de Instagram porque era lo más rápido, al final es darle un clic y si sabes manejarlo es muy rápido, pero la exposición fue un poco después, porque fue simultáneo, pero claro, ya una vez estaba subido todo el contenido también al perfil, porque me parecía interesante que estuviera el mismo contenido en los dos espacios, no solo en el digital. Entonces, eso es. La idea era esa, contrastar los espacios y para ello tenía que estar todo en los dos sitios. Gracias. Sí. Bueno, va por franjas de edad, eso es, sí. La idea es, a la par que yo estoy buscando un poco comunicar con diferentes segmentos, también yo lo estoy fragmentando en segmentos. Entonces, también yo veo si al fragmentar en segmentos la gente empatiza más con su segmento. Entonces, eso me viene, es como un metaestudio, ¿no? Al final, me viene bien porque veo la gente cómo reacciona en el ámbito físico y en el digital y con qué empatiza más. Si con la infancia, con la adolescencia, con la edad adulta, con la vejez. Es un poco, pues eso, una idea un poco más sociológica, pero es un estudio que va a ser largo. Sí. Sí. Sí, una analítica, eso es. Sí, lo que pasa es que todos esos datos, como bien he dicho, al final es una borrachera de datos. El problema es que te da tanta información que lo que tienes que quedarte es con lo que a ti te resulte de valor.
Y esa es la verdadera pregunta con la que también los científicos de datos, los analistas están ahora, ¿no? ¿Qué es lo de valor? ¿Qué es lo más valioso? Entonces, cada causa tiene una propuesta de valor diferente. Para Artium igual es muy importante acercarse, no lo sé, estoy hablando por hablar, por poner un ejemplo, al público joven, por ejemplo. Pero para otro museo igual está enfocado al público de personas mayores. Entonces, depende de tu pregunta, depende de tus necesidades, también tendrás que saber leer tus datos para que te den las respuestas que tú necesitas. Entonces, eso es un poco complejo y estamos ahí intentando sacar el partido que puede dar, que da mucho juego, pero si lo sabes usar éticamente también y bien. Gracias a ti. Charo, sí. Me ha venido a la cabeza, no es para ninguna, pero un poco como el ambiente de la reflexión que me ha venido a mí después de escucharos a todas y también a través del momento que estamos viviendo y que hemos vivido, ¿no? Uno de los primeros que reaccionó frente al coronavirus fue la cultura de los museos. Enseguida que quisimos decir, estamos aquí, ¿no? Yo trabajo en arte. Y la cultura de repente fue muy necesaria. La gente empezó a consumir cultura, ¿no? O sea que la necesidad sí estaba ahí, sí rellenó un espacio necesario, muy importante. También mucha gente que nunca se había acercado a un museo se paseaba virtualmente por todos los museos del mundo, ¿no? O sea que la necesidad sí se ha demostrado que está ahí. Ha estado en un momento ha estado ahí, ha cubierto un algo que no sabemos muy bien lo que es, que no responde luego con una realidad que es muy político, ¿no? O sea, que al final es un juego político. También yo creo que una falta, me pregunto, ¿será en todos los países igual? Yo creo que no. Yo creo que también nosotros tenemos una falta de tradición democrática muy grande y que se está extendiendo demasiado, ¿no? En la historia, y que está atravesando a muchas generaciones y que nos está haciendo ver cierta utilización de una infraestructura cultural, ¿no? Relacionada con lo público, y esa relación con lo público de alguna forma también tiene un uso de abuso, ¿no? Eso es mío, es una relación muy perversa con lo público, esta carencia de democracia que hemos tenido, ¿no? Y que es una pena porque hay que conservarlo y con este uso y abuso nos lo vamos a cargar, ¿no? Y parte todo de un no entendimiento. Y es una contradicción porque en un momento determinado de mucha necesidad ha estado ahí, ¿no? Y cubierto algo como ese espacio casi emocional, espiritual o algo, ¿no? Que no tenemos nombre. Sí, no sé si voy a ser capaz de repetir lo que comentaba Charo un poco. Bueno, esto iría dirigido un poco para la gente que nos pueda seguir desde las redes sociales, ¿no? Desde la web. Charo nos ponía en valor un poco la presencia que tiene la cultura en estos momentos, los museos, la actividad de los museos, centros de arte, etcétera, y después la música, distintas derivadas, ¿no? De los creadores. En estos momentos de confinamiento, donde se ha hecho muy presente y donde se ha visualizado esta necesidad de la gente, o por lo menos este apoyo que ha tenido la gente en las redes sociales, en las redes, en Internet, en la web, para acceder a través de estas plataformas propuestas por los creadores, por el sistema del arte, hacia la cultura. También, de alguna manera, hablabas, ¿no? Un poco que no ha sido en todos los países iguales, que quizá aquí ha demostrado también, o se ha evidenciado una falta de tradición democrática, de una carencia democrática en relación con la cultura, y que se ha podido evidenciar, ¿no? en estos momentos, ¿no? En estos momentos de crisis. No sé si queréis aportar alguna cosa. Sí. Pues durante el confinamiento sí que se notó. Lo que pasa es que, ¿no? Y se comentaba además en redes sociales con publicaciones, ¿no? Pues si no tuviéramos la lectura, si no tuviéramos el arte, y eso es verdad que ha pasado, pero a mí me preocupa, por ejemplo, la falta de memoria que tenemos, ¿no? Porque
de repente se termina el confinamiento, ¿no? Y resulta que tiene que haber recortes de un lado y de otro, ¿no? Y eso que nos ha hecho tanta falta, pues igual en un momento dado no nos acordamos, ¿no? O tenemos otras necesidades como básicas y no nos damos cuenta. Entonces, eso, pues yo creo, ¿no? Al final me fui por todo el tema de educación, hice el máster de profesorado y así, y, ¿no? Porque vi que estaba muy relacionado el trabajo con esto. Y eso, creo que nosotros desde el museo sí que complementamos, ¿no? Cosas que igual no se dan en la educación formal, pero que desde la educación formal, ¿no? Pues quienes construyen los currículums, pues desde los gobiernos o quien sea, ¿no? Pues sí que tenían que darle un espacio más grande al arte. Entonces, claro, si ellos no colaboran, ¿no? Y música o plástica ocupan 1 hora a la semana y, por ejemplo, yo daba unas clases de refuerzo cuando trabajé en un cole y los chavales venían cuando tenían clase de música, ¿no? O sea, quiero decir que sí que necesitamos un poco más de apoyo, ¿no? Por parte de gobiernos y eso, pues darle importancia a la educación artística, pues eso, porque al final aprendemos de alguna forma que no es útil, ¿no? A mí me costaba explicar por qué el arte de qué manera el arte tenía algo que aportar a la sociedad, porque realmente eso, pues a lo largo de tu vida es como que eso, que fijas prioridades y ahí el arte, pues muchas veces no entra. Por ello. Bueno, Aisea Bartonilla, una de las profesoras y de los organizadores de estas jornadas, alude de alguna manera a una noticia que he leído en prensa muy reveladora, a la cuestión de las políticas culturales en relación a la ciudad de Málaga, que ha tenido una política muy similar a la que ha tenido Bilbao vinculada al turismo cultural. Málaga ha abierto una cantidad de museos últimamente muy grandes, pero los ha vinculado de alguna manera a la atracción del turismo. La presencia del coronavirus, la falta de turismos, ha hecho que haya tomado una iniciativa de repartir 20.000 invitaciones gratuitamente entre los ciudadanos de Málaga, y de todas estas invitaciones solamente se han usado 600, ¿no? De alguna manera pone el acento, hace evidente esa manera de entender los museos, la cultura, el arte, que socialmente
está extendida para como aquello que va a provocar un crecimiento, un desarrollo económico en el área donde se inscriben, ¿no? Es un poco lo que quería poner presente, ¿no? Bueno, a mí me gustaría añadir que, como bien has dicho, es difícil revertir que unos museos que se han vinculado desde hace una veintena de años, lo menos, al turismo, es difícil revertirlo, ¿no? Pero, sin embargo, yo creo que estamos en un punto de una digitalización forzada por el tema de la pandemia y es el momento de que el proceso de digitalización de las obras de arte y de los museos no tome la misma deriva. Es decir, me parece que la reivindicación de la educación en el arte no se nos puede quitar también en esta vía. Es decir, creo que hay que poner mucho los puntos sobre las sillas en el aspecto de las legislaciones para protegernos en este ámbito, para que no nos pase lo mismo y para que no sea tan difícil pelear dos ámbitos en vez de uno. O sea, bajo mi punto de vista, creo que es el momento para poner las pilas mucho en el sector digital, la digitalización de todo lo que hacemos y que no pase lo mismo o parecido. Porque creo que sí, va a ser mucho más complicado tirar de dos carros que de uno. Entonces, bueno, a ese respecto es lo que voy a intentar defender yo en mi tesis, a ver si lo consigo, va a ser arduo, pero bueno, ya os iré contando. Bueno, si queréis. No, pues, sí, para el proyecto sí que me leí la tesis de Silvia Cerrolaza, se llamaba, y hablaba eso de la nueva museología, ¿no? Y cómo los museos, ¿no?, se presentan como un producto, pues eso, más de lujo que otra cosa, ¿no? Cuando al final lo que se transmite a través del arte, pues eso, tiene mucho que ver con lo existencial, ¿no? Y sí que se está mandando una imagen distorsionada de lo que es, ¿no? Una de las funciones del propio museo, os hablo como trabajador del museo, es también poner en evidencia todos estos discursos, ¿no? Poner un poco en crisis la labor del museo, pensarnos continuamente qué es lo que estamos haciendo, qué discursos estamos elaborando, esa relación de poder que se puede establecer entre el discurso y el visitante, siempre ponerlo en cuestión y hacerlo evidente. Proyectos que hemos ido abordando en el museo como No tocar, por favor, era algo que abordaba directamente este discurso. Tesoro Público, que comisario Juan Luis Moraza también hablaba un poco de la construcción de los discursos. En un museo guardamos todo aquello que una sociedad entiende como valioso desde distintas perspectivas y se ponía en crisis también, o se ponía en cuestión al menos cómo se construía este discurso y desde dónde se establecían estas posiciones, ¿no?, de poder. Y continuamente, de alguna manera, el museo lo que está pretendiendo es crear nuevos relatos, crear nuevas construcciones de sentido. Estas jornadas podrían encontrarse en ese momento, es decir, finalmente lo que estamos intentando es crear un foro de discusión, de compartir ideas, de compartir trabajos, de aquellas cosas en las que estáis preocupados, en las que intentáis transmitirnos, ¿no?, para abrir nuevos focos, nuevos hilos de los que construir estos nuevos relatos. Pues yo voy a apelar directamente a Nerea y a Jenny porque no han hablado. Así que nada, simplemente, pues no sé cómo, pero voy a apelar directamente a ellas. Pues, por ejemplo, en el caso de Jenny, me gustaría que trataras, porque tenía aquí apuntado que el tema de la gestualidad para ti es muy importante y he visto que las transiciones de los vídeos y demás y en todo el proceso audiovisual también lo has rescatado mucho. Te quería preguntar si, aparte de en la pintura y en el ámbito audiovisual, cuando escribes, por ejemplo, cuando tú traduces tu pensamiento, ¿te lo planteas también como una gestualidad o es algo más allá? Que ¿tú simplemente lo haces como con el ámbito plástico o también lo notas cuando te expresas, cuando desarrollas? Bueno, y creo que de alguna forma está en todo. Como decía igual al principio, que como lo he dicho un poco nerviosa, igual tampoco se ha entendido del todo. Pero sí, porque, bueno, en fin. Es como algo que está más como en la forma en la que miras, como sí, igual puede ser que se traduzca en todos los ámbitos, si tú tienes esa intención. Desde luego hay que tenerla como pensando, como tener una conciencia de lo que es lo gestual y cómo se puede traducir, pero teniendo esa visión yo creo que está en todas partes, claro, o en toda la forma de la expresión en general.
Y Nerea, con respecto a Nerea, sí quería preguntarle, porque has dicho que has estado en Montevideo, ¿no? Y que tenías que, debido a ello, cogiste una quizás mayor sensibilidad con respecto a pues, el tema del colonialismo, el tema de la imposición de quizás la mirada occidental, ¿no? Sobre ciertos aspectos. Pero sí que te quería preguntar un poco más sobre esa experiencia, porque me parece que es interesante, y cómo crees que ha luego repercutido en el discurso y en la forma que tienes de mirar los museos. Porque... Sí, bueno, fue algo determinante y claro, porque al final tú cuando... Sí. Cuando estás inventariando objetos que se van a mostrar en un museo o cuando estás trabajando con ellos directamente, la relación es otra, ¿no? O sea, no es como que vas a una sala y lo ves y dices, ah, bueno, qué bonito y ya está, o me recuerda a tal, o lo conozco por tal, no. O sea, es como que hay otro tipo de relación. Y todo el tiempo está la pregunta de, vale, esto que tengo aquí, alguien lo ha hecho. Y es como, ¿quién es ese alguien? ¿En qué condiciones vive? ¿Por qué utiliza plástico y no utiliza otro material? ¿Por qué cuando llega a un museo el plástico nos parece algo como menos auténtico porque es algo más actual? Y la autenticidad lo relacionamos más como con algo del pasado. ¿Por qué para ellos es un material que igual no tiene nada que ver con eso? Es algo que es barato y como es barato pues lo hacen y ya está. Y eso en el Museo de Montevideo en concreto. Entonces había como una serie de preguntas que surgían a través de la relación con los objetos con los que estaba trabajando yo y claro, todo el tiempo era como, vale, o sea, son objetos de culturas prehispánicas o precolombinas o incluso indígenas que en la actualidad pues, siguen existiendo, pero que no son occidentales. Entonces el trato todo el tiempo era como desde la perspectiva occidental y muchas veces también como desde la perspectiva de un museo de Bellas Artes, porque claro, o sea, mi exposición estaba muy enfocado en el Museo de Bellas Artes europeo de finales del siglo XVIII, principios del XX, que claro, que ahora mismo la apuesta del museo también está cambiando mucho y el relato nacional se está cambiando también, hay otro tipo de visiones y todo. Pero bueno, yo me enfoqué mucho en eso porque igual era sencillamente mi posición que estaba como todavía muy occidentalizada. Pero sí, claro, o sea, fue algo determinante. Y también es importante, ¿no? O sea, también, y esto ya como espectador, no tanto como espectadora, no tanto como... O sea, más bien alguien como acude a los museos, también es como importante darte permiso de preguntar sobre lo que estás viendo y darle importancia a las preguntas que a ti te puedes surgir en ese momento. Porque a veces no entendemos las cosas, pero claro, eso también... va de algo, ¿no? Pero sí fue algo determinante. Claro. Gracias. Y gracias. Aprovechando precisamente un poco la misma línea, cuando has empezado a explicar, yo empezaba a leer el discurso sobre el museo más desde un punto de vista de economía, ¿no? Entonces, luego cuando ya has ido como a otros temas relacionados con la creación del Museo Nacional y esto que está como en el germen del museo, pero me ha sorprendido un poco que te quería preguntar, porque ya sé por qué lo has puesto, pero claro, yo estaba un poco pensando en esta idea de la polarización y de repente has puesto cuál de estudiar. Ah, ya. Y a mí me luego pensé que me imaginaba que era en relación a la creación del discurso nacional y cómo, bueno, a través de la pintura de Sergio también se crea una visión del país, pero bueno, un poco por qué iba por ahí. ¿Por qué? También fue un comentario y así ya luego cruza todo. Y simplemente como recomendación, yo creo que hay un trabajo muy interesante desde museología en Canadá con respecto a los pueblos originarios, la zona de derechos de los pueblos originarios que llaman miles de eufemismos para llamar. Sí, sí, sí. Y bueno, hay una discusión enorme entre si los objetos creados por estas culturas entran en los museos de etnografía o de bellas artes. Y se ha escrito mucho sobre eso, hay un trabajo y bastante interesante y creo que te podría interesar. Libros dirigidos por Iñaki Arrieta, que hace anualmente unas conferencias sobre museos en Donostia, la de filosofía, y ahí yo he escuchado a algunas personas que casi todos los años viene alguien y tratan estos temas desde diferentes puntos de vista. Y a partir de ahí yo ya he leído otros textos que he encontrado muy fácil, por eso digo que... Bueno, sí. No, pero... No. Sí, bueno, quería introducir un poco la pregunta. Bueno, sí, lo que nos preguntaba Barcenilla y Barcenilla era qué papel cubría dentro de la presentación la obra
Zubiaurre, porque desde un primer momento ha parecido entenderse que estaba vinculada a aspectos económicos, pero también creemos o interpreta ella que puede estar vinculada a otros aspectos, ¿no?, de creación de discursos, de creación de identidades, etcétera, ¿no? Y si esto es así. Y después hacía también un recordatorio a los trabajos de etnografía a los trabajos que están hechos en torno a las culturas de Quebec en Canadá, ¿no? Y que hay un debate bastante importante ahora si estos objetos de los pueblos originarios del indio norteamericano entrarían en estos momentos dentro de un museo de arte, de bellas artes, o en un museo de etnografía, ¿no? Primero te respondo lo de Quebec y luego te respondo lo de Quebec. Bueno, lo miraré, gracias por la referencia. De hecho, no sé si conocéis el Museo de Quai Branly en París. Bueno, ese museo expone objetos de las excolonias de Francia, pero los expone sin ningún tipo de contextualización de los objetos. Entonces, la idea del museo es que se contemplen como si fueran obras de arte, pero sin ningún tipo de contextualización. Entonces, eso genera un montón de conflictos, porque, claro, parte de la contextualización de los objetos sería el hecho de que Francia colonizó esos lugares y toda la historia que viene detrás, ¿no? Hay un museo parecido en Oaxaca, que es el Museo Rufino Tamayo, que también hace algo parecido con objetos de culturas indígenas, pero bueno, miraré la referencia y lo veré. Pero sí, es todo un tema, o sea, habría que... Y el cuadro de los Zubiaurre, Valentín de Zubiaurre, sencillamente era porque, bueno, se llama Versolaris. Tuve conflicto en si dejar el título en castellano o ponerlo en euskera, porque a mí Versolaris me suena fatal, pero lo dejé en castellano porque es el título original. Y lo puse porque al final aparecen dos Versolaris que están cantando, que son hombres adultos que están de pie, y al lado está el público, ¿no? Bueno, hay hombres y mujeres que están sentadas, que están escuchando lo que dice, bueno, lo que cantan los Versolaris. Sencillamente por eso, porque un poco representaba la idea de que hay una voz hegemónica y hay un público como pasivo que lo recibe y queda un poco ahí, ¿no? También, o sea, y en el fondo se ve Udalight y todo el paisaje, y a mí me parecía curioso porque con todo esto, el juego de la voz de las dos figuras que están cantando y el público pasivo que los escucha y demás, me parecía como un detalle bastante curioso que los dos pintores fueran sordomudos. Entonces, o sea, tenemos una escena de dos Versolaris en el que lo importante que ocurre en ese acto de cantar un verso, lo importante es lo que se canta y la voz del cantante, pero claro, el pintor esa parte no lo llega a recibir. Entonces, todo lo que recibe es como la escenografía que conlleva, pues, a cualquier actuación de unos Versolaris, ¿no? Entonces, me parecía como importante pues esa escenografía que cómo aparecen dos figuras y el público, y entonces me parecía como que hacía alusiones bastante interesantes. Y... En el gesto. ¿Piensas que hoy en día ese discurso hegemónico, uno puede dejar al otro fuera, se está replanteando y está cambiando, pues, a partir de movimientos como el feminismo, muchos movimientos que están haciendo ahora que la política expositiva cambie, desde el movimiento UAR, al Resistant, de principios de los años 70, que se plantaron en el Whitney Museum y dijeron, a ver, aquí hay 146 hombres expuestos y solo 2 mujeres, y bueno, y ahora yo creo que se está extendiendo. Bueno, no sé si piensas que está cambiando la cosa, que la hegemonía se está resquebrajando o no. Bueno, preguntan desde el público si el discurso hegemónico, si ahora mismo hay otros posicionamientos, otros planteamientos, por ejemplo, lo que puede hacer el movimiento feminista, que esté haciendo que se esté
resquebrajando toda esta construcción hegemónica, ¿no?, de los discursos. Para dar un ejemplo, ¿no?, del movimiento feminista Aware, que desde entonces está, bueno, que se planteaba en los años 70, donde los porcentajes de la presencia de la mujer dentro de las colecciones venían a estar dentro de, no como autores, sino como aquellos elementos que son tratados desde el contexto del arte. Bueno, sí, yo diría que sí, ¿no? O sea, hay otros discursos que están entrando y menos mal. Sí, no, también desde las teorías queer, desde, bueno, un montón de posiciones postcoloniales. Claro, la idea del proyecto venía sobre todo también para analizar un poco cuáles eran los conceptos y las categorías más importantes que en el pensamiento de Europa se habían utilizado para legitimar instituciones como el museo. Entonces, o sea, la presentación ha sido más como sobre el relato, pero el TFM ha sido más sobre la idea de ciudadano, la autonomía, la obra de arte, ha sido más sobre eso. Pero sí, están cambiando. Y también la forma de llegar al museo, hacer cosas en el museo, o sea, ya no es que entres y veas una exposición y te vayas a tu casa, sino que hay como participación del público, hay... Sí. Y bueno, si hay tiempo, me gustaría añadir algo a tu comentario de los estudiadores. No sé si conoces a Ollane Brisqueta, es una profesora que da clases en antropología en la Facultad de Filosofía en la UPV. Bueno, ella hizo un análisis sobre cómo funciona, bueno, la escenografía y los diferentes agentes que hay en la pelota y en el frontón a lo largo de la tradición vasca. Y ella hizo un análisis sobre cuáles son las actitudes que se valoran en el pelotari, si es zaguero, si es delantero, quién se sienta dónde en el público, cómo funcionan las apuestas, qué es lo que representa todo eso, también desde la perspectiva de género y así, ¿no? Entonces, la lectura que ella plantea me parecía interesante aplicarlo también al tema de los bertolaris, porque también al final son como dos figuras, hombres que están en la plaza, hay una serie de gente que los está observando, valorando y demás. Y también como su análisis sirve también un poco para romper con esa idea de una voz que sobresale por encima del resto. Entonces igual está genial, la verdad. Bueno, pues yo creo que con esto damos por zanjadas, por terminadas las presentaciones de estas jornadas. Sí que quisiera igual invitar a Isea a que subas y hacemos ahora mismo un acto de clausura, pues recogiendo sobre todo para agradecer este tipo de aportaciones y esta vinculación y esto de una manera abriros a abrir aquello que durante mucho tiempo de una manera pues, muy intensa se ha vinculado con vuestra propia intimidad, con vuestras propias ilusiones, etcétera, y que hoy habéis hecho público. Entonces, muchas gracias. Lo hacemos breve. Sí. Bueno, vamos a hacer una clausura breve porque al final nos hemos alargado un poco con la discusión, lo cual me parece maravilloso. Creo que es mucho más interesante alargarnos con la discusión que escuchando, no sé, como nuestros parabienes. Así que yo creo que hacemos esta parte breve. Yo, bueno, desde el Departamento de Historia del Arte y desde el Grupo Guisartea, lo primero que tengo que hacer es agradecer de todo corazón al Artium por haber tomado el gran trabajo de hacer toda la parte práctica de organización de estas jornadas, además de la conceptual que hayamos podido hacer más en conjunto, porque la verdad es que creo que ha sido un trabajo muy grande y hecho con mucho cariño. Ha sido un placer poder colaborar, ya habíamos colaborado antes en otras cuestiones, pero
esta es la primera vez que hacemos digamos, un acto público, ¿no? Fuera de que no sea simplemente una cuestión académica en la que intercambiamos clases o, bueno, hacemos cosas más en un ambiente más académico. Esto sigue siendo un ambiente académico, pero trasciende un poco esas paredes de nuestra universidad, y una de las cosas que queríamos, bueno, estoy aquí con apuntes de de Andere, de Garasi, que han estado a lo largo de estos 2 días también aquí, y bueno, eso, queremos ante todo agradecer, y sí queríamos resaltar la importancia que creemos que tiene poder realizar estas jornadas fuera de nuestros centros de estudio, ¿no? O sea, que creo que es algo que se ha repetido bastante, la posibilidad de poder salir de la facultad, de esos lugares en los que nos sentimos en cierta manera protegidos, pero también como que estamos en nuestra burbuja, y que tiene una parte buena porque nos da una cierta sensación de seguridad y que de que la gente nos está entendiendo en lo que estamos haciendo, pero también a veces un poco la sensación de que no estamos llegando a ninguna parte fuera de esas paredes, ¿no? Y poder intercambiar y poder crear un foro de discusión, yo creo que ha sido una experiencia muy bonita que sin duda merecería la pena repetir. Y también voy a decir un poco desde mi experiencia de historiadora del arte. Yo estudié historia del arte aquí en Vitoria, y cuando terminé pensaba que todos los artistas estaban muertos. Y fue un gran descubrimiento para mí darme cuenta de que había cantidad de artistas vivos y que eran gente muy normal, o sea, exactamente igual que todos los demás, algunos muy simpáticos, otros no tanto, y ya está, ¿no? Porque hay una cierta desconexión entre esto de tener un campus dividido, en el caso de la UPV, ¿no? Y de estar historia del arte aquí, Bellas Artes en Leioa, provoca muchas veces que parezca que son 2 mundos aparte, ¿no? Y para nosotros desde Historia del Arte y el Grupo Guisartea, que ahora trabajamos con gente de Bellas Artes, y bueno, ya hace más años que colaboramos con Bellas Artes, claro, esto que he dicho de los artistas muertos no os lo toméis al pie de la letra, pero bueno, siempre hemos intentado, nos cuesta mucho por la distancia, pero siempre intentamos realizar ese lugar en el que nos podamos encontrar y nos podamos conocer. Entonces, creo que este formato que hacemos por primera vez, en ese sentido, ha funcionado muy bien. Creo que es muy interesante para estudiantes de Historia del Arte, de ramas más teóricas, del Instituto de Ocio, de Antropología, poder intercambiar sus experiencias con artistas, ¿no? Y, bueno, por lo menos yo valoro eso de manera muy positiva. El intercambio interdisciplinar también con los alumnos de Musikene, ¿no? Con un espacio que también debería resultarnos más cercano y lamentablemente pues no lo es tanto, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esas son las líneas principales que queríamos resaltar. Y igual también, como última cosa por nuestra parte, subrayar también la importancia que tiene poder escucharos a jóvenes investigadores, a jóvenes artistas, jóvenes historiadores, historiadoras, la posibilidad de ver por dónde van vuestras líneas de pensamiento, ¿no? Cuáles son los temas que os interesan, cuáles son los temas que os atraen y que os fascinan, y creo que eso, poder intercambiar eso ha sido muy enriquecedor a todas las personas que hemos estado aquí. Creo que sois el futuro. Esto queda así como, además me siento como súper mayor diciendo esto, pero es verdad. O sea, creo que bueno, que a fin de cuentas tenemos que ser muy conscientes de qué hay en cada momento y cuáles son los puntos de interés, ¿no? Y creo que eso ha sido evidente y ha resultado muy, muy interesante, y que además eso se ha demostrado a través de los muchos debates que han surgido después de todas las presentaciones, que por lo menos para mí ha sido súper satisfactorio. Ayer no pude venir, estoy viendo por streaming, pero hoy he estado aquí. Y bueno, mi experiencia yendo a congresos es que muchas veces la gente sube, habla 15 minutos, nadie dice nada, te bajas de la mesa, te vas, y es un poco deprimente. Entonces, en ese sentido, creo que los debates que se han dado aquí han sido muy interesantes y sobre todo que han partido desde el interés, han despertado interés, y eso me hace muy feliz. Así que nada, eso yo, bueno, desde nuestra parte estos son como los puntos que quería resaltar, y daros las gracias una vez más por vuestro estupendo trabajo. Bueno, muchas gracias a vosotros también, a Guisarte, a la Universidad del País Vasco, a la Facultad de Bellas Artes, a la Facultad de Historias, porque ha sido ya un periodo largo de trabajo preparando
proyectando estas jornadas, quizá ya hace un par de años, algo así, cuando empezamos a hablar, y que vienen también, son herederas de contactos previos a múltiples niveles, en los que igual pues compañeros aquí del museo pues están participando en distintos cursos de grado. También hay visitas habituales de tanto de Bellas Artes como Historia del Arte a las dependencias del museo, o nosotros mismos nos hemos desplazado en ocasiones allí a las distintas facultades pues para hablar un poco de nuestras funciones dentro del museo, nuestros programas, nuestros objetivos, etcétera. Pero habiendo estos mundos tan ricos, tan próximos, el que no tuviesen un punto de conexión como pudiera ser creíamos que era algo que teníamos que dar forma y solventar, y que esperamos que esta es las primeras jornadas, y que vamos a intentar y hacer todo lo posible para que se vayan manteniendo y que vayan cogiendo una estructura, una fuerza que las haga presentes en el tiempo, ¿no? Yo también me había apuntado unas cositas aquí para decir, pero ya ahí se me ha pasado muchas, pero es lógico de alguna manera, ¿no? El encuentro de disciplinas es algo que es muy interesante, que creemos que puede aportar tanto para el museo, pero también para vosotros como gente activa dentro de distintos espacios profesionales, y que puede dar lugar a entradas de voces que normalmente no tenemos como próximas, pero que hemos visto. Yo, por lo menos, a mí me ha llamado la atención a lo largo de los 2 días de las ponencias, como campos distintos como el de la música comparte unos mismos discursos, unos mismos planteamientos teóricos como los del arte o como los de la historia, etc., ¿no? También el tema de dar visibilidad a vuestros intereses aquí en el museo. Para nosotros es muy interesante. El museo va a tomar nota de aquellos aspectos, de aquellos trabajos, de aquellos intereses que os están moviendo, y obviamente es una riqueza que adquirimos nosotros con todo ello. Y también para nosotros es muy importante visibilizar al museo como un espacio de conocimiento, de intercambio, de aprendizaje, y una herramienta para lo que decíamos, indagar, descubrir, expresar, desvelar, tareas que se encuentran en un mismo origen psíquico, si queréis, el de la creación y el de la investigación, el de la universidad, el del museo. Desde el equipo del museo, Marifran, Maite, mucha gente que está en oficinas y que ha estado colaborando con todo esto, queríamos verdaderamente agradecer vuestra implicación y agradeceros a todos vosotros también por todo ello, ¿no? Y que esto también es real, el hecho de que haya esta sintonía hace que todo esto el año que viene o próximamente podamos otra vez darle forma a unas jornadas como estas. Pues yo creo que con eso ya está. le damos Muchas gracias a cierre todos. oficial. Gracias a todos.